Muy bien, perfecto. Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a me voy a acercar, a este Seminario Internacional, una agenda de paz con justicia en Palestina. Muchas gracias al Parlamento Europeo y a su equipo por acoger este acto hoy. Este seminario comenzó a gestarse hace algo menos de un año, cuando, tras los brutales atentados del 7 de octubre en Israel, perpetrados por Hamás y condenados con contundencia en el ámbito internacional, asistimos a una escalada de violencia militar indiscriminada contra la población civil palestina. La preocupación por la emergencia humanitaria en Gaza, particularmente, pero también por los impactos regionales, que hoy aún son más evidentes, así como por las consecuencias en el sistema de derecho internacional y en la arquitectura institucional, motivó que desde algunos grupos académicos de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Complutense de Madrid quisiéramos impulsar este espacio de reflexión sobre un escenario que vaya más allá de la ausencia de guerra y pueda dar lugar a una nueva arquitectura regional que promueva la paz, la estabilidad y la justicia en la zona. Hemos participado concretamente en la organización de este acto el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, el TEIM, y el Grupo sobre Ideologías y Expresiones Culturales Árabe y EXCUL, que pertenecen ambos al Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma. El Grupo de Estudios Africanos y el Grupo de Estudio de las Relaciones Internacionales, GEA-GERI, también de la Universidad Autónoma, y GICMON, el Grupo de Investigación Complutense del Magreb y Oriente Medio de la Universidad Complutense. Este seminario, como habréis visto en el programa, cuenta con voces de marcada relevancia que desde la acción humanitaria, el derecho internacional, la diplomacia, la sociedad civil o la academia, entre otros ámbitos, nos ayuden a pensar qué cuestiones pueden contribuir a una salida política y diplomática a este conflicto y detener el genocidio. Un conflicto que, sin embargo, no comenzó hace un año, sino que tiene profundas raíces históricas que no se resolverá por sí solo ni por la vía de las armas. Es urgente salir de las dinámicas de venganza y de violencia y ello requiere comprender y denunciar lo que está ocurriendo. Este programa se cerró antes del verano y no todos los ponentes a los que invitamos pudieron asistir, algunos por estar celebrando el Año Nuevo Hebreo. Y aunque en las últimas semanas la situación en la región se ha degradado más aún, queremos subrayar que el seminario surge de la necesidad que vimos ya en ese momento, hace casi un año, de cuestionar la normalización sistemática de la violación del derecho internacional y del incesante conteo del número de muertos, heridos y desaparecidos. Con este objetivo hemos articulado el programa en torno a 4 mesas, una primera sobre la responsabilidad humanitaria, una segunda sobre el papel de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional, una tercera sobre los procesos de negociación y la cuarta sobre lo que hemos denominado los desafíos del día después. Queremos agradecer al grupo The Left
del Parlamento Europeo y a su equipo en el apoyo para celebrar este seminario con los medios técnicos necesarios para que se pueda seguir en remoto y para su grabación. Este acto va a ser grabado y luego se pondrá en acceso en Internet a través del canal YouTube del Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma. Somos conscientes de que es un tema que concierne a otros grupos parlamentarios preocupados también por el conflicto en Gaza y en toda la región y por los horizontes de posibilidad para lograr una paz justa y duradera. Agradecemos asimismo el apoyo que nos ha prestado la Coordinadora Española de ONGs para el Desarrollo, así como AIPAZ, la Asociación Española de Investigación para la Paz. Presencialmente os habéis inscrito más de 100 personas. Os agradecemos también a vosotros y a vosotras el interés por esta reflexión sobre esta cuestión y esperamos abrir un diálogo muy fructífero. Os pediremos en este sentido que en los turnos de debate, tras las intervenciones de cada mesa, seáis concisos en vuestras preguntas. Y finalmente, agradecemos a todos los ponentes el esfuerzo que han hecho por estar aquí hoy, muchos, la mayoría presencialmente, pero también algunos de forma virtual. Y sin más dilación, dado que, como decía, vamos a tratar de ser muy estrictos a lo largo de esta jornada con los tiempos, paso la palabra a Isaías Barreñada, del Grupo Gicmón. Buenos días, muchas gracias, Elsa. Bueno, primero quiero expresar mi alegría por la audiencia, por tanta gente que se ha inscrito y que probablemente se irá incorporando a lo largo de la mañana, pero también por haber reunido a un grupo de ponentes que me parece que son relevantes, contando además con la colaboración del grupo The Left, con la disponibilidad también de la oficina del Parlamento Europeo en España y de otras organizaciones como la red AIPAZ y la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de España. También tengo que expresar mi enorme satisfacción de haber podido materializar una colaboración con otros grupos de investigación y no solamente de nuestra universidad, sino de otras universidades, en este caso con la Autónoma de Madrid. El objetivo de este seminario es ir más allá en la comprensión de lo que ocurre hoy en Oriente Medio. El profesor Rashid Khalidi, de la Universidad de Columbia, explica la historia de Palestina de este último siglo como una sucesión de guerras contra los palestinos. Primero a manos de los británicos, luego a manos del sionismo y luego a manos del imperialismo occidental, imperialismo también europeo. Y esto ha tenido un resultado evidente, que es esa fragmentación, esa transformación primero del territorio, esa desarabización parcial de la Palestina histórica y sobre todo la fragmentación y la dispersión de la población autóctona palestina. Lo que estamos presenciando en este año se inscribe en esa dinámica de guerras sucesivas contra el pueblo de Palestina. Aunque por sus dimensiones y características yo creo que constituye un hito en la cuestión palestina, quizá tan trascendental como fue la catástrofe, la Nakba de 1948 o la ocupación de 1967. La envergadura de la destrucción física y de la masacre han sacudido también la comunidad internacional, entendida en un sentido amplio, no solamente esa comunidad internacional que a veces es en realidad solamente el norte global y una parte del norte global, sino esa comunidad internacional también de las sociedades y de los pueblos, que han reaccionado movilizándose. Y lo que ha ocurrido en este último año ha acelerado, yo creo, un cambio en la forma de entender la cuestión palestina. Y eso me parece que es trascendental. Y lo resumiría de una forma rápida, y supongo que durante el debate volverá a aparecer, de la siguiente manera. Esto no es un simple conflicto, a veces presentado como de larga data, complejo, intratable, y que por lo tanto se puede resolver según los parámetros convencionales de la resolución de conflictos, con concesiones, con acuerdos, con componendas. No. Lo que ocurre se inscribe en un paradigma colonial e imperial, que requiere un enfoque más sujeto a las normas,
al derecho internacional y a los derechos humanos. El apartheid y el colonialismo no se negocian. No se negocian. Y esto no se queda en una cuestión solamente bilateral entre palestinos e israelíes. La comunidad internacional y Europa particularmente tienen enormes responsabilidades en lo que está pasando. Nos olvidamos que en la naturaleza misma del sistema europeo persiste muy instalado una práctica y unas concepciones coloniales. Veamos, por ejemplo, cómo se está torpedeando la resolución de la descolonización de Nueva Caledonia. Veamos ayer mismo cómo se ha supuestamente intentado arreglar la cuestión del archipiélago de Chagos. Ayer el Reino Unido y Mauricio llegaron a un acuerdo para la descolonización de Chagos, cumpliendo con el dictamen de la Corte Internacional de Justicia y atendiendo a varias resoluciones de la Asamblea. Pero hay un punto que dice: el Reino Unido mantendrá por 99 años la base de Diego García, que es la principal base militar de Estados Unidos en el Océano Índico. Es decir, Europa sigue comportándose como en el siglo XIX. Por lo tanto, nos afecta a todos. En los años 90, ante la deriva y el fracaso de toda la lógica de los acuerdos de Oslo, Edward Said usó una fórmula radical para plantear el meollo de la solución. Y lo resumió en 3 palabras: equality or nothing, igualdad o nada. Esa radicalidad a la hora de entender que todos tienen derechos, que los derechos fundamentales afectan a todos, empezando por a la población desplazada y borrada, debería hacernos pensar. Por ello, le hemos denominado a esta jornada una agenda de paz con justicia en Palestina, en esa concepción de Galtung de paz positiva con justicia. No hay paz sin justicia. Y no solo en Palestina, y no solo para Palestina, sino en Palestina, para todos. Muchas gracias. Bueno, toma ahora la palabra Estrella Galán para cerrar esta mesa de bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí junto al profesor Barreñada y junto a la profesora Aimé, compartiendo con vosotras una jornada que tiene un título necesario. Un título que requiere cuanto antes propuestas de paz para una situación que, más allá de insoportable, que seguimos oyendo, lo que requiere son respuestas y soluciones duraderas. Quiero agradecer a todos los grupos universitarios que han motivado, han movilizado y han hecho el esfuerzo de organizar en la sede del Parlamento Europeo en España y en particular en Madrid, para visualizar en un momento como este la realidad y la situación que está viviendo Palestina, Gaza, y también en esa escalada violenta que estamos sufriendo, viviendo en estos momentos. Precisamente en este momento en que esa barbarie se va extendiendo, hay que abordar jornadas como estas, espacios como estos, para trabajar por esa paz justa que los estudiantes, que las universidades, que los movimientos sociales, que la ciudadanía activa, que la sociedad civil y los ciudadanos de bien estamos exigiendo para acabar con este genocidio, para acabar con este asesinato cruel de miles y miles de personas en Oriente Próximo y Oriente Medio. La próxima semana sabéis que se cumple un año del inicio del genocidio. Un genocidio que, además, estamos asistiendo en directo, pero que procede de 7 décadas, ni más ni menos, de extorsiones, de presiones contra el pueblo palestino, que ya vivían desplazados y limitados en su propio hogar, y que realmente está aportando cifras que en un momento como el actual no deberían ser tolerables.
más de 41.700 personas asesinadas, entre ellos 16.000 niñas y niños, más de 100.000 heridos. Y bueno, tenemos por aquí a nuestra compañera Raquel, que nos va a contar cómo es en directo el trabajo dentro de la franja y en los alrededores en la medida que lo permiten, porque sabemos que la magnitud de este exterminio es mucho mayor, pero no tenemos datos suficientes, precisamente por esa imposibilidad de que se recoja y que se impide además a periodistas poder estar presentes para de alguna manera ir contando en directo lo que está sucediendo. No solo ya es lo que se está viviendo en Gaza, sino también esos nuevos frentes de ataques en otros puntos de la región que también tienen como intencionalidad invisibilizar lo que está pasando en Gaza. Y eso nosotras y nosotros no podemos permitirlo. Tenemos que seguir poniendo el foco en ese genocidio, en ese exterminio étnico que sigue presente y que claramente tiene una intencionalidad. Vienen las compañeras de la UNRWA y no puedo más que saludarlas con toda mi admiración y voy a pedir un aplauso por todo ese trabajo que están haciendo en estos momentos. Raquel. Tampoco podemos olvidar la situación que está viviendo la población palestina en Cisjordania. Cisjordania tampoco es un lugar en estos momentos de libertades, no lo era antes, tampoco lo es ahora, y aunque está menos visibilizado, realmente se sigue sufriendo una persecución constante y una violencia colonial, como bien decía el profesor, sobre la población palestina. Estamos viendo cómo los derechos humanos claramente han sido arrasados, cómo el derecho internacional está siendo incumplido y cómo los colonos y las fuerzas criminales de seguridad y defensa israelí están actuando con absoluta impunidad. Nosotras y nosotros, y estoy segura que vosotras y vosotros, todos juntos, tenemos que seguir exigiendo que no se desvíen las responsabilidades. El régimen genocida de Israel es el único culpable de esta barbarie. El sufrimiento terrible del pueblo palestino, que sigue recibiendo bombardeos diarios, masivos, indiscriminados desde el 7 de octubre, también además sufre un bloqueo inaceptable para impedir la entrada de alimentos, de energía, de combustible, teniendo que vivir en condiciones infrahumanas. Hemos visto y seguimos viendo cómo el régimen de Netanyahu ha atacado impunemente hospitales, colegios, refugios y todo tipo de infraestructuras civiles, impidiendo además la llegada de ayuda humanitaria a una población que es realmente el objetivo el principal objetivo del régimen genocida de Israel. En definitiva, Netanyahu ha hecho del derecho o de la violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario su forma de presentarse al mundo, una forma de presentarse al mundo que está siendo tolerada y consentida por toda la comunidad internacional. Pero lo peor de todo no es, lo peor de todo es lo que está haciendo, pero además a esto se suma la parada de la comunidad internacional ante estos hechos. Sinceramente creo que todavía no hay una apuesta firme por la paz, no hay una apuesta firme por parar a este criminal de guerra. Israel ha visto que no tiene límites, que se le permite llevar a cabo el genocidio que ya conocemos, esta limpieza étnica con crímenes de guerra sin ninguna consecuencia internacional y, por supuesto, su escalada bélica no tiene fin. Va a seguir hasta que realmente se le pueda parar los pies, que no sé hasta qué punto vamos a poder ser testigos de eso. Los pasos que han dado algunos gobiernos, como el español, del reconocimiento del Estado de Palestina, es un paso positivo, pero realmente insuficiente. La comunidad internacional sigue tolerando mucho golpe en el pecho,
mucha preocupación profunda, pero realmente no hay una firme apuesta por parar el genocidio. Por tanto, este señor, este criminal de guerra, sigue sintiéndose libre para avanzar en la escalada. Lleva meses tratando de forzar una guerra regional para mantenerse en el poder, intentando evitar los tribunales y procurando callar a quienes incluso dentro de sus fronteras está cuestionando ya su régimen criminal. La pregunta que yo me hago y que entiendo que os hacéis vosotras y vosotros también es ¿hasta dónde vamos a permitir que llegue? ¿Y qué va a hacer la comunidad internacional por poner fin o poner freno a este monstruo, ¿no? Llevamos un año oyendo mensajes, haciendo llamadas a la desescalada, al alto el fuego, no hay respuesta. Un año de comunicados que solo han servido para encubrir la responsabilidad de la masacre, y esto ya debería haber sido suficiente para que la comunidad internacional se dé cuenta que con llamamientos no vamos a ningún lado. Este señor solo entiende en clave de obligación, y para obligarle hay que poner en marcha medidas. Por eso es el momento de exigir a Israel respetar las reglas del orden global, que no son otras que el indiscutible derecho internacional. Y hay que hacerlo en su mismo lenguaje, que es aplicando sanciones duras a través del embargo absoluto de la compraventa de armas, el fin del comercio con Israel, suspendiendo el acuerdo de asociación Unión Europea-Turquía y con una ruptura total de relaciones diplomáticas. Si no hay una condena generalizada a este genocidio y al sistema de apartheid que se está llevando a cabo, Netanyahu no va a parar. Estamos escuchando ya voces que consideran que esta situación era inevitable, que lo que sucede en Palestina o ahora en Líbano era inevitable, que están justificando la escalada bélica alegando que el derecho a defenderse de Israel es legítimo, que solo alzan la voz contra los ataques de Israel, contra los ataques hacia Israel, y están callando contra la limpieza étnica. Y comparto con vosotros la tristeza profunda de que esto es lo que estoy viendo en el Parlamento Europeo. Nos están vetando cualquier resolución en favor de Israel, en favor de Palestina, de la situación de Gaza. Sin embargo, la semana que viene sí que va a haber actos para hablar del día que se produjo los atentados. Estamos ante un Parlamento Europeo que no quiere hablar de genocidio y tenemos que ser conscientes. Por tanto, ahí tenemos un trabajo desde las minorías que en estos momentos estamos en la izquierda, un trabajo importante de no acallar lo que está sucediendo en Gaza. Quieren que nos rindamos mientras siguen desplegando la maquinaria de la guerra, de la violencia colonial por toda la región. Y desde nuestro punto de vista, la guerra total en Oriente Próximo no es ni ha sido jamás irremediable. Por eso tenemos que trabajar por un estado de paz. La paz sigue siendo posible y es el único camino por el que se puede transitar en estos momentos. Para ello es necesario ese alto el fuego permanente que estamos exigiendo, soluciones duraderas para el pueblo palestino con la construcción de un Estado palestino viable. Sobre todo hay que acabar con la impunidad hacia el régimen de Netanyahu y para ello es necesario juzgarlo y condenarlo por crímenes de guerra de lesa humanidad a los responsables. Gracias por celebrar este espacio. Os deseo mucho éxito en estas jornadas y no puedo cerrar sin pedir que entre todos digamos ¡viva Palestina libre! Gracias.
Bueno, muchas gracias, Estrella. Damos por concluida la mesa de bienvenida y damos paso a la intervención inaugural en la que intervendrá Natalie Buckley, comisionada general adjunta de la UNRWA, moderada por Luz Gómez García, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias muy especialmente a nuestra primera invitada, que va a dar la intervención inaugural a este seminario. Sabemos que ha sido un esfuerzo considerable acompañarnos hoy aquí presencialmente y queremos, por lo tanto, expresar nuestro agradecimiento a Natalie Buckley por esta conferencia inaugural. Voy a hacer una brevísima presentación, quizá no haga mucha falta, pero es el protocolo, y quería comentaros, para situar el perfil de Natalie, cuál ha sido brevemente su trayectoria. Ella lleva muchísimos años, más de 20 años, trabajando con Naciones Unidas en distintos puestos y con cargos de diferente responsabilidad. El último de ellos, desde diciembre pasado, como comisionada general adjunta de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, pero con anterioridad ha tenido experiencia en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en la República del Congo, también en Tanzania y en Burundi, y distintos puestos en la asesoría jurídica de Naciones Unidas en Nueva York, en Roma, en Kenia, en Kosovo. Así que estamos ante una persona que conoce directamente la realidad de eso que nosotros desde aquí a veces llamamos el sur o el tercer mundo, es decir, el espacio en el que también se inserta Palestina, aunque con frecuencia tendamos a considerarla una parte del mundo colonial en el que la realidad de la historia del siglo XX la ha situado con Israel a la cabeza. Muchas gracias por participar hoy con nosotros. Ella, Natalie, nos ha ofrecido expresarse en español, domina perfectamente nuestra lengua, pero luego en el turno de intervenciones os agradeceríamos que fueran en inglés. Será un pequeño espacio al final, pero no queremos dejar de tener esa oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Buenos días, good morning. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Un saludo especial a los señores y señoras europarlamentarios que nos acompañan. A Raquel Martí, la directora ejecutiva del Comité Nacional de UNRWA en España, que no solo organizó mi visita al país esta semana, sino que ha sido y es una fuerte voz a favor de los refugiados de Palestina y de UNRWA en el mundo hispano. Gracias. Y un agradecimiento especial a los organizadores de este seminario. Al Departamento de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense, al Grupo de Estudios Africanos e Internacionales de la Universidad Autónoma y a la Oficina del Parlamento Europeo de Madrid.
El tema que han elegido para las discusiones de hoy, una agenda de paz en Palestina, no podría ser más relevante en la coyuntura actual. Estamos hablando de uno de los conflictos más largos y complejos. Un conflicto que por 75 años ha generado y sigue generando miles de víctimas. Un conflicto que ha negado y vulnerado los derechos humanos más básicos de generaciones de palestinos. Es un conflicto que ha generado ciclos recurrentes de violencia, odio y destrucción. Y un conflicto que hoy avanza de forma alarmante hacia una guerra regional con consecuencias impredecibles pero devastadoras para todos. La agencia que yo represento, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, conocida como UNRWA, fue establecida hace 75 años como una medida temporal para brindar asistencia y prestar servicios a los refugiados de Palestina después de la guerra de 1948. Dada la ausencia de una solución política a la cuestión de Palestina, nuestro mandato ha sido prorrogado continuamente hasta el día de hoy. Durante 75 años hemos brindado educación, atención primaria de salud y apoyo social a los refugiados de Palestina en Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, Líbano, Siria y Jordania. A través de su trabajo, UNRWA ha contribuido al desarrollo humano de la población refugiada y, con ello, a la estabilidad de la región. UNRWA ha sido una luz de esperanza para los refugiados de Palestina, convirtiéndose en un símbolo que la comunidad internacional no los ha abandonado. Estamos muy orgullosos de lo que UNRWA ha logrado durante este tiempo, incluyendo brindar educación básica gratuita de calidad a millones de niñas y niños palestinos que han estudiado en nuestras 700 escuelas en la región. Escuelas que promueven los derechos humanos, la tolerancia y la igualdad de género. Aún así, el hecho que sigamos existiendo hoy en día, 75 años después, refleja el fracaso de la comunidad internacional para resolver este conflicto. UNRWA fue concebida como un organismo temporal y el hecho que todavía estamos aquí hoy no es la responsabilidad ni deseo de la agencia. A nosotros no nos interesa perpetuarnos. Es posible que ustedes hayan escuchado afirmaciones de que UNRWA es parte del problema y no parte de la solución, o que con su mera existencia UNRWA ha contribuido a perpetuar la cuestión de los refugiados de Palestina. Lo cierto es que UNRWA nunca fue pensado como la solución al conflicto palestino-israelí. Este no es nuestro mandato. La responsabilidad de solucionar el conflicto no recae sobre UNRWA, una agencia humanitaria y de desarrollo de la ONU, sino sobre las partes mismas del conflicto y la comunidad internacional en su conjunto. Y esta solución es ahora urgente. Gaza no puede esperar más. El mundo no puede esperar más. De ahí la importancia del tema de este seminario y de las discusiones que van a tener hoy. Permítanme decir una palabra sobre Gaza y Cisjordania para resaltar la urgencia de encontrar una solución política a este conflicto, así como la necesidad de salvaguardar los valores fundamentales que sustentan la estabilidad del sistema internacional multilateral, como lo ha dicho la señora Estrella antes. Hoy se cumplen 363 días de guerra en Gaza. 363 días que han dejado ya más de 41, puede ser ahora 42 muertos, 1000,
41.000 muertos, equivalente al 2% de la población de Gaza, la mitad de la cual se estima son civiles, y niños y mujeres. 9 de cada 10 personas, que son 1,9 millones en Gaza, están desplazadas. La mayoría se ha hasta visto obligado a huir varias veces para buscar refugio, en promedio una vez al mes. Esto es más que el total de la población de Barcelona. Y no hay ningún lugar seguro en Gaza. Al menos 560 personas desplazadas han muerto mientras se refugiaban en edificios bajo la bandera de la ONU. Más de 190 instalaciones de UNRWA, que son ubicaciones, han sido dañadas o destruidas. Más de 280 trabajadores humanitarios han sido asesinados, incluidos 224 miembros del personal de UNRWA, el mayor número de miembros del personal de las Naciones Unidas muertos en cualquier conflicto en la historia de la organización. Más del 70% de la infraestructura civil, que son viviendas, hospitales, escuelas, instalaciones de agua y saneamiento, ha sido destruida o dañada gravemente. Y más de 625.000 niños llevan un año sin asistir a la escuela. La mitad iba a las escuelas de UNRWA antes de la guerra. Pero hoy estas escuelas han sido destruidas o sirven como refugio para los desplazados. Estos niños están profundamente traumatizados. Los niños y jóvenes adultos de Gaza han sufrido 5 guerras en los últimos 6 años. Dice 6 años. No hay palabras para describir el impacto psicológico casi irreversible de vivir en estas condiciones. Y el hambre es una amenaza constante en Gaza. 96% de la población se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Si las condiciones no mejoran, seguramente estaremos hablando de una hambruna para fin del año. En Gaza se vive un ambiente de desesperación y anarquía. Los saqueos son frecuentes y no hay nadie que se encarga del orden público, al tiempo que la cantidad de asistencia que entra en Gaza es insuficiente y sigue disminuyendo. Son realmente condiciones imposibles para los trabajadores humanitarios que deben arriesgar sus vidas todos los días, muchos de los cuales también son desplazados y lo han perdido todo. Y aún así seguimos en Gaza. Entre 3.500 y 5.000 funcionarios de UNRWA siguen trabajando todos los días en Gaza, distribuyendo alimentos y kits de higiene, administrando albergues para los desplazados, operando los pocos centros de salud que no han sido destruidos y generando espacios para los niños pueden jugar, aprender, crecer y básicamente intentar seguir siendo niños en medio de la guerra. Un alto al fuego en Gaza y la liberación de todos los rehenes es urgente, pero no es suficiente. Un momento, porque tengo que... Un momento. Es la misma cosa para el Líbano. 106.000 trabajadores palestinos que trabajan en Israel antes del 7 de octubre se han quedado sin trabajo ahora en Cisjordania, al tiempo que las limitaciones a la movilidad impuestas por Israel están estrangulando la economía de Cisjordania. Violencia, pobreza y ocupación en Cisjordania son una mezcla peligrosa también. Y no debemos olvidar la realidad de la ocupación. Una ocupación que ha llevado a que los palestinos vivan en condiciones que, según la Corte Internacional de Justicia, violan las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional.
una ocupación que constituye un hecho ilícito al que debe ponerse fin lo antes posible. De nuevo, no hay otro camino que la búsqueda de una solución justa y duradera para los palestinos. Y ahora en Líbano. La situación en Líbano refleja también la urgencia de poner fin al conflicto palestino-israelí. El mundo no puede permitir que Líbano se convierta en una otra Gaza. Más de 340.000 personas han sido desplazadas en Líbano. Cerca de 250.000 personas han cruzado a Siria desde el Líbano para escapar de la violencia de los últimos días. Y más de 1.600 personas han muerto, incluyendo más de 100 niños. El equipo de UNRWA en Líbano ha habilitado 12 albergues en los que ya estamos brindando asistencia a más de 4.000, ahora 5.000, cada día cambian las cifras, personas desplazadas. Pero sin un alto al fuego, este número crecerá exponencialmente. El Medio Oriente está al borde del abismo. La comunidad internacional debe redoblar esfuerzos en la búsqueda de una solución a la cuestión de Palestina, al tiempo que se toman medidas urgentes para proteger a los civiles y aliviar el sufrimiento en Gaza y Líbano, proteger los derechos de los palestinos en Cisjordania y evitar una guerra regional. Estas medidas incluyen un cese al fuego inmediato en Gaza y ahora también en Líbano y la liberación de todos los rehenes. Una llamada enérgica a todas las partes para que respeten el derecho internacional humanitario, incluyendo la protección de las personas y los bienes humanitarios. Acceso humanitario sin restricciones y un flujo de asistencia humanitaria adecuado y sostenible. Incidencia para que se permita la presencia de medios de comunicación internacionales en Gaza que todavía no hay. Financiación adecuada para que UNRWA pueda mantener y aumentar la respuesta humanitaria en Gaza y en Líbano y mantener sus servicios en las demás áreas de operación. Poner fin a la campaña de difamación y la desinformación contra las Naciones Unidas en general y contra UNRWA en particular, y un apoyo político a UNRWA, especialmente frente a iniciativas que buscan acabar con la agencia y su capacidad para operar en el territorio palestino ocupado. Los Estados miembros tienen la responsabilidad histórica y legal de actuar y deben hacerlo ahora antes que sea demasiado tarde. En este sentido, para acabar, permítanme concluir mi intervención agradeciendo efusivamente al Gobierno y al pueblo español por el papel extraordinario que España está desempeñando en la búsqueda de una solución política al conflicto y en la defensa de los derechos de los refugiados de Palestina y de UNRWA. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, responderé en inglés. Gracias. Muchas gracias, Nathalie, por esta síntesis y esta llamada también a los primeros pasos que hay que dar para detener el genocidio. Y tenemos entonces 10 minutos. Si alguien quiere hacer alguna intervención, por favor que levante la mano y haremos una ronda conjunta. Os rogamos concisión para facilitar que haya más participación. Good morning. It's not a question per se. I just wanted to say, as a Palestinian, I wanted to thank you personally and the UNRWA, and as well as Raquel as well, for all the work that you do, especially because although it seems like the situation in Gaza couldn't be any worse, it definitely would have been without your work. And I know every Palestinian here and outside is very and extremely thankful for all that you do. So thank you so much. Thank you very much. I will relay that message to my colleagues, definitely. Thank you very much. ¿No hay otras preguntas o comentarios? Está bien, muy bien. Within the political resolution
the colonial occupation and the conflict, considering the mandates of your organization, which steps should be taken to ensure the sustainable return of refugees, which is a key issue within the colonial occupation of Palestine? Si hay otras preguntas, le tomo ahora y después puedo contestar. Si no, contesto al señor. Yeah, I would like to know what is the future scenarios with which you are working on, because I mean the situation since it started last year is getting worse and worse, and so if you have different scenarios, so I mean just to have an idea. So if it is happening this, because yeah, I think it's important also to like to have a vision. So yeah, just to know if you have thinking about it. Thank you. Okay, well, thank you very much for the last one. Thank you. Thank you. Since a long time ago, Israel tried to diminish or to eradicate the financial support to UNRWA, presenting the agency as part of the problem. And in the last year, they do it again with some success. More than 15, I think, or 19 countries decide to cancel the financial support, which is actually the situation. And what happened with these countries who decide to return to finance the agency? Thank you. Thank you very much. So these are very good questions. Thank you. And we have 10 minutes about? 5 minutes. The second question, I can't do in 5 minutes on all the scenarios. Yeah, and even 6, 7, yeah. So let me start with the first question on the political question. Considering UNRWA's mandate, which steps may be taken to be sure or to ensure the sustainable return of refugees? So UNRWA's mandate is given to the agency by the General Assembly. And the right of return and the rights of the refugees are enshrined in a different resolution to that which established UNRWA. So a year before UNRWA was established, Resolution 194 was passed, and in that resolution, in 1948, in December, is enshrined the right of return and all compensation for those who elect for compensation of the refugees. And with that resolution was the establishment of a mediation mechanism and a commission that was, whose work were not so successful. And so UNRWA was then created, again, as a very temporary measure, initially to give really humanitarian assistance pending a solution to the conflict. And then over the years, the mandate was renewed every 4 years and increased, and it became more of a development agency because there was no solution. So what steps may be taken is for the international community, for those who created that situation. These resolutions still exist. They have not been overtaken. They have not been overridden by any other texts. And so when we talk about Resolution 194, it's still there. And so what would happen is for the international community, as part of the UN system, to get together, finally, and design a path towards a lasting and durable solution, as part of which UNRWA can play a role. Of course, we can accompany that solution. But as I said in my speech, the whole point of UNRWA is not to exist forever. No people want to be dependent on aid or humanitarian assistance that way. What we are ready to do is to hand over to a government, an authority, whatever may be decided as part of the right of self-determination of Palestinians, hand over our services. We've got a whole
government-like civil service force. We've got 20,000 teachers, got 33,000 staff. They're actually like a government force. And we're ready to hand this over whenever a solution emerges. But that solution is now very, very urgent. I hope I've answered that question for you. For the scenarios, of course, we're thinking a lot about scenarios, but we are in 5 different fields of operations, 5 different countries, and the scenarios are a little bit different, whether you're in Jordan, in Syria, in the West Bank, in Gaza, obviously, and in Lebanon now. There's a lot of thinking going on. I can't even go into it now, but what we insist on is to start with, there is a need for a ceasefire. Otherwise, we just cannot work and then, and stabilize the situation. In the West Bank, the situation is quite worrying at the moment, because you may be aware of some laws or bills that are before the Israeli parliament, the Knesset, that seek to take away UNRWA's privileges and immunities, and also seek to end the collaboration with UNRWA. Initially, one of the law was designed to also label UNRWA as a terrorist organization, but this has been abandoned in the latest text. So we have to see whether these bills will pass and what the situation is. It may be that it might be difficult for us to operate from East Jerusalem, and so one of the scenarios is, can we operate from Ramallah and the West Bank, where we have the vast majority of our operations. These are the sort of scenarios that we're thinking about right now. It's a continuous process. And for Israel, which tried to eradicate, it's not new. It's been like this for many, many years, and they do it again. Yes, so as you said, in January, we received allegations that 12, initially it was 12, and then later 19, staff members of UNRWA were allegedly involved in the 7th of October attacks. And further to these allegations, even though measures were taken immediately, so the contracts were terminated in the interest of the agency, 16 countries, actually, not 19, 16 countries suspended or froze their funding for UNRWA. They all resumed further to the measures that we put in place within 2 or 3 months, except the United States. The situation today is they've all come back. Many other countries also joined. I have to say that we've seen new countries, coming up with financing for UNRWA, and existing countries increasing their support, such as Spain. And also we have seen an increase in private partnerships and private funds. Still, the US represents about 30% of our budget, and we're not sure whether they will come back. The decision is one of the Congress. It's been suspended until next year, and so we'll have to see. But yes, they've all come back, and we are, very much committed to implementing. There was a Colonna report, an evaluation by the former Minister of Foreign Affairs of France, looking at the neutrality of UNRWA, that actually concluded that we have all the processes in place, much more than any other agency, but which made 50 recommendations, which we are now very busy implementing. And on that basis, all the member countries have come back. It's a very political debate at the end of the day. Thank you. Muchas gracias. Ha sido un placer.
Buenos días, muchísimas gracias. Antes de nada, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Madrid, a la Complutense, la organización de este seminario y humildemente que hayan contado conmigo y con la coordinadora para moderar este espacio. En realidad le tocaba moderar a mi compañera Sandra Ferrer, que es la vocal de Acción Humanitaria, pero por temas de agenda no puede estar, así que estoy yo, que es un placer y estoy muy contenta de ocupar este espacio con todas vosotras. Yo soy Pilar Orduña, soy la coordinadora del Grupo de Acción Humanitaria dentro de la coordinadora. Valga la redundancia, coordino el Grupo de Acción Humanitaria. Y hoy tengo el placer de compartir esta mesa con dos grandes compañeras, dos grandes colegas del sector, con Raquel González, ella es la Coordinadora General de Médicos Sin Fronteras en España, y con Cristina Muñoz, ella es la Directora General de Alianza por la Solidaridad. Para quienes no tenéis la suerte de conocerlas, os las voy a presentar. Raquel González cuenta con más de 24 años de experiencia trabajando en el ámbito humanitario y de las ONGs. Primero lo hizo en Save the Children y desde 2008 en Médicos Sin Fronteras. En estos años ha formado parte de varios comités de gestión de crisis frente a incidentes críticos de la organización y durante toda su trayectoria en MSF ha trabajado en el análisis y la reflexión de la acción humanitaria en zonas de conflicto y en el impacto de la violencia en las personas en movimiento. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad de Complutense y tiene un posgrado en la resolución internacional de conflictos y también en información internacional y países del sur. Además, cuenta con un máster en Business y Administración. Bienvenida, Raquel. Y os presento también a Cristina Muñoz. Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un máster de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad del Rey Juan Carlos. Tiene también más de 20 años de experiencia en el sector humanitario y de cooperación y ha trabajado mucho en terreno y en muy diversos países como Timor Oriental, el Tíbet, el Líbano, Jordania y Palestina, y siempre vinculada a organizaciones del tercer sector. Desde el 2008 forma parte de Alianza para la Solidaridad, donde entre 2008 y 2013 vivió y trabajó en Jerusalén y fue representante regional para el Líbano, Jordania y también para Palestina. Posteriormente, desde España, coordinó durante 6 años el programa humanitario y liderando la estrategia de diseño y seguimiento de proyectos en diversos contextos, incluyendo las respuestas humanitarias en Gaza y en Cisjordania. Bien, Cristina ha dedicado gran parte de su carrera a impulsar la protección de mujeres y niñas frente a la violencia de género en contextos de conflicto y emergencias y desde junio del 2021 es la directora general de Alianza por la Solidaridad, miembro español de la Federación Internacional de ActionAid, con una presencia continuada en Palestina desde 1993. Bienvenida, Cristina. Bien, pues con Raquel y con Cristina vamos a estar hablando a lo largo de esta hora de los retos de la acción humanitaria y del acceso humanitario, así también como de la situación de las mujeres, del rol de las mujeres, de los impactos en la violencia de género, de los escasos recursos que reciben estas organizaciones de mujeres, del rol que desempeñan, etc. Y escucharemos también algunas recomendaciones para la agenda de reconstrucción. Yo, si os parece, sin más preámbulo, le pasaría la palabra ya a Raquel González, que tiene el título de su ponencia, Decisiones imposibles, retos en el acceso y la acción humanitaria en Gaza. Muchísimas gracias, Pilar. Un placer, Cristina. Gracias a todos, primero, por asistir. Si hace un año desde MSF nos dicen que hubiéramos estado en la situación en la que estamos ahora en términos de número de muertes, número de heridos y de ataques indiscriminados a la población en Gaza, lo cierto es que nunca lo hubiéramos imaginado. Pensamos que por la intensidad y el gravísimo impacto en la población civil iba a ser algo más corto, pero estamos viendo que un año después estamos en una situación, lo hablábamos con Cristina el otro día, ¿no? Parece que se han normalizado lo que en ningún caso deberíamos de considerar como normal, más allá y sobre el derecho internacional humanitario, pero en términos puros de humanidad y de lo que está ocurriendo con la población civil en Gaza.
quiero sacar a colación un año después un escrito que dejó un compañero nuestro, un cirujano de uno de los hospitales donde hemos estado trabajando en Gaza, que lógicamente lo que hacíamos era utilizar los hospitales que ya estaban, que dependían del Ministerio de Salud, y reforzar determinadas áreas, la mayoría de las veces las áreas de cirugía, las áreas de UCI, pediatría, maternidad, es una de las aspectos que hemos estado dando apoyo allí. Y al inicio de todo esto, en octubre, un compañero nos mandó una foto de una de estas pizarras que tienen los médicos, los sanitarios, ¿no?, que van escribiendo el seguimiento de los pacientes, ¿no? Y simplemente decía, remember us, please don't forget this, ¿no? Esto hace un año. Así que aquí estamos y sobre todo a mí me gustaría recordar, y vayan las reflexiones de MESEF para tratar también de abrir esa ventana de reconocimiento a la población civil y del horror que están sufriendo, y también a todos los trabajadores sanitarios que por nuestra parte, bueno, el 90% del personal con el que trabajemos es personal local, es personal gazatí, que además era un personal ya extraordinariamente formado, cosa que no nos ocurre en otros países, ¿no?, donde igual hay más falta de personal especializado, pero el compromiso que estamos viendo durante este año, en el cual ellos y ellas tienen por un lado que vivir el impacto de lo que está ocurriendo en ellos mismos, en sus familias, el desplazamiento, la falta de alimentos, la falta de muchísimos insumos de primera necesidad, y al mismo tiempo siguen trabajando, continúan trabajando. Hay una parte ahí también muy importante de decisión propia, a veces de no decir, oye, yo me muevo con mi familia en lugar de quedarme en este hospital. Así que vaya para ellos el respeto, el reconocimiento para esa población civil, y también, bueno, ya se ha dicho, pero agradecer también el trabajo que está haciendo UNRWA, que es inconmensurable. Hablamos también de, y me gustaría introducir el término de la ficción de la acción humanitaria. En este conflicto se habla muchísimo de ayuda humanitaria. Hemos visto durante estos meses informaciones sobre los camiones que entran, las largas filas de camiones, el envío por medios aéreos, ¿no?, como última opción para que entre la ayuda humanitaria, pero en realidad es casi una ficción, y me explico. Y de ahí, bueno, esos retos imposibles que tenemos. Una de las principales cosas que tienen que ocurrir para proveer de acción humanitaria es que entren materiales y equipos. Eso es lo primero y básico. Y eso, sobre todo la entrada de materiales, como sabéis, pues hay un bloqueo absoluto, no solo desde ahora. O sea, Gaza lleva sometida a un asedio durante 16 años. Y antes del 7 de octubre, la media de camiones que entraban aproximadamente de acción humanitaria, de ayuda humanitaria, de insumos básicos, eran unos 600 camiones al día. Después del 7 de octubre, en contraposición al aumento exagerado de necesidades de todo tipo, de comida, de agua, de bienes de primera necesidad, y aquí incluyo también todos los insumos sanitarios que hacen falta para que los hospitales, los centros de salud funcionen, se ha reducido drastiquísimamente. Siguen cerrados muchos pasos fronterizos y esto ha sido una constante desde el 7 de octubre. La cantidad de ayuda que ha entrado proporcionalmente a las necesidades es insignificante. Es insignificante. Hay 2,2 millones de personas que están ahora mismo prácticamente el 90% viviendo en 41 kilómetros cuadrados. Además, en zonas que, a pesar de que, por ejemplo, el Maguasi, que ha sido definida, digamos, como zona humanitaria, están siendo bombardeadas. Hay una sistemática, no hay zonas seguras. Es decir, está siendo muy difícil poder atender a las personas.
Lo ha comentado, ya por supuesto, lo ha comentado Estrella Galán, esos ataques a las estructuras civiles, lo ha comentado también Nathalie Bucle de UNRWA, pero la destrucción de las infraestructuras civiles y en concreto de los hospitales es tremenda. Solamente un tercio de ellos funcionan de alguna manera parcial, pero luego no hay materiales muchas veces. ¿Esto qué implica? Bueno, pues lo que implica es que a veces decimos que el último reducto de humanidad, no el último, pero uno de los reductos de humanidad en un conflicto, en una guerra, son los hospitales, los centros de salud, que puedas recibir una mínima atención médica, y eso muchísimas veces no se está produciendo. De la cantidad de heridos que hay, que ahora mismo se cifran en unos 100.000 heridos, si no me equivoco, hay un problema tremendo con las evacuaciones médicas. La Organización Mundial de la Salud está reclamando que hacen falta 12.000 evacuaciones médicas urgentes, porque si no, esa gente no va a sobrevivir. Desde el inicio del conflicto, desde el 7 de octubre, solamente ha habido 5.000 y pico evacuaciones médicas. Es un número muy pequeño. Esto se debe también a ese bloqueo de las fronteras, tanto de entrada de suministros, de personas, de equipos, como de salida de personas afectadas. De los 27.000 heridos que hemos tratado en Médicos Sin Fronteras, y esta cifra es muy grande, es muy pequeña, pues lo que les decía, es limitada. Estamos trabajando con muchas limitaciones. Un 80% son heridos graves de bombardeos. Es decir, no estoy descubriendo nada nuevo aquí, pero el nivel de destrucción diaria y el nivel de bombardeos continuados, constantes, sobre esos 2 millones de personas, en una población tan amplia, lo cierto es que en los últimos años no tiene precedentes. Habíamos visto este nivel de bombardeos masivos y de destrucción, tal vez con poblaciones algo cuantitativamente más pequeñas, en ciudades específicas, pero no con 2 millones de personas. La falta de acceso de suministros, y ahí tenemos pues, la primera complicación grave, el cómo entran los suministros nos ha hecho tener que operar en condiciones que tampoco quiero pecar de sensacionalista, pero bueno, no ha habido anestesia, enfermos en el suelo. Ya sabemos los datos de, bueno, la mitad de los niños de la población gazatí es niños y niñas, y muchísimos de ellos son estos 28.000 heridos que hemos tratado, 80% de ellos de bombardeos. Entonces, las condiciones para dar una mínima atención son complicadas. Un tercio, como digo, 2/3 de los hospitales prácticamente está destruido, con lo cual hay un colapso absoluto del sistema sanitario, y los centros de salud tampoco funcionan. Es decir, hay un número de muertes silenciosas que nunca vamos a poder, pensamos, llegar a calcular, que no es tanto cuántos son los muertos directos por los bombardeos, por esos heridos, sino qué está pasando con todas las enfermedades crónicas, qué está pasando con las mujeres embarazadas, que hay 500.000 de mujeres embarazadas que necesitan atención médica, 300.000, disculpad, no 500.000. ¿Qué está pasando con las enfermedades crónicas? ¿Qué está pasando con las campañas de vacunación? Acabamos de hacer ahora en septiembre, de una forma limitada, para 60.000 niños y niñas, una campaña de vacunación de polio. Pero sí que es cierto que los efectos de todo esto no son solamente los efectos directos de ahora, sino que en términos también de afectación y de mortalidad y morbilidad van a ser efectos que se van a notar a medio y a largo plazo. Sí me gustaría destacar que, digamos, que esta falta de respeto ramplante por el derecho internacional humanitario que va a aparecer durante toda la jornada tiene ese impacto directo en la falta de atención médica, y no me quiero extender mucho porque ya lo han comentado Estrella y Nathalie, pero bueno, ese altísimo número de muertes tiene también los hospitales, las infraestructuras han sido un claro objetivo, y lo que hemos visto en los hospitales que nos ha, bueno,
choqueado bastante es no solamente los ataques directos a los hospitales, sino la disposición de francotiradores fuera de los hospitales para que cuando se estaban realizando las evacuaciones médicas o entraba o salía el personal sanitario, directamente se disparaba a estas personas, ya fueran familiares de pacientes, ya fueran sanitarios, es decir, tácticas de intencionalidad claras de generar un altísimo grado de inseguridad alrededor de los hospitales. Y esto lo hemos visto. Es muy difícil hacer frente al elevado número de personas que llegan, cuando hablamos las mass casualties, ¿no? Cuando llega un número elevado de heridos porque ha habido un bombardeo, pueden llegar 90, 100 y pico. Muchos de ellos llegan muchas veces fallecidos, pero cuando llegan es enormemente frustrante no poder atenderles muchas veces, porque no hay espacio, porque no hay camas, o porque no hay medicamentos, o porque no hay anestesia, o porque no hay manos para hacerlo. Y esta es una de las cosas que estamos pidiendo sin tregua. Y ahí el gobierno israelí tiene una responsabilidad muy clara en permitir el acceso sin condiciones, sin limitaciones, con todos los vericuetos burocráticos y los bloqueos que estamos sufriendo en las fronteras para meter camiones que tienen oxígeno, que tienen generadores también de electricidad para que funcionen las incubadoras, por ejemplo, materiales, que es lo que nos permiten trabajar en un hospital, y sí que hay una responsabilidad muy clara y vamos a seguir pidiendo que abran esos pasos, que permitan la entrada de todos estos materiales y que lo permitan sin los bloqueos de que a veces incluso entra un camión y está un mes allí parado esperando hacer los diferentes check-ins. Esta situación no puede solucionarse de ninguna manera y saldrá, y lo vamos a comentar todos, sin un alto el fuego. Si no hay un alto el fuego duradero, esos espacios mínimos de seguridad y de protección para la población civil a día de hoy son inviables. Lo que se está haciendo con los civiles es una matanza y vamos a seguir pidiendo que esta matanza tiene que parar ya. Por supuesto, la detención de la destrucción del sistema sanitario y las infraestructuras, ¿no? Pero digamos que esto va dentro de la lógica de la necesidad de un alto al fuego. Abrir esas fronteras terrestres que hemos comentado, incluido el paso fronterizo de Rafah, para garantizar esa ayuda humanitaria y médica de forma masiva, y la evacuación médica de quienes lo requieren. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene un papel fundamental para tomar medidas que garanticen el alto el fuego, y sí me gustaría destacar, porque sí nos gustaría decirlo, esta guerra total contra la población de Gaza tiene que terminar, pero la complicidad e hipocresía de los Estados, no solo del gobierno israelí, sino de los Estados, es inaceptable. Al final hay una responsabilidad compartida en la falta de medidas reales que puedan parar esto. Y el bloqueo, por supuesto, de la ayuda humanitaria debe terminar. Yo, por no comer más tiempo, voy a dejarlo aquí, porque luego va a haber también un turno para preguntas, si te parece, Pilar. Perfecto. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, también qué duro escucharte. Si os parece, pasamos a escuchar a Cristina. Ella nos va a hablar de ese abordaje con ese enfoque de género, de las repercusiones que tiene este conflicto para las mujeres, para, como os decíamos antes también, ¿no? O sea, la violencia de género, etcétera, con algunas recomendaciones. Así que te paso la palabra, Cristina. Gracias Pilar, gracias Raquel. Agradezco muchísimo al grupo, a los diferentes grupos de las universidades que me han invitado hoy. La verdad es que para mí es un lujo estar aquí con compañeras, amigas, personas a las que admiro y sigo su trabajo desde hace muchos años y que son referentes. Creo que tenéis un programa espectacular para el día de hoy. Y bueno, yo solo espero estar a la altura de los ponentes que tenemos aquí hoy, ¿no?
Para mí creo que es, además de la participación y del programa, creo que es fundamental colocar la palabra paz al lado de Palestina, ¿no? Porque es necesario y súper pertinente seguir profundizando en escenarios de paz, y a la hora de asociar la palabra paz y Palestina, para mí es fundamental porque representa lo que su gente aspira, desea y lo que es el ejercicio diario de su vida, ¿no? Bueno, en la presentación voy a intentar, iba a dar unas cuantas pinceladas de contexto. Yo creo que algunas de las cosas que iba a decir yo obviamente ya se han dicho. Es estremecedor escucharte siempre, Raquel, lo es también escuchar a UNRWA. Voy a tratar de hablar de, como dice Pilar, de los desafíos que hay de implementar ese mandato humanitario, la responsabilidad humanitaria, incluyendo las dimensiones de género, pero que sobre todo porque nos parece súper relevante poner los derechos de las mujeres palestinas en el centro cuando queremos hablar de paz. Y voy a intentar ver por qué están muy ligados, ¿no? Y bueno, después una serie de propuestas, como dice Pilar. Yo trabajo en una organización mucho más pequeña que Médicos Sin Fronteras. Estamos, como ha dicho Pilar, presentes en Palestina desde el año 93. Trabajamos 3 ejes fundamentales, que es la prevención y la protección frente a la violencia de género. También trabajamos en la participación política de las mujeres y en la promoción de sus derechos económicos, porque las 3 cosas están muy ligadas, ¿no? Nosotras contamos con un equipo de 11 personas, que son 10 mujeres palestinas. Ya no tenemos personal internacional fijo en el país y después te explicaré también los motivos. Pero este equipo y la red de socias de organizaciones nacionales palestinas, que son en su mayoría organizaciones del movimiento de mujeres, para mí, como he dicho, nos dan lecciones diarias de vida, de supervivencia, de dignidad y de fortaleza. Perdón, porque me emociono, ¿no?, al pensar en ellas. Hace 2 días, Bisan, que es una trabajadora de la organización Women's Technical Affairs Committees, perdía a sus 2 hijos en un bombardeo. Solo tiene el cuerpo de uno de ellos. Su otro hijo permanece bajo los escombros. Ella ha resultado herida. Estoy segura que la semana que viene Bisan va a estar en un campo de desplazados, va a estar trabajando como han hecho todas las mujeres palestinas desde hace 70 años, más de 70 años. Perdón por mi emocionalidad, pero es que no puedo. Me parece encomiable, impensable que una persona como Raji Surani esté aquí hoy y logre ponerse de pie cada mañana después de lo que ha sido su experiencia vital, ¿no? Yo perdonad, desde el primer día que puse el pie en Palestina, en el año 2008, en ciudades como Hebrón, Ramallah, Nablus o Gaza. Esto ha sido la realidad de Palestina, por eso mi aproximación a este contexto es súper limitada, son 17 años. La experiencia de la ocupación atraviesa la vida de toda la generación de palestinos que siguen vivos. No puedes explicar la vida de una persona palestina desligada de lo que es esta ocupación, el apartheid, el colonialismo que ha explicado el profesor Isaías, ¿no?, en su primera intervención. Y no podemos hablar de una acción humanitaria sin entender que una acción humanitaria, como dice Raquel, el primer paso es un acceso de bienes, de servicios, de personas, pero el mandato humanitario es la protección de la vida y de la dignidad. Y coincido muchísimo con Raquel en que es una ilusión. O sea, hablar de acción humanitaria en Palestina es una ilusión, es una entelequia, es algo completamente imposible de realizar. Pero lo ha sido así durante muchos años, ¿no?, que es lo que quiero resaltar en mi intervención, ¿no?, porque el escenario actual es difícil de describirlo, pero lo cierto es que llevamos con décadas de tratar de describir, de recoger datos. Pensaba hoy, por ejemplo, cómo en el 2004 Amnistía Internacional documentaba los partos de las mujeres palestinas en los checkpoints durante la segunda intifada. Estamos hablando que yo era una niña, era una adolescente en la segunda intifada. Muchas de estas generaciones de palestinos que están aquí hoy no han vivido
la primera intifada. Nosotros empezamos a trabajar con los médicos voluntarios que durante la primera intifada se organizaron de manera voluntaria, porque la solidaridad en Palestina va consustancial también a la experiencia de vida de la población palestina y a la experiencia de construir la paz diariamente con el mero ejercicio de existir. Esos médicos constituyeron organizaciones con la ilusión de poder crear un Estado palestino que tuviera instituciones que respondieran a los derechos básicos de su población. Pues 40 años después, muchos de ellos ya han fallecido, siguen funcionando estas organizaciones y siguen reclamando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la frustración de ser una trabajadora humanitaria en Palestina es... no sé cómo describirla, no sé cómo hacéroslo llegar, ¿no? Pero que no es una cosa de hoy, no es una cosa del último año, es una cosa de décadas, ¿no? Como decía, sobre el contexto poco puedo decir más allá de lo que ya se ha dicho, ¿no? Hemos hablado en el 2010 del concepto de desdesarrollo, porque sonaba muy bien, era una manera en la que creíamos que podíamos explicar que estábamos en una sociedad, como decía Raquel, ¿no? de personas que le han dado, el pueblo palestino tradicionalmente le ha dado una importancia a la educación con unos altos índices de alfabetización, de acceso a la universidad, porque han sabido desde siempre que eso era algo con lo que podían construir la paz. Por lo tanto, los niveles de desarrollo podríamos pensar que era un país de renta media hace 20 años, ¿no? Después de Oslo, con esa ilusión de crecimiento económico. Pero después de la segunda intifada, lo que hablábamos era de desarrollo, porque sonaba bien. Yo creo que esto es una crisis política con consecuencias humanitarias, que lo hemos dicho siempre, y que es una crisis humanitaria perpetua, ¿no? Contra la que tratamos de responder sin encontrar realmente el cómo, ¿no? Hemos normalizado, como decía Raquel, porque lo hemos hablado varias veces, una situación completamente inhumana, y es una situación televisada, retransmitida en directo, como he dicho. Tenemos el ejercicio Visualizing Palestine, yo creo que ya existe desde hace más de 10 años. Yo no he visto mejores infografías y mejor manera de explicar cómo un colono israelí puede gastar una cantidad de agua y el pueblo palestino que está debajo, con la expropiación de su tierra, tiene apenas lo básico, ¿no? Obviamente, como eso no era lo suficientemente válido para Occidente como para intervenir, pues ahora lo que tenemos es una población que lleva casi un año sin acceso a agua potable. Naciones Unidas en el año 2015 dijo que Gaza, al ritmo de destrucción que llevaba, en el año 2020 sería un lugar invivible. Esto era sin pandemia, ¿no? Esto era así, pensando solamente en el impacto que habían tenido 4 guerras sobre una población que llevaba confinada desde el año 2007. O sea, el bloqueo de Gaza, también cuando yo vivía allí, pues hablábamos, es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. No sé lo que es hoy Gaza, no sé lo que tiene que ser hoy entrar en Gaza. Yo sí sé lo que es entrar en Gaza en febrero del 2009 y el olor a muerte en Gaza en enero de 2009, cuando fue lo que a mí me pareció una intervención salida de toda lógica humana, que fueron 40 días de bombardeos continuados con la muerte de casi 2.000 personas palestinas, un desplazamiento masivo, y yo pienso y digo... 2009, o sea, ¿dónde quedó aquello? Pero lo quiero recordar, no porque venga con historietas del pasado, sino porque es que tenemos muy poca memoria, ¿no? Y hablamos de este último año como in a nutshell, ¿no? Como algo, perdón, o sea, por favor, ¿qué ha sido la experiencia del último siglo en Palestina, ¿no? De su población y de la gente en Gaza? Mi experiencia para tratar de hacer acción humanitaria en la región, pues pasaba obviamente por desnudos en el aeropuerto, miles de horas para cruzar la frontera entre Jordania y Palestina. Tú sabías cuándo llegabas a Allenby, no sabías cuándo salías, confiscación de material, un visado que nunca sabías si iba a ser renovado, un máximo tiempo de permanencia en el país. O sea, todo está montado, es un sistema que está montado para expulsar la presencia internacional, ¿no? Para expulsar a los testigos.
para expulsar a las personas que como nosotros los que estamos aquí, queremos ejercitar nuestra humanidad y nuestra solidaridad, ¿no? En cuanto a por qué la responsabilidad humanitaria adolece en muchos momentos de un enfoque de género, quiero contextualizar que la doble marginalización que viven las mujeres palestinas está atravesada por una discriminación del patriarcado, como cualquier mujer en el mundo, que se combina con lo que es la discriminación, el apartheid de la ocupación israelí, ¿no? Y feminismo y nacionalismo siempre han estado de la mano. El movimiento de mujeres palestinas ha sido un movimiento de defensa del sentimiento nacional palestino y de poner agenda de paz desde un planteamiento feminista. Ha sido un movimiento organizado que ha lidiado, ¿no?, con esa doble discriminación y que además se ve afectado por cómo interactúa, ¿no? Como esto lo vemos en todos los conflictos armados, lo vemos en todos los lugares. La guerra solo profundiza en las desigualdades de género. La guerra tiene impactos diferenciados cuando hay una población que tiene desigualdad. Y no atender esos impactos diferenciados es obviarlos, ¿no? Entonces, en una agenda de paz, voy a tratar de hablar primero de cuáles son esos retos humanitarios y después la agenda, veo que me estoy enrollando muchísimo, perdonad. Las mujeres en Palestina y particularmente en Gaza soportan la carga triple de cuidar, sustentar la vida y liderar la respuesta. Las mujeres palestinas no son víctimas, lo son, por supuesto, pero no son solo víctimas. Las mujeres palestinas son agentes de cambio, de sustento de la vida, son la fuerza que mueve su comunidad, ¿no? Y no siempre estamos viendo qué necesidades específicas tienen y diría que ellas mismas son las primeras a ponerse en el último lugar, con ejemplos muy claros como en el reparto de comida, que ante la escasez que estamos viviendo, las mujeres palestinas han pasado durante este año en Gaza muchos días sin comer, tratando de cocinar en unas condiciones en las que buscar leña, conseguir agua, era complicadísimo, cocinar en las tiendas, consolando a sus hijos, y continúan, ¿no? Entonces, los principales retos que yo he encontrado que se encuentran en esta situación desde una dimensión de género, la violencia que se ejerce contra las mujeres. El 78% de las mujeres que entrevistamos en nuestro equipo en enero de 2024 decía haber sufrido alguna forma de violencia. Nosotras documentamos en el año 2015, después de la operación militar del 2014, y 1 de cada 3 mujeres palestinas experimentaba violencia contra ellas. La violencia sexual como arma de guerra se está ejerciendo en Palestina contra hombres y contra mujeres. En Gaza, con las detenciones, en Cisjordania, con las detenciones, ¿no?, de gente palestina. Está infrarreportada porque es un tema obviamente muy difícil de contar, pero que está sucediendo de una manera atroz. La carga de trabajo y de responsabilidades, ¿no? Como os he dicho, las mujeres asumen las tareas domésticas en unas condiciones que son actualmente precarias. Y además estas mujeres, que algunas de ellas son nuestras compañeras, ¿no?, siguen trabajando, que yo sinceramente no sé cómo lo hacen. Siguen trabajando, montan escuelas, organizan actividades psicosociales para los niños, juegos, intentan dotar de normalidad algo que es completamente imposible de hacer. Y tienen acceso limitado a servicios esenciales con una perspectiva de género, y a eso me refiero, por ejemplo, a la violencia obstétrica, que está protegida por el derecho internacional humanitario, debería de estar protegida por el derecho internacional humanitario, y sin embargo es la menos protegida. Es decir, las mujeres en esta crisis han tenido abortos espontáneos, nacimientos prematuros, bueno, como ha relatado Raquel, ¿no?, cómo es parir en Gaza actualmente, cómo es estar embarazada en Gaza en la actualidad. Más de 700.000 mujeres en Gaza carecen de productos de higiene menstrual. Nosotras documentamos cómo en el invierno pasado, a inicios de este año, las mujeres recortaban las tiendas de campaña para usarlo como compresas. Esa es la realidad de las mujeres de Gaza actualmente, cómo pueden acceder a medidas básicas de higiene.
por no hablar de la desigualdad económica del empleo, la tasa de participación de las mujeres palestinas en el mercado laboral formal es de las más bajas del mundo. Por tanto, están expuestas a muchísimo más índice de pobreza diferenciado por género, ¿no? Los hogares de las mujeres que se han quedado viudas enfrentan unos retos enormes en el acceso incluso a la propia ayuda humanitaria. Muchas veces son excluidas. Las condiciones, esas imágenes de la televisión, ¿no?, de los camiones de ayuda, de cómo se producen los repartos ante una escasez enorme. No sé si os fijáis, son todo hombres, ¿no?, quienes están recogiendo la ayuda. Si tú estás, hay una solidaridad tremenda. O sea, nosotras lo que hemos documentado en el mes de agosto, que estuvieron 2 compañeras apoyando al equipo nacional, es que Gaza se sostiene gracias a la solidaridad de las personas y de las organizaciones que trabajan en unas condiciones muy difíciles y con un montón de personas voluntarias. Que en estas condiciones se levantan cada día y se ponen a ayudar, a organizar el campamento y a buscar cómo lo poco que hay se reparte. Hay un problema de impacto ecológico y de salud mental, tanto para hombres como para mujeres, obviamente. En las mujeres afecta de una manera diferenciada en la medida en la que están en el contacto con los niños de una forma más directa, ¿no? Bueno, hay un tema de matrimonios forzosos que también se está produciendo porque es una medida en la que es una forma de poder alimentar bocas. Y no tenemos documentado cómo están aumentando, pero en anteriores crisis sí lo documentamos y sabemos que está sucediendo en la actualidad también. Cuando pensamos en una agenda de paz, lo primero que quería decir era que es muy importante resignificar el concepto de paz y entender que está contextualizado, ¿no? Que debemos preguntar a las personas que aspiran a la paz qué significa para ellas la paz, porque este es como el gran error que tenemos en Occidente, ¿no?, que definimos la paz desde nuestros parámetros y desde nuestros valores. Para una mujer palestina cuyo hijo está en una detención administrativa en Israel, la paz es que su hijo vuelva a casa. Para un refugiado en Líbano, la paz es regresar a su hogar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que el concepto de paz entendamos que está contextualizado y que se tiene que trabajar desde la escucha a los y las palestinas. Para nosotras es fundamental la resolución de Naciones Unidas de Mujer, Paz y Seguridad, la 1325, porque tiene unos ejes que permiten trabajar, aunque es obviamente muy cuestionada también en Palestina por el movimiento de mujeres. Los 4 pilares de prevención, participación, rendición de cuentas y protección. Lo que dicen mis compañeras palestinas es la prevención es una ilusión, porque vivimos bajo ocupación, ya no podemos evitar la ocupación, ¿no? Sin embargo, la rendición de cuentas es fundamental para el pueblo palestino. Es fundamental para el acceso a justicia, ¿no? No podemos separar la agenda de género de una agenda política y económica para las mujeres, son cosas ligadas y es lo que va a poder condicionar su participación, ¿no? Que su participación es fundamental. Es fundamental porque sostienen la sociedad, porque tienen un rol, porque son quienes tienen que estar sentadas también en la mesa y quienes habitualmente no están. Para mí también traer a la mesa el concepto de solidaridad, ¿no? La solidaridad significa que somos conscientes de la situación de las personas que viven estas condiciones y en la medida en la que ejercemos la solidaridad, la paz empieza a tener un significado en nosotros mismos. Por lo tanto, creo que no debemos subestimar el poder de las personas que estamos aquí sentadas, ¿no? Para una propuesta, ya sí que termino, de agenda de paz justa, creo que es fundamental fortalecer el liderazgo de las mujeres, que no significa que nos necesitan que les demos un espacio en la mesa. Promover un enfoque basado en derechos, asegurar, como decía, la rendición de cuentas y la justicia, crear espacios seguros donde las mujeres puedan participar libres de amenazas y promover alianzas estratégicas. Las organizaciones de mujeres palestinas no son beneficiarias, son actoras y deben de estar en igualdad de condiciones, sentadas, escuchadas y no subcontratadas, no son beneficiarias, son actoras de paz y tienen que estar en la mesa con todos los demás actores, ¿no? Como digo, para mí proteger los derechos de las mujeres es una condición indispensable para avanzar en la justicia.
Y yo creo que cuando hablamos de construir un futuro donde las mujeres palestinas sean protagonistas de paz, yo quería insistir que para mí ya lo son desde hoy, ¿no? Lo que pasa es que no tienen ese reconocimiento en los espacios donde los deben de tener, ¿no? Espero que haya cubierto el objetivo con la intervención y muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Raquel. Antes de hacer, no sé cómo cerrar conclusiones, sacar después de escucharos, la verdad que es tanto dolor, tanta impotencia, os lo confieso también, que me cuesta no emocionarme. Vamos a pasar la palabra, si queréis, a vosotros, si tenéis preguntas. Aprovechemos este espacio que tenemos hasta y media, antes de cerrar yo con algunas conclusiones, si os parece, y aprovechad si queréis consultar a Raquel o a Cristina. Hacemos ronda de preguntas, ¿os parece? Recogemos 2 o 3. Vale. Venga, tenemos por aquí. Mi pregunta es muy simple. ¿Habéis elevado vuestros informes, vuestras quejas, tanto al Tribunal Internacional de Justicia como al Tribunal Penal Internacional? Es decir, están muy bien los informes, pero el paso siguiente es, para mí, elevar esos informes a los tribunales internacionales para, de alguna forma, continuar el trabajo y que la impunidad de Israel no continúe. Buenos días. Primero de todo, felicitaros por vuestro trabajo y gracias por compartir con todos nosotros vuestro testimonio. Mi pregunta va a referencia a la paz, pero sobre todo también a la violencia, sobre todo violencia sexual, cometida por Israel. ¿Cómo se puede esperar una paz con un Estado que no solo ocupa, sino que aplaude y glorifica a aquellos que violan y a aquellos que han sido acusados por el propio Tribunal de Justicia de Israel de cometer violaciones contra presos y presas palestinas? Y cuando se ve la respuesta de la sociedad civil israelí saliendo en defensa, saliendo en manifestaciones a favor, viendo con buenos ojos la violación de palestinos. ¿Cómo se puede esperar una paz cuando no solo el gobierno israelí, el ejército, sino ya la propia sociedad civil de a pie glorifica que sus soldados violen y cometan estas atrocidades? Y ya por último, me siento muy pesada agradeciendo cada postura que tenéis y cada ponente, pero de nuevo muchísimas gracias. Más que toda la mitad de las palabras de la boca, pero quería hacer 2 preguntas, uno para cada una. Raquel, en tu caso, ya durante el COVID se vio una crisis en el tema de Gaza, sobre todo desde que uno de los ministros israelíes comparó la obligación de vacunar a los palestinos en Gaza con la obligación de los palestinos de cuidar a los delfines del Mediterráneo. Entonces ya desde ese momento se vio un poco cómo se lo toman tanto a broma y la humillación que buscan en todos los aspectos del cuidado hacia los palestinos, el cual están obligados a cuidar bajo la ley internacional. Entonces, obviamente, esto ha empeorado muchísimo con el genocidio en Gaza, pero quería preguntar desde Médicos Sin Fronteras cómo se vive estas limitaciones y cómo se trabaja contracorriente en este aspecto. Y luego, respecto obviamente a la lucha de género y el feminismo, del cual obviamente como mujer palestina me identifico 100%, yo en mi caso, cuando estaba haciendo la carrera, hice un trabajo específicamente sobre las presas palestinas en cárceles israelíes, también la violencia sexual que se comete contra ellas, también contra las niñas y los niños. Y quería preguntar un poco en este aspecto qué medidas han tomado, ya no solo obviamente en Gaza, sino también en Cisjordania en estos casos tan extremos. Y muchísimas gracias de nuevo. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo agradecer las intervenciones de Cristina y de Raquel.
y recoger las palabras que Cristina mencionaba, ¿no?, sobre la importancia, ¿no?, de estos espacios de diálogo y de poner en contacto a actores del ámbito académico, humanitario, y de también compartir, ¿no?, desde la emoción, ¿no?, la frustración y ¿no?, la impotencia que a veces estamos sintiendo en los últimos meses sobre, ¿no?, todo lo que estamos siendo testigos. Mi pregunta era también para Cristina, que creo que ha hecho muy claro, ¿no?, este planteamiento de necesidad de contextualizar la paz, ¿no?, y de recoger y construirla desde la escucha. Y en ese sentido quería preguntarle, de su contacto con las organizaciones de mujeres palestinas, ¿cuáles son los ámbitos que nos están planteando priorizar o tener más respaldo desde la perspectiva de actores internacionales, como para poder reforzar las agendas que ellas quieren impulsar, teniendo en cuenta, ¿no?, también el próximo aniversario de la 1325 y espacios en que habrá un protagonismo de las reivindicaciones de las mujeres palestinas? Vale, no veo más preguntas de momento. Podemos recoger estas primeras, si queréis. ¿Quieres empezar? Como queráis. ¿Quieres empezar tú, Raquel? Bueno, había una pregunta de si hemos elevado nuestras quejas a la Corte Penal Internacional. Empezamos por la primera. Ok, entonces, vale. Vamos en orden, entonces, si os parece, de las preguntas y así vamos abordándolas. Gracias, Raquel. Una de las esencias de MSF es que muchas veces somos testigos de lo que está ocurriendo en los países donde estamos, y de ahí también muchas veces las limitaciones que tenemos también a la hora de trabajar, porque a veces somos testigos incómodos. Nuestra análisis de la situación siempre es desde un punto de vista de qué datos médicos tenemos que permiten establecer determinadas asunciones. Es decir, no somos una organización de derechos humanos como tal, que nuestro trabajo allí tiene un enfoque de analizar cómo se están vulnerando los derechos humanos. Damos atención médica y sí que cuando vemos que el impacto que está teniendo en la población un conflicto basado en datos médicos, lo publicamos, lo decimos, lo denunciamos. Todos los informes que ha realizado MSF, sí, además hemos hecho un esfuerzo dentro de, de la complejidad de estos meses de recopilar datos, y en abril publicamos un informe que se llama Muertes silenciosas, con datos muy concretos de lo que hemos visto desde el punto de vista médico, de esos muertos, de esos fallecidos, de qué tipologías de enfermedad y de cuál era el impacto del desmantelamiento del sistema sanitario en la población. Y esto siempre, y en este caso, lo hemos hecho público, es decir, que está a disposición de cualquiera que quiera utilizarlo. Nosotros, procesos judiciales como tal, no llevamos a cabo, no lo hemos llevado a cabo ni ahora ni en ningún otro momento de la historia de MSF. Sí ponemos a disposición esa información y, de hecho, uno de los documentos de la Corte Penal del Tribunal Penal Internacional tiene numerosas alusiones a ese informe que le digo. Gracias, Raquel. ¿Quieres complementar esta pregunta? Sí, es en una línea similar. La primera pregunta, nosotras no somos una organización experta en documentar de la manera que tiene que hacerse. Lo que sí que llevamos pues en el último año apoyando a organizaciones que sí lo hacen, a organizaciones palestinas. El Secretariado Global de Action Aid Internacional, que es la federación a la que pertenecemos, está basado en Sudáfrica y hemos hecho un trabajo muy político de conexión de los movimientos sociales palestinos participando muy activamente en generar conciencia dentro de Sudáfrica y las conexiones que ya existían y que por supuesto no son mérito nuestro, pero sí hemos hecho como un trabajo de solidaridad global de aquellos lugares donde había una masa crítica, como puede ser en Irlanda o aquí en España, en Sudáfrica, en Malasia, en Bangladesh, de poner los temas en la agenda y colaborar con quienes sí podían
generar estas demandas en la Corte, ¿no? Yo he perdido la cuenta, sinceramente, Pilar, de cuántas cartas hemos enviado directas a europarlamentarios, parlamentarios españoles, en Estados Unidos. Yo creo que firmo alrededor de 2 comunicados internos o externos a la semana. Durante los primeros 4 meses sacábamos alrededor de una nota de prensa diaria, o sea que creo que generábamos mucha información de lo que estaba pasando que era útil para movilizar a otros, ¿no? Y seguimos haciéndolo con menor frecuencia porque decidimos ser más estratégicos y centrarnos en otras cosas. En ese sentido, creo que en el seno de la Coordinadora Estatal de ONGs se ha hecho un trabajo bastante bueno, que Pilar es gran responsable de coordinar a las organizaciones con un trabajo colaborativo y coordinado, no solo con organizaciones humanitarias presentes allí como nosotras, sino también con otros agentes, ¿no?, de la sociedad civil en España, del movimiento ecologista, con Amnistía Internacional. O sea, hemos hecho un montón de trabajo en colaboración. Yo creo que la manera en la que semana tras semana tenemos una reunión semanal los lunes, hemos hecho alrededor de 4 actos en el Congreso en España, o sea, no hemos parado de reclamar y de incidir donde había que incidir sobre lo que estaba pasando, ¿no? Porque entendemos que nuestra labor no es solo la acción directa de ayuda sobre el terreno, sino la labor de testimonio y de incidencia a los tomadores de decisiones. En el tema que has conversado, este lunes hay un seminario que creo que va a ser súper interesante, que organiza, no sé si voy a saber decir el nombre en castellano, pero es el Women's Counseling and Legal Center en Palestina, que se titula Guerra contra nuestros úteros. Os podéis imaginar que WOCLAC, que sí que es una organización que presenta informes y que ha hecho informes SIDA o Sombra en Palestina y que es un actor súper relevante en llevar a Nueva York, estar muy activa en la agenda de mujer, paz y seguridad y también en toda la agenda de los avances legales y de posicionar las voces, ¿no? Me parece que ellas van a hablar este lunes no solo de la violencia sexual contra mujeres, sino también contra los hombres, y yo creo que es fundamental escucharlas a ellas, ¿no? Yo no me atrevo a decir cómo la sociedad civil palestina va a poder convivir con lo que tú has descrito, que lo hemos visto, ¿no? Que hemos visto cómo se jaleaba en las cárceles israelíes el horror que se estaba cometiendo dentro, ¿no? Que nos horroriza y que yo sinceramente no tengo una respuesta a lo que tú planteas, ¿no? Creo que es un ejercicio colectivo de restauración, pero que no puede hacerse si no hay rendición de cuentas y justicia, y ahí lo vinculo con lo que preguntabas, Pamela, ¿no? O sea, el mensaje de que la rendición de cuentas es fundamental para las mujeres palestinas, ese es el mensaje de mi compañera Zoraida Hussein, que es una histórica del movimiento de las mujeres palestinas en pro de la agenda de mujer, paz y seguridad, y sin esa rendición de cuentas no hay justicia y no puede haber paz, ¿no? Eso es un elemento fundamental de sus reivindicaciones. Sí que quieren llevar una resolución específica que aborde y llevan muchos años reivindicando, ¿no?, cuál es el contexto de las mujeres bajo ocupación, y van a estar bastante fuertes en Nueva York, si pueden viajar, el próximo mes, ¿no?, a finales de octubre. Bueno, este mes ya, que estamos en 2 semanas. Creo que sí que he cubierto, no sé si me he dejado algo. Gracias, Cristina. Raquel, quedaba una pregunta que te la dirigían directamente a ti, vinculada con el tema del COVID. Si puedes responder. Sí, de cómo se trabaja contracorriente, ¿no?, en Gaza. Bueno, no quiero simplificar, pero es parte de la acción humanitaria. Es decir, normalmente estamos en zonas de conflicto y además en concreto en Médicos Sin Fronteras España tenemos esa mirada a tratar de trabajar dentro de crisis humanitarias en zonas donde hay violencia o conflicto, porque es donde a veces tal vez hay menos presencia de actores internacionales. Y es parte de la dinámica. O sea, me voy a contradecir cuando antes he dicho que la acción humanitaria es la ilusión, ¿no?, de la ayuda. Algo se hace. Es decir, lo que tienes que tener es
tienes que tener pues, un muy buen mapeo de seguridad, lo primero, cómo trabajar a contracorriente. Bueno, nos pasa en Gaza, pero no nos pasa solamente en Gaza. Tienes que tener muy buena negociación con ambas partes para que permitan el acceso. Si no, es imposible llegar a las poblaciones. Y una vez que estás allí, también tienes que firmar los acuerdos de colaboración mínimos con los actores sanitarios de allí y hacerles entender también para lo que vas. Es complejo porque tiene también toda la complejidad logística y de meter a veces personal en una situación de inseguridad, pero digamos que estamos profesionalizados, especializados en tratar de hacerlo de la forma con la mayor calidad posible. A veces queremos hacer más, como en el caso de Gaza, pero bueno, pues ahora mismo es cierto que por la simple no posibilidad de que entren más suministros y también la situación de inseguridad que es muy alta, que hay muchísimos bombardeos, es complicado, pero nos pasa también en Sudán ahora mismo, ¿no? Que no hay, que queremos escalar operaciones y no podemos. Sí que requiere de mucho músculo logístico, de mucha negociación. Y nosotros no llevamos nunca escoltas armados. Es una decisión, somos una organización de la sociedad civil y nuestra decisión es que nunca vamos a ir empotrados en ningún tipo de convoy, se llame o no se llame humanitario. En zonas de conflicto nos parece enormemente delicado. Entonces, lo único que nos permite trabajar es la negociación con los diferentes actores que hay para permitir el acceso y para que nos permitan trabajar y para que no nos bombardeen, que esto pasa más a menudo de lo que nos gustaría o ataquen la misión médica. Y bueno, y ahí vamos. No sé si te he respondido, pero sí que es verdad que, y desde ese punto estrictamente médico, es verdad que lo que decía Cristina, ¿no? En 2009 ha habido picos en Gaza ya de un aumento de número de muertos, de morbilidad, de mortalidad. Claro, lo hemos visto, llevamos en Gaza muchos años y en Cisjordania, que en esta mesa, y yo he hablado muy poco de Cisjordania, pero bueno, la situación es espeluznante, ¿no? También la impunidad hacia o contra o para la sociedad civil, ¿no? Y el número de aumento de muertes que está ocurriendo y bulldozers entrando en los campos de desplazados y llevándose todas las casas, o sea, y los bloqueos y los checkpoints, pero hacemos a contracorriente, pero digamos que generalmente solemos trabajar a contracorriente. Con el nivel de intensidad que estamos viendo en Gaza, como digo, con un número tan alto de población, tiene pocos precedentes, lamentablemente. Muy bien, pues creo que, muchas gracias Raquel, Cristina, creo que habéis respondido a todas las preguntas que han salido desde el público. Para cerrar, la verdad yo os lo decía, que es difícil, me cuesta cerrar después de escucharos a vosotras, también a las anteriores panelistas. Pues eso, ¿no? Desde el dolor, desde la impotencia que tenemos desde el sector humanitario en general, en esta crisis que no tiene precedentes, donde es tan extremadamente complicado llevar a cabo nuestro trabajo, donde las necesidades son absolutamente abrumadoras. No voy a repetir nada más de lo que han expuesto tan maravillosamente mis dos compañeras, donde se está usando el hambre como arma de guerra, el agua como arma de guerra. En fin, donde las mujeres ocupan un rol esencial, lo ha explicado fenomenal Cris, donde me ha encantado como lo decías, son las actoras, no son las beneficiarias, y donde enfrentamos día a día, como Raquel tú mencionabas, muchísimas limitaciones humanitarias a la hora de acceder por los controles terrestres, aéreos, marítimos, la burocracia, los procesos tediosos que tenemos para introducir ayuda humanitaria, también rechazos arbitrarios en el marco de la lista dual, ataques a trabajadores humanitarios, a convoys humanitarios,
el desplazamiento constante y forzado de la población que ya ha salido, que no hay lugar seguro y además a esto se le suman denegaciones sistemáticas de misiones humanitarias. He citado unas cuantas por intentar resumir, porque creo que se ha dimensionado perfectamente la situación extraordinariamente compleja, desoladora en la que estamos trabajando, en la que no vamos a cesar hasta alcanzar la paz. No vamos a cesar. Y nosotras, en el marco de las organizaciones humanitarias aquí en España, cuyo grupo ahora mismo me encargo yo de coordinar, tenemos 5 mensajes que me permito cerrar con estos, con los que estamos haciendo toda la incidencia que podemos y la seguiremos haciendo hasta que se alcance el alto al fuego permanente. Queremos que cese las hostilidades ya, que cese el alto al fuego, que sea permanente y que sea duradero. Queremos acceso humanitario ya, acceso humanitario a escala, no ficticio, como decía Raquel, que sea un acceso humanitario, además constante. Queremos que se respete algo tan básico como es el derecho internacional humanitario. Queremos además que se cese el comercio de armas con Israel y queremos por fin una solución negociada y duradera. Lo decía Raquel Martí hace unos días y con su frase voy a cerrar, creo que ha salido ya. Decía, no está en juego solamente en este conflicto la vida de los palestinos, de la vida de la población palestina, nos estamos jugando nuestros principios como humanidad. Hasta aquí, muchísimas gracias. Hacemos una pausa de media hora, nos vemos aquí a las 12. Hay un pequeño café servido en la planta de arriba.
sí, claro, así hablaba yo. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidas a esta segunda sesión del Seminario Una Agenda para la Paz con Justicia en Palestina. Vamos a empezar siendo puntuales, que es la costumbre por estos lares, con una mesa que se dedica a reflexionar sobre el papel de los mecanismos internacionales, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, en este camino que estamos haciendo para reflexionar en torno a qué significa una agenda, una agenda de paz justa en Palestina y cuál es el papel que debe jugar, por una parte, la responsabilidad internacional. Hemos visto en la mesa anterior y hemos hablado de la responsabilidad humanitaria y de qué temas tienen que haber en una agenda para la paz en Palestina, que tienen que ver con el alto el fuego, bueno, con todas esas recomendaciones que hemos escuchado en la mesa anterior. Pero para que haya paz, solo puede haber paz si hay justicia, como también nos han comentado, como ha comentado Isaías al inicio de este seminario. Y para que haya paz necesitamos reflexionar cuál es la responsabilidad que hay en la comunidad internacional y en este caso los mecanismos internacionales y cuál es el accionar de las defensoras y defensores de derechos humanos palestinos que han emprendido la defensa de sus derechos, la defensa de la autodeterminación de su pueblo, la lucha contra la colonización, el apartheid y hoy en día el genocidio que se está cometiendo en Gaza, acudiendo a los escenarios internacionales y exigiendo el cumplimiento del derecho internacional, tanto del derecho internacional humanitario como el derecho internacional de los derechos humanos. Porque cuando hablamos de paz con justicia, de una paz justa, tenemos que hablar del abordaje, no solamente del poner fin a la violencia política armada y a los crímenes internacionales que se están cometiendo por parte de Israel, tenemos también que abordar las causas profundas de lo que está ocurriendo. Como ya se ha venido diciendo en el seminario, esto no empezó el 7 de octubre y no deberíamos, entre todas y todos y a nivel internacional, centrar el debate sobre el fin de este conflicto hablando exclusivamente de la situación ahora mismo de violencia política armada que afronta la población palestina o que afronta la población de Cisjordania o que afrontan en las cárceles los presos y las presas palestinos o ni siquiera lo que está ocurriendo en el Líbano y en otros lugares de la región. Tenemos que situar en el centro de esa agenda cosas que ya se han visto, la justicia con perspectiva de género, poner en el centro los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad de la vida y el abordaje de esas causas profundas. Y lo que ha ocurrido ya desde hace muchos años es que el pueblo palestino ha planteado a la comunidad internacional cuál es la responsabilidad internacional que desde la perspectiva del derecho internacional existe y cuáles son las causas profundas de lo que hoy en día está ocurriendo en Gaza, en Palestina y todo Oriente Medio. Y para abordar las reflexiones sobre cuál puede ser el papel del derecho internacional, el papel de los actores internacionales, algunos de ellos hoy en día incumpliendo claramente sus responsabilidades internacionales, como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por el accionar de algunos pocos actores, pero, de alguna manera, estos últimos meses, al menos en mi opinión, también hemos visto una importante reacción en muchos lugares del sistema internacional de defensa del derecho internacional, de defensa de la Carta de Naciones Unidas que prohíbe el uso de fuerza armada en las relaciones internacionales y en esta conversación que estamos teniendo a lo largo del todo el día, yo creo que vamos a poder abordar muchas de las dimensiones internacionales y de la responsabilidad de los organismos internacionales, pero también de los Estados en todo el mundo, de cumplir con esas obligaciones jurídicas recogidas en el derecho internacional y que hoy en día se han puesto en conversación y hay autos muy importantes, tanto de la Corte Internacional de Justicia como de la Corte Penal Internacional, para poner en el centro
ese derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y también en poner en el centro la necesidad de despatriarcalizar, descolonizar y desantropocentrizar el propio derecho internacional y los mecanismos internacionales. Y para poder hablar de toda esta dimensión del papel político, jurídico, ético, moral del derecho internacional y de los mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tenemos el lujo de tener a tres magníficos ponentes. Una de ellas no está ahora mismo aquí, pero nos está acompañando online, Chantal Meloni, que ella es abogada penalista y profesora de Derecho Internacional en la, ahora ya la podéis ver, en la Università, no hablo italiano, perdonadme, en la Universidad degli Studi di Milano Statale, perdón. Ella es una profesora de Derecho Internacional, doctora, y que colabora desde hace muchos años con el Centro Palestino de Derechos Humanos y es miembro del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales. Chantal, bienvenida. Te tenemos aquí presente, aunque sea a través. Muchas gracias. Tenemos también aquí a mi vera a Sonia Boulos, que es profesora de Derecho Internacional y de los Derechos Humanos en la Universidad San Antonio de Nebrija y coeditora de la revista Palestine-Israel Review. Ella da clases en la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales y es doctora por la Universidad Notre Dame de Estados Unidos, y sus líneas de investigación desde hace mucho tiempo es la situación de los derechos humanos de la minoría palestina en Israel, la defensa de las defensoras y de la igualdad de género y en relación con las controversias internacionales sobre el uso de fuerza armada. Y tenemos el lujo de tener aquí a una de las históricos defensores de derechos humanos, Raji Sourani, que es abogado, que es fundador y director del Centro Palestino de Derechos Humanos y que ha sido coordinador del equipo palestino ante la Corte Penal Internacional en representación de las víctimas palestinas y miembro del equipo jurídico de la Corte Internacional de Justicia en la demanda sudafricana. Es larguísima la historia de defensa de los derechos del pueblo palestino y de los derechos humanos en los territorios ocupados por parte de Sourani. Ha recibido numerosos premios en todo el mundo por reconocimiento de la labor suya y de todo su equipo y del Centro en defensa de los derechos humanos, de todos los derechos humanos y denunciando todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en Palestina, en los territorios ocupados, no solamente por el ejército y el gobierno israelí, sino también por otros actores políticos que han podido cometer crímenes internacionales o violaciones de derechos humanos, como es el caso de Hamás o de la propia autoridad palestina. Es un lujo tenerles aquí para escuchar sus reflexiones sobre los importantes autos y sentencias que ha habido a nivel internacional en relación a lo que no solo está ocurriendo ahora mismo en Palestina, sino a todas esas causas profundas que llevan 75 años generando violencia política, física, estructural y simbólica y cultural a la población y al pueblo palestino. Voy a darle la palabra, en primer lugar, a Sourani para que cuando quieras puedes hablar. Va a hablar en inglés, creo que casi todo el mundo lo entiende, y luego pues, las preguntas también las haremos en inglés. Cuando quieras. When do you want? Thank you, Madam Chair, very much. And I'll begin by saying how the West, US and Europe, reacted when Russia invaded and occupied Ukraine. Of course, I mean, they were appalled, shocked, and the outcry was invasion, occupation, how that can happen. Of course, Ukrainians do have the right to confront this criminal occupation, and they have the right to resist it by all means. Not only that, including armed struggle, I mean, against the Russians,
and they asked the free people of Europe, of US, to take the arms and go and fight besides the Ukrainians and defend their own country because they are entitled for self-determination and ending this Russian invasion and occupation. Not only that, they committed themselves politically, and they said, we will support Ukraine by all ways and means. And they imposed on Russia unprecedented sanctions on earth. So there was 7 layers of sanctions imposed on Russia, almost suffocated the Russian economy and the Russian state. More, they went to UN and they used it effectively, many resolutions against Russia, and they went to the ICC and the ICJ. In the ICC, neither Russia or Ukraine were members, but in less than 2 weeks, the ICC prosecutor began its procedure, and in 43 days, he was having the biggest office of the ICC prosecutor in Kiev, and existing there with tens of investigators collecting data and evidence about the war crimes Russian doing. That's normal. And we were happy that after all these years, I mean really the West, paying serious attention, talking about international law, international humanitarian law, and the human rights against occupation and invasion. And we said, maybe this is good, definitely for the Ukrainian people, but it will be as well good for Palestinian people. Why I'm saying that? Because we have prolonged military belligerent occupation. And we have the most well-documented conflict in history. And we have all the ways and means to provide and furnish the ICC with facts and evidence. And actually, we did that effectively since 2015, January, when Palestine was accepted as a member at the ICC. But we began to discover selectivity and politicization of international law, and how the West doesn't really pay that care for Palestine and Palestinians. They doesn't care really about Israel crimes, war crimes, persecution, crimes against humanity they are doing in the occupied territories. And we felt there is big wrong, politicization, selectivity in using international law. And I remembered what I studied in my early days at the law school. We were educated about how old Rome law used to be. There was 2 classes in Rome, masters and slaves. For the masters, the law applies. For the slaves, no. And you can kill a slave in the street, and never ever you can be held accountable. But masters, if you touch them, if you insult them, if you hurt them, you will be held accountable. So the question was, are we the slaves of the 21st century? We, the Palestinians, international law and international mechanisms
does it apply on us or not? And that lied a very, very big question and was a real serious challenge for the victims we represent, for the lawyers who are working at the ICC representing Palestinian victims, and for many who were supporting these cases at the ICC. Why I'm saying that? We believe in two things. One, it's irrelevant of color, sex, race, religion, nationality, laws apply. If we want to have the rule of law, we cannot make differentiation between South African or Latino or Asian or European. Laws applies on man with big M. Second, the entire idea of international law, international humanitarian law, and the human rights after the Second World War came because civilians and non-combatant were in the eye of the storm. And Europe lost 85 million civilians. Entire villages, cities, erased. It doesn't exist. And they said, wars are between combatants. War are between armies. Civilians and non-combatant should be avoided. They should be protected. That's the entire idea of the Geneva Conventions and international humanitarian law, protecting civilians at the time of war. This is the direction, I mean, where it goes. In January, in October 10th, there was 3 consecutive statements by Prime Minister Netanyahu and the Minister of Defense in Israel, Gallant, and the President of Israel. Netanyahu said, Gazans should leave Gaza. Where to? Gallant said, there will be no water, no electricity, no fuel, and no food for Gazans. As simple as that, the Minister of Defense. He said, we don't distinguish between civilians and Hamas. And the President of Israel, he said, no distinction between civilians and combatant. Everyone in Gaza involved. So that was clear-cut declaration about the real intention from day one what to do with Gaza. You have a problem with Hamas, you have the problem with the resistance, you have a problem with the combatant, get them. But from day one, as somebody who was living this moment in Gaza, from the first hours, it was clear, simple, evident, bold, the intention and the practice, because the entire Gaza Strip was rained with the GPU missiles, the 2,000 pounds, and gunboats were shooting, hitting, and artillery were hitting. Gaza is one of the most dense populated area on earth. And anything you do in it, like elephant in the garden, you hit flesh. And they were targeting residential buildings,
residential towers, hospitals, schools, bakeries, streets, markets, name it, any place in the 365 square kilometers. And this processed by beginning from the north and going on towards the south. And the Israelis were asking everybody to leave to the safe areas. And while they were moving in tens of thousands, they were bombing them. And you can see the parts and pieces of women and children all over the place. In these safe passages, they talked about, in these safe areas, they are talking about. In the first month, the harvest was more than 10,000 people. 85% of them were civilians, basically children and women. That was the harvest of the first month, besides almost 22,000 injured people. Injured meaning either in critical conditions, and most of them lost parts of limbs, hands, legs, etc. Now, this scene continued, but every day it was getting worse, because with the killing, there was massive destruction, and there was massive displacement, and there was massive starvation for the people. And today, we are talking about 42,000 has been killed and registered their names. There is many who are still under rubbles, were not uncovered. And we are talking about more than 100,000 injured people. At least one-third of them will die simply because there is no equipment, no medicine at the hospitals. More, we are having massive destruction. 85% of the Gaza has been destroyed. There isn't one single hospital still operating and functioning rightly. Shelters destroyed, streets destroyed, and it's mission impossible. I mean, to stay in one place. Most of the people move to 10, 12, or 15 places during 1 year. The starvation, especially in the north, you would be lucky in 3-4 days if you were able to have food. And food here means bread, just to have a bread. All this killing, destruction, displacement, and starvation, I didn't add anything new to your information, but what is really shocking for us, these are broadcasted live on air. The whole world, including politicians, see it, know it, has been reported, documented. They don't need good lawyers, eloquent professional lawyers to represent it. Everybody knows about it, but the political reaction is nothing. The genocide going on for 1 year and 3 days,
and the whole world doing nothing, especially Western government. If they didn't do anything, that would be fine. But from day one till today, they said Israel do have the right of self-defense. Shame on them. Shame. Occupation, by definition, as the Rome Statute suggests, crime of aggression. It's by itself a crime. We are not talking about 1 year occupation. In the long story, long version, we're talking about 76 years since Nakba, and the short version, it's 57 years since 1967. So we have the most prolonged, belligerent criminal occupation, the most well-documented conflict in history, and by the way, the conflict didn't begin October 7th. That's derailing of the discussion. It began long time before that. And we didn't resort to international mechanisms only yesterday. We resorted to it in universal jurisdiction. And we were blocked due political decisions by Western capitals when they changed the laws after some success in UK, Spain, Switzerland, and some other states. So when we were almost blocked from using universal jurisdiction by laws enacted in the parliament, changed the laws in these capitals, we resorted to the ICC. And they put many obstacles since 2008. And when Goldstone report was published, it went with no notice, though it's very serious, independent, credible, international investigative body, and published its report, and it wasn't taken seriously. But after 2008-9, there was the invasion of 2012, 2014, the Great March of Return, 2017, and the invasion of 2021, 22, and May 23. So we have very old record with the ICC. But ICC prosecutor didn't move anywhere. He was told in person, maybe if you moved, if you did something, if you brought one accountable of the Israeli criminals, and you have everything, you may prevented this genocide. But there was, again, selectivity and politicization. We are not Ukrainians. We are not Europeans, neither Americans, unfortunately or fortunately. Now, ICC moved very late and in a very weird, confusing way when they issued the warrant against Gallant and Netanyahu. And we just don't understand why the prosecutor didn't wait, like Putin decision, for example, after the court decide, why he published that in advance, why he appointed committee to give him the advice. Doesn't he trust his team? Why you appoint outside committee, etc.
But with that, we think something moved forward. But all of us can see and witness the pressure, the threat, the intimidation, public one, by states, responsibles of states, representative of states, against the prosecutors and judges both. I think South Africa in January 11th made history when this country, which represents freedom, dignity, defeat for racist regime of apartheid with bitter struggle, which is like the symbol of the free people in the world, took all its moral authority and went to the ICJ, represented the case, charging Israel with the most serious crime in the most serious court on earth. The crime which Israel signed its convention with no reservation or observation, fully endorsed, because that's the Holocaust. And they said, never again. They are charged with the same charge. And I think the fantastic, eloquent legal team represented the case in the most professional and human and legal way can be at that session. While the Israeli legal team has no case to answer. No case to answer. We're pale, shallow, and have no logic in any of their arguments represented. We'll continue with that, and the provisional measures has been taken 3 times. Israel didn't respect one decision of them, including allowing humanitarian aid to come to the Gaza Strip for hospitals or for people as a food and other things. It's a big shame on the international community to ignore decisions by the most important court on earth. And it shows this like this is intellectual practice, not real court who decide. ICJ advisory opinion, and I will end with that. I think it's the crème de la crème of human experience and legal work. They just sit it right with the decision they took. They said, occupation illegal. And third parties, duty barriers, have obligations to implement, ending the occupation. That's the nitty-gritty conclusion. And when these fantastic European countries at the General Assembly wanted to vote in this resolution, many of them declined, and they didn't vote. I won't speak about some countries who voted, 13 European countries, and led by Spain, which is positive, nice, and good, and Ireland.
Europe basically didn't vote for it, either abstained or objected. And the question really, not for Palestine, but for world. What world we want? Do we want world with the rule of law or rule of jungle? We have to choose. We cannot disrespect the intelligence of the people. We have no right to disrespect them. They deserve dignity, justice, and rule of law. And when there is court decisions, especially from the most important court on earth, that should be considered, respected, and implemented. We will never give up. We are not going to be good victims for criminals. We are entitled for our right of self-determination. Dignity and freedom so costly. Palestinian people paying for it deeply, heavily, every day. While we are sitting here, people are bombed, killed, houses destroyed, and people are starving. For 1 year, not 1 hour, not 1 day. Isn't 17,000 children enough to be killed? 14,000 women is not enough? 41,000 people whom we know their names and faces killed. Undignified life for 2.4 million people in Gaza till this moment. And they declare, we will continue, not only in Gaza, but in the West Bank as well. It's tough, hard, very challenging, very bloody, but we have no right to give up, and we will never lose the hope in tomorrow, and we will keep our strategic optimism for now and in the future, because we are in the right side of history and justice. Thank you. Muchísimas gracias, Rayi. Doy la palabra ahora a Sonia Boulos, que va a comentarnos un poco sobre la noción de decolonización después de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la ocupación israelí. Sonia, verás. Okay. It's a bit difficult to speak after Raji with all his passion, but to be honest, you know, I'm sure you watched the news yesterday that Israel, you know, in an airstrike, you know, fired a missile on a coffee shop in one of the refugee camps in the West Bank, in Tulkarem. And everyone who knows the geography of the West Bank knows that an attack like this is, by definition, is a flagrant violation of the principle of distinction and proportionality. And we see what's happening in Lebanon, we see what's happening in Gaza. So I was thinking to myself, what can I tell you today that haven't been said? I mean, what's the point? We have said it all. We are watching genocide unfolding in live streaming. So, I mean, I honestly was baffled. I didn't know what to say. I mean, I prepared myself. And then somehow I thought of the reflection of Mahmoud Darwish, the famous Palestinian national poet. He wrote reflections after the Sabra and Shatila massacre, saying that the world treats Palestinians as a superfluous nation, como una
nación que sobra, que no es necesaria. And to connect to what Isaiah said when he mentioned the work of Rashid Khalidi, we have been under this colonial war for 100 years. So eventually I decided to show up today and speak because we are here, we're not going anywhere. And even if I don't have anything new to tell you, we will keep talking. It's one of the ways we make sure that we continue to be here. I don't want to talk about peace. I think it's the wrong terminology. In times of genocide, me as a Palestinian, I don't see myself like under any obligation to talk about peace. The only thing I want to talk about is decolonization. And I want to emphasize, you have heard this even in the previous panels. It's not a question of occupation that started in 1967. We're talking about a settler colonial project that started in 1948. And this is not one-time event. It's a project that has been, it's a continuous project. You know how many communities have been displaced in the West Bank while everyone was watching what's going in Gaza without doing anything? So it's a project that is continuous on the ground. And that's why we should be talking about decolonization. What does settler colonialism mean for those who are not very familiar with the term? It's a project where settlers show up to a land with two objectives: to control the land, to settle the immigrant community, and to be able to do that, they have to eliminate the indigenous people. Now, elimination could take many forms, and it could change over time. It could be a political elimination, for example, denial of self-determination, denial of citizenship, imposition of apartheid, military rule, to physical elimination. We saw the ethnic cleansing in 1948, 750,000 Palestinians who constitute 50% of the Palestinian people who lived in historical Palestine become refugee, and it could escalate to what we're seeing now in Gaza into a genocide. So you cannot talk about decolonization outside this context. Now, and sitting here, then I remembered something that's not even in my notes, that treating the situation as if Israel started as some sort of a liberal project that in 1967 deviated with the occupation is not true. From moment zero, this is an illiberal project. And I remembered what von der Leyen said in the last Independence Day of Israel when it was, congratulating Israel for its independence. She described Israel as a vibrant democracy that came and made the desert green. I don't know how you can call a country that is being accused of apartheid of being a vibrant country, and I cannot understand how you can use colonial tropes and say they came up to an empty land that was a desert and made it green. Now, this is a footnote. That's not what I want to talk about. So the advisory opinion, Raji already mentioned this. The question that the International Court of Justice had to deal with is this: is the occupation per se illegal? Now, just a little bit of legal background. In international law, we distinguish between two fields of law. The law that regulates the use of force, meaning when states can resort to military force, and the law that regulates how a war is conducted. And historically, international law dealt with these two questions separately. And international law envisioned situations where military occupation is legal. You have a conflict, you can occupy another territory for some time, but still you have to make sure you understand you're not the sovereign, it's not your country, you cannot annex, you're just there to administer it for a short time. And always these questions, as I said, were treated separately, but Palestinian scholars, I want to mention here, for example, Ardim Sayes and other Israeli scholars started to say this distinction is without a merit. That these two questions are connected, you cannot separate between them, and that was the challenge, that the ICJ had to deal with. Eventually, the ICJ said that the Israeli occupation, even if it started as legal, is no longer legal because it violates the right to self-determination of Palestinians, it violates the prohibition on the acquisition of land through force, it violates basic norms of international humanitarian law and of international human rights law.
I'm sure a lot of scholars would write about this a lot, whether you blurred the differences between the two fields of law. I'm not going to talk about that. I'm just going to talk about how the decision, the advisory opinion itself can be used for decolonization purposes. And I want to focus about two things: ending impunity and self-determination. There's a long list of all the things that the court found to be illegal, for example, annexation, building settlement, transfer of population, using the natural resources for the benefit of settlers, not for the benefit of Palestinians. It found, violation of the prohibition on racial segregation and apartheid. It's a long list. So all this led the court to reach the decision that the Israeli occupation is no longer legal. And this means one thing: that Israel needs to get out of there as soon as possible, now, immediately. An illegal act must end immediately. It's not subject to negotiations. You cannot negotiate an illegal act. But that's not the only thing that the court said. The court also said that third states have the legal obligation to help the UN to set in forth modalities to end the Israeli presence in the occupied territories, but also not to recognize the situation as legal, not to assist aid in any way. And also to make sure that there are always distinguishing between Israel and the occupied Palestinian territories in their dealings, which has economic implications. And also they talked about the Geneva Conventions, because settlements are a violation of the Fourth Geneva Conventions and that transfer of population. And they asked states to take all the, what's in their power to make sure Israel respects the Geneva Conventions. One of the distinguishing markers of the settler colonial project that is pursued by Israel is impunity. There are many settler colonial states, or states that started as settler colonial states, like Canada, the United States, New Zealand. But what is unique about Israel is everything that Israel did as a settler colonial state was already illegal under international law. We look back at the United States. Yes, we think what they did was immoral, but there wasn't clear legal norms at the time compared to the situation of Palestine. Everything from the expulsion, from confiscation, imposing racially differentiating laws, apartheid, everything was illegal when Israel did it. But still, this impunity, this veil of impunity that Israel enjoys all the time, this is a key marker of the Israeli settler colonial project. So I think one of the benefits of the decision that it opens the door to pierce the veil of impunity. What does it mean when you say states that are members of the Fourth Geneva Conventions have to take everything in their power to make sure Israel respects, its obligation? Like sending them a letter, please respect your obligations. It's about time to start talking about sanctions. Third states need to take their obligation seriously. They need to start talking about sanctions. I think the advisory opinion opened the doors for the imposition of sanctions, and it's about time that we start changing the language. I'm not naive. I know that by saying this, nothing's going to happen. But at least for me, changing the language itself, changing the discourse is an essential step. And the second point that I want to emphasize is a question of self-determination. The advisory opinion put the right of the Palestinian people to self-determination at the center of the decision, of the opinion. It is important that some countries are recognizing the state of Palestine. I have no problem with that. But the problem is, if we understand recognition as an alternative to self-determination, we're just making the situation even worse. You're recognizing a country that doesn't really exist, dysfunctional, that doesn't respect the right to self-determination of Palestinians. One of the ways in which Palestinians were eliminated as a people politically is subjecting them to different legal systems. West Bank and Gaza, in Israel, and refugee camps. The right to self-determination is important because it's a term that challenges the geographical fragmentation of the Palestinian people. Right to self-determination has two components: that every people have the right to freely decide their political status, their economic, cultural development, and the right to enjoy their natural resources.
Now, there are 14.3 million Palestinians who live today. Of those, only 5.3 million live in the West Bank and Gaza. So by recognizing the Palestinian state in the borders of 67, you're not solving the problem. What about the 2/3 of the Palestinian people who are living somewhere else? How can they enjoy their right to self-determination in refugee camps or even inside Israel? So recognition of statehood is not enough. The focus, the emphasis should be on self-determination. There are almost 6 million refugees, Palestinian refugees, who live outside historical Palestine. If you want really to respect your obligation to recognize self-determination of Palestinians, you have to make sure these people have the right to return. It must be part of the package. Otherwise, it is ridiculous to talk about the two-state solution. So the right to return is a standalone right, but it's also a precondition for the respect of the right of Palestinians to self-determination. Then, going back to inside Israel, one of the things that I think Israel managed to do in terms of its, hasbara or war, is to convince everyone that if you recognize Israeli statehood, you have to recognize the Jewish character of the state. This is a false misrepresentation of international law. Recognizing statehood doesn't mean you have to recognize specific regime that is being adopted by the state. And more so, when this specific regime is based on racial supremacy and apartheid, there's a legal obligation of states not to recognize it, not the other way around. So we have to disentangle this, effort by Israel to every time you speak about Israeli statehood as if you cannot even challenge the Jewish character of the state. This is not true. So in Israel, 17% of the citizens are Palestinians. Israel is the only country in the world that in its constitutional order clearly says that 17% of the citizens are not allowed to exercise self-determination. The nation-state law, which was adopted in 2018, says it clearly. Only Jews are entitled to self-determination in Israel. Can you imagine in Spain, like the Spanish constitution saying that only Spaniards who live, in the Comunidad de Madrid and, Catalonia are entitled to self-determination, everyone else, good luck? And it doesn't offer Palestinians to exercise self-determination as part of Israeli nation or something. No, they cannot exercise it in any way, not as Israelis, not as Palestinians. So what does that mean? It means they have no influence whatsoever in the political life of the country. I don't know how many of you are aware that the Supreme Court, in one of the recent litigations in relation to the participation of Palestinian political parties in the election, said it clearly. If the National Democratic Assembly, which is a political party, if it promotes a law that calls Israel to become the state of all its citizens, it cannot participate in the elections. So what kind of political participation is that if you cannot even suggest that I want to change this? Not to mention land discrimination, dispossession that Palestinians inside Israel suffer from. So for me, the right to self-determination also entails that third states have to make sure that the regime that is based on racial supremacy inside Israel is also brought to an end. So for me, decolonization is the key, not statehood. Not against recognition of states, but it's not going to help anyone. So if we truly want decolonization, we have to talk about refugees also. We have to talk about decolonizing Israel from the inside. Then you want to have two-state solution, three-state solution, one-state solution. That's not the point. The point is the recognition of the equal rights of Palestinians and Israeli Jews to self-determination. So I think the decision of the court, the advisory opinion, give us the clues by prioritizing self-determination and fighting to end impunity. And by this, I want to finish. I don't want to talk much time, and thank you. Thank you. Vale, pues le vamos a dar directamente la palabra a Chantal Meloni.
porque vamos a empezar ahí un poquito justos de tiempo. Cuando quieras, Chantal, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias. Can you hear me? Yes. Thank you very Yes. much again. Yes. So thank you very much. Thank you very much for inviting me today to share this panel. And of course, it is very difficult to speak and to say anything meaningful after Raji Surani already gave his powerful presentation, and we all share, I think, the frustration, the incredible frustration that he conveyed with regard in particular to the lack of any concrete measures taken by international courts, in particular the International Criminal Court. So in my short intervention, I will focus specifically on the International Criminal Court because this is what I know best. This is what is specifically my work, also with Raji Surani and the Palestinian Center for Human Rights for the past 15 years. So what I will try to do is to maybe try to explain a little bit what happened and what failed to happen in this long time in front of the ICC in The Hague, because I think it's really difficult also for the public, for the normal people that are not experts of international justice to understand what are the reasons of this delay, of this failure, I would say, at this point in front of the ICC. So the first thing we need to again stress is that, of course, as Raji Surani has already very clearly stated, the situation didn't start 1 year ago. This is obvious. But maybe it's not so obvious that the engagement of Palestine and specifically of Palestinian victims with the ICC started in 2009. So we are talking about 15 years of, so to say, knocking on the doors of the International Criminal Court and not having appropriate responses so far. In 2009, maybe you remember Operation Kasled, so-called Operation Kasled, when Israel attacked the Gaza Strip for 3 weeks already at the end of 2008, 2009, and the Palestinian Authority has already at that time accepted the jurisdiction of the ICC, asking basically the prosecutor to investigate what already were clear, apparent, not only violations of international law, but international crimes. And these international crimes had been documented in a very detailed and very serious, thorough report that had been published by the fact-finding mission on the Gaza conflict in 2009, the so-called Goldstone report, which I really urge everyone always to go back and read, because already in 2009, everything was analyzed and documented in terms of not only war crimes, but also crimes against humanity, including the possible crime of persecution that Israel was committing against the Palestinian people, and in particular against the Gazans for the collective punishment that had been imposed on the entire population of Gaza, that had been, of course, collectively punished after the let's say, takeover of Hamas in 2007. So already at that time, we had everything to start an investigation. And the problem was a political problem, was not legal. The problem was, according to the prosecutor at that time, Luis Moreno Campo, that in his view, in his office view, they were not able to determine whether Palestine was a state, and therefore whether this acceptance of the jurisdiction of the ICC was valid.
under the Rome Statute. And unfortunately, it took 3 years. 3 years, what Bill Shabas said, I expect someone to write a PhD, to issue a 2-page decision in April 2012 to say, basically, we are not in a position to decide whether Palestine is a state or not, and therefore we cannot open the investigation. And the preliminary examination was closed without any concrete action. And this, of course, had also a positive consequence, which was that the UN General Assembly in November, 29th of November 2012, decided to upgrade, so to say, the status of Palestine at the UN, making it a non-member observer state. So it didn't create anything new, because Palestine had already been, for instance, a member of some UN agency at the time, like UNESCO. And this was also a strong argument at the time, already in 2009, to say that Palestine could have been already considered to be a state for the sake of the ICC's jurisdiction. Anyways, after 2012, after November 2012 resolution, it was clear that Palestine could have become a member state of the International Criminal Court. And it took some time in order to come to this measure. So the next step was in January 2015, when finally the Palestinian Authority ratified the Rome Statute and also again accepted the jurisdiction of the court retroactively. Why retroactively? In order to give the possibility to the ICC prosecutor to include in its investigation the very serious crimes that had been committed during the summer of 2014. You will remember this utterly destructive military operation, again, against the Gaza Strip, the so-called Protective Edge operation, which had at the time an unprecedented number of civilian victims and destruction of civilian property. And it was shocking that something like that could happen in basically remaining with impunity. So that is the moment where the ICC starts to have jurisdiction on the situation in Palestine. And indeed, the new prosecutor at that time was Fatou Bensouda, opened again a preliminary examination, which is something that let's say, comes before the opening of a formal investigation. And again, it took many years to come to the determination to formally open an investigation, which only happened basically at the end of 2019, when the prosecutor, Fatou Bensouda, announced to have come to the conclusion that there were reasonable grounds to conclude, to believe that crimes under the jurisdiction of the ICC had been committed, and that she wanted to open an investigation on the situation. But before doing so, she needed to clarify some legal aspects, again, regarding the territorial jurisdiction of the ICC, meaning what is the exact territory of Palestine over which the ICC can exert its jurisdiction. And so she posed, as the chief prosecutor of the ICC, this question to the judges and asked them to decide with the utmost, let's say, expeditiousness. She was giving them basically a timeline around 2 months. But again, this process lasted much, much longer until 2021, when finally the judges delivered the decision in February 2021, confirming what was already the interpretation of the ICC prosecutor. The action of the ICC includes the occupied Palestinian territory, which is, of course, the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip. So basically, it is from March 2021 that we have a formally open investigation in The Hague. And
as Raji, I don't want to repeat what Raji Surani already explained, we arrived until the 7th of October, basically, with no concrete steps taken. And this was already very frustrating from the perspective of the Palestinian human rights organizations, from the perspective of the victims, but very honestly, from the perspective of everyone, every human rights defender, every international criminal lawyer who wants to see concrete measures to break this circle of impunity, which had been already in 2009 very clearly said by Richard Goldstone as the head of the fact-finding mission at the time. At the root of the problem, it was also recalled by those who spoke before me, this impunity which fosters violence in the region is one of the root causes of the violence, of the escalation, of the genocide, of the crimes that we are seeing happening today. And so why all this happened? This is the question, right? And we don't have easy answers, and most importantly, we don't have comfortable answers, because the answer lies in the lack of political will. And it's not a matter of law. The law is very clear. We have the principles, we have the documents, we have the evidence. Everything is there in order to take not only steps to issue warrants of arrests, but most probably we have everything to come already to convictions. So why this didn't happen so far? Because of the lack of political will. And this lack of political will is something that has to do in the first place with our governments. So it's, of course, something that has to do with the international level, but it has to do a lot with the national level, so the states. And these states, in particular European states, and I have to put in the list, unfortunately, also my country, Italy, and of course Germany, and the UK, and France, and many other states in Europe, that in these years, in these long years, not only did not work in order to have accountability, to strengthen the ICC and its work, to give support to the ICC for its work in Palestine. On the contrary, they put obstacles on this work. They did first try to basically convince the Palestinian Authority not to join the International Criminal Court, even putting on the same level the fact that the Palestinian Authority wanted to join the ICC with the expansion of the settlements by Israel. So making really a crazy parallel between something that, of course, is a crime and something that is resorting to justice mechanisms to defend the Palestinian people, not only totally legitimate, but totally needed, and saying, on the contrary, that this was an unhelpful move in order to achieve peace and have negotiations, a peace process that we all know was already not existent. So in the first place, pressuring the Palestinian Authority, and then when the Palestinian Authority finally, as I recalled, joined the ICC in 2015, notwithstanding these political pressures and threats even, they put the same amount of pressure on the International Criminal Court itself. So making the work of the ICC prosecutor very difficult. And of course, in this picture, we cannot avoid mentioning also the very serious and direct threats that have been posed to the court as a whole, but particularly on the office of the prosecutor, by Israel itself. I'm not saying anything secret, because in the past months there have been several articles that have been published by The Guardian, have been published by Israeli journals, 972, but also Haaretz, denouncing very clearly the threats, even personal threats, that have been
posed, that have been pushed by the Israeli, including the Mossad, on members of the Office of the Prosecutor in The Hague and other officers of the court. So all this is of the utmost seriousness. It is something that should prompt a strong reaction in the first place by those states who created the International Criminal Court in 1998 in order to have an independent court at the international level that was exactly mandated to provide justice in those situations where justice is not achievable at the national level. And Palestine is the first and biggest and most serious example of this, because the Palestinian victims have no other place to get this justice. They are the people, they epitomize exactly the situation where the ICC has to become active, exactly because of the political situation that makes impossible any other recourse to other fora in Israel in the first place, in Palestine, of course, but as Raji Sourani said, also in third states, because again, of the political obstacles that are posed by this situation. So, and here I conclude, I think what is important is to remember that we have a lot of work that needs to be done in our countries, in Europe, in front of our parliaments, that have to push our governments to change their position and to work in the direction of justice, because this is the only possibility that we have, maybe, to break this circle, this cycle of impunity, and make it possible to achieve in the long term a sustainable and just peace for the region and for everyone who lives there. Thank you very much for your attention, and I'm happy to answer questions in case there are. Pues muchísimas gracias a las tres personas intervinientes. Tenemos afortunadamente media hora para poder conversar y disfrutar de las opiniones y reflexiones tanto de la gente de la sala como de estas tres magníficas intervenciones que hemos tenido. Hay un montón de manos pedidas, el micrófono pues está por ahí. Vamos a empezar por aquí y seguimos, si os parece, de esta manera dar las palabras. Hi, first of all, thank you so much. My question is maybe a bit more personal because I'm a law student and I've always wanted to go in like the international law branch, but this last year I've kind of lost like hope and credibility, you know. So I wanted to ask you, how do you not fall into that despair, like seeing that nothing is changing, you know? I don't have a question per se, but it is kind of in the same line as hers. I have also studied international relations and diplomacy, and within all of my years of study, of course, Palestine has been the center point of many conversations because it is unfortunately a great example for many different cases and many different topics. And of course, maybe in Palestinian, it has also been the center point of many of my personal conversations with all of my teachers. And one thing that they all have in common is they've always explained to me in a very sad way, in a very almost apologetic way, like, I am so sorry to tell you this, but it just happens that Israel is the exception to every possible rule ever made. So the truth is that it's not just that you are specifically working against a system that is very hard on Palestinians, but more so it's a system that is created in spite and to fight Palestinians in this case and many other populations similar to Palestine. So first of all, I also wanted to say that your position is very admirable, all three of you, and I am in incredible awe of all of you. But
I wanted to ask you kind of in the sense of, it's not just working against like many other people that have been on stage talking about working against all odds, but it's more so working against a system that was created to fight you in every possible way. Allá atrás hay una persona, Elsa. Thank you very much. My question is from Dr. Surani. What does ICJ expect from the European Union, taking into consideration the fact that Israel is not a member of the Criminal Court of Justice? This is number one. Number two, what we are witnessing these days, like some of European countries are repressing the liberty of expression of their own citizens, repressing them the right of manifestation or expressing their solidarity with the Palestinian people. Thank you. Si os parece, van a contestar a estas tres primeras y luego continuamos, si nos importa, por aquí. No sé quién queréis empezar. Do you want to start? We are going to answer these two questions and after we will continue. Okay? Chantal? Yeah. So, in relation to the question about international law, it is true that you cannot deny the colonial roots of international law. Many of the doctrines that were considered basic, in a way, were developed as a response to the encounter of colonial powers with the rest of the world. But there's also, we have to understand that law is a discursive discipline, that we as people belonging to the global south should not just sit aside, on the bench and say nothing about it. There's an entire school that's called Third World Approaches to International Law that, although understands the limitation of international law, provides an alternative interpretation of the law. So in a way, you recognize that international law is conditioned by coloniality, but at the same time, you understand that this could be changed, that by introducing different interpretation, like I'm very superficial in the way I'm presenting the entire project, some even doubt that this is possible, that maybe we can improve the situation of some groups, but another subaltern group will emerge as a result of these attempts. So I believe that this is true, and for me, the hope comes from South Africa, for example. In what sense? That suddenly, I encourage you, for example, to read the work of Derek Moses, who wrote about genocide, how the right to self-determination, self-defense was used as an excuse to commit genocide against indigenous, to justify colonial expansion. So, for example, for me, what South Africa did is important because it came and said, we're also part of this project, and we're going to kind of present our own interpretation and our own understanding of international law, and we're going to challenge you. We're not going to accept the hegemonic understanding of international law. We're going to do something else. So suddenly they question the assumption that self-defense can never be a genocide and say, you know what, no, self-defense can be a genocide, can be genocidal. So that's one way to, I don't know what's going to happen in the case. I don't know how the ICJ is going to, rule on the merits. But we see cracks that, for me, give me hope. In the advisory opinion, for years, some scholars wrote about this, that you cannot separate between the law and the use of force and humanitarian law. So we see that this is bearing some fruit. But what's interesting is there were more than 53, maybe, states who submitted, material to the ICJ. And most of them supported the Palestinian cause. Not because they like Palestinians, for emotion. No, supported because they saw this as a reflection of international law. It is an unjust situation. So many of those countries not only said that occupation was illegal, they also used the term apartheid, they talk about the Nakba. For me, this gives me hope. I don't know to what extent this is going to change realities, but I don't know, that's the only thing that I have now. And hopefully, we can continue to push forward to challenge the system itself. So don't lose hope.
continue, focusing on what needs to be done. And that's important. And the exception, one thing. Well, it is true. Even the creation of Israel was an exception to international law. When the partition plan was recommended by the General Assembly, at that time, the UN Charter already recognized the right to self-determination of peoples. Palestine was designated as Class A mandate, which means all the regions that were classified was the most advanced mandate, were supposed to get their independence. Attaching the Balfour Declaration was a violation of the law. Of course, the creation of the partition plan was an exception to international law. And that's why I think it's important to talk about the right to self-determination, because also it makes us stop and think about the partition plan, that it by itself was a grave injustice to the Palestinians, because it was adopted without even against the will of the Palestinians. So it is true, but we do what we can. What can I tell you? I'm not gonna sell you hope, false hope. We do what we can. We don't sell hope. We don't sell hope. We have to stick to that because all what your enemy wants you to do, to give up hope. I mean, what is romantic revolutionary? Romantic revolutionary, somebody having the hell of time, living the hell of time, having the hell of challenges, obstacles, and he do his best to overcome it. If you lose hope, if you lose strategic optimism, you are in the shoes of your enemy, because alternatively you will choose the rule of jungle. In the rule of jungle, he has the upper hand. He has the atomic bombs, he has the sophisticated arms, he has the GPU 32, 34, 38, 68. He has everything. So you are just going, to his field, but you show moral, legal, human superiority on the criminals. That's the difference. You are tomorrow, they are yesterday, or they will be yesterday. You have the moral superiority, they are in the mud of crimes. So hard times pushes either giving up or to stand for a challenge. Never, ever give up as far you do just for right cause and you are struggling for it. Muchísimas gracias. Un segundo, Chantal, si vas a querer contestar o algo, me haces una señal para que yo te pudiera ver, ¿vale? No, digo en la siguiente ronda, ¿vale? Chantal wants to say something. No. Sí. I just have one question. Following what both of you, Raji and Sonia said, let's imagine that the process with the ICC, etc., goes forward, and it goes forward in let's say, a positive decision for Palestinians, condemning Israel, etc. There is always a chance, as we see today, that it won't be applied, the decision from the ICC. We still have the US and the Security Council and the veto power, etc. So what would be the plan B? This first, and then if the ICC doesn't go forward. I want to make your story short. Yeah. Read my ribs very, very well. The best invention ever Americans made, they introduced the terminology of the right of self-determination. That's the best thing US made in their history. Right of self-determination. Read my lips. It's self-determination. Nobody decide on your behalf.
You decide and you do it. And self-determination means use all ways and means against your occupier, against your colonial, against your apartheid regime, governing you. Do the self-determination. I'm simple and clear. Have you ever heard about any people got their dignity, freedom, and independence by court decision? No. No, there isn't one precedent. Why we should have it by court decision? Then why we are resorting to the court? We have to use all ways, all means. When we dance, we are criminals. When we sing, we are criminals. When we write poetry, we are criminals. When we do law, we are criminals. You have to show your superiority. This is a margin, 5–10% of your front at all, but legitimately, we have to strip this criminal occupation and to show, not by the words of Raji or Palestinian or academic, this is the court of law who accepted the genocide case. So don't argue whether Israel is doing genocide or not. They issue provisional measures, decision. Don't argue about that. Same thing. Nobody is applying those measures today. Now, whether this will be applicable or not, never ever colonials or occupiers gave up willingly. We will make them having the hell of time on different level till they depart and leave and end their criminal belligerent occupation. The international organizations, and in this case, and the European Union, they need to be decolonized too. Obviously, to stop their complicity with Israel. That's obvious. They are not complicit. They are partners. Yeah, exactly. Thank you. Hello? Hello? I just want to add some, just to qualify what I say, I have hope in people and in human agency, not in international law as such. I have hope in what people can do with it. So even though it is true, it's not only the case of Israel. Look at Omar al-Bashir, when the arrest warrant was issued. And it's Omar al-Bashir, nobody liked him, and it took he's still he never faced justice in The Hague. And of course, so it's not, but what is important to understand that there are some implications beyond the immediate outcome. I'll give you an example of the provisional measures on genocide. In the academia, when all this started, professors were fired for using the term genocide to talk about what's happening in Gaza. People lost their jobs. Suddenly you have a decision, provisional measures, saying that the allegations of South Africa that Israel is violating the rights of Palestinians under the Genocide Convention are plausible. So if it gave a great push, I edited a journal that deals with we had tons of people sending that. Suddenly you see that it gave legitimacy, not only the people to speak, but also for public mobilization, for the BDS movement, for all sorts of things. So I think we have nuanced approach. It's not all or nothing. So even if on the short run, it's not going to change, the worst that could happen, that Netanyahu is not going to be traveling to European countries that have, are members of the ICC. But at least I think at the public level, this is going to be huge. One of the most important assets for Israel then is its image. And we're seeing that it's eroding in front of our eyes. It's irreparable. They can do nothing to restore things back. So at least for me, that's also something to take into consideration.
Thank you very much. David? Hello. Yeah, adding to that, I would like to know you if which are the next steps in the legal case of the International Criminal Court and International Criminal Justice, if they could be linked to the voting on the General Assembly, giving to Israel 12 months to end the occupation. I know that happened. But talking about practical measures or even political measures, or I think they could be the base for strategic litigation inside the European Union or some specific countries like Germany, because somehow Germany, they are selling a lot of weapons to Israel, but they stopped some, and also is the case of UK. So if they are the movement of human rights movement, the Palestinian human rights, thinking about in adding some cases, or even if there's something thinking about of adding Lebanese file to this case, or something like trying to reinforce the goal of the fantastic goal of the genocide case. Sí. First of all, thank you for all the numbers shared today. Maybe you think that it's all known, but I think all these numbers have to be shared. So I'm wondering if we can have a report at the end of the conference or the seminar where all numbers can be shared with all of us. This is my first point. The second one is for Chantal. You mentioned that one of the obstacles for the Palestine region is it's not proved that it's a state. So I'm wondering, how can the state of Palestine be proved that it's a normal state if they are executed from more than 70 years? Or to say the question in another way, if there is an action to be taken by law to prove this. And finally, for Raji, I'm completely moved by a sentence. I will try to. Creo que sí. Chantal, no sé si quieres... Shall I answer now or shall I wait? No. Okay. Yeah, well, first of all, sorry. I understand when people become emotional talking about this situation, because of course it happens to all of us, and sometimes it's really hard to put in words what we are trying to analyze in a very, sometimes even just technical way, so totally understand. The problem with Palestine being a state or not is a very complex issue if you take it from a public international law perspective. The recognition of statehood is one of the most debated ones in general. I'm not talking just about Palestine. But it is a fact that Palestine is recognized as a state, but the vast majority of the states of the world, which have bilateral agreements with Palestine, and there is recognition by, I think it's over 140 states. The missing part was, of course, the UN membership. At the UN Security Council is the only organ of the UN can admit formally a state to be a member at the UN. And this was impossible because of the veto of the United States. So let's be very clear, there is one country that is blocking Palestine from membership at the UN, and it is the United States. And that's why the best solution was to go to the General Assembly, and the General Assembly, as I said, in 2012, upgraded, so to say, Palestine, which is now a non-member observer state. But
formally speaking, Palestine can be considered as a state and surely is a state for the International Criminal Court. It has joined the Rome Statute in 2015, and I want to be very clear on this. Palestine is exactly like the other 123 states of the ICC is at the same level. And those who put this into question or make still now arguments against this are just missing the point, because there is no way back. Palestine is even a member of the Bureau of the Assembly of the State Parties. It is represented exactly like the others at the ICC. So for the sake of the ICC jurisdiction, there should be no legal discussion. And then again, the broader issue, we can forget about it at the moment. It's not that relevant. I think I can make the question now for Rosie. Or I'm studying literature, so for me, talking by law or by numbers is very important. So with these numbers, with this documentation, I'm aware that I will be very ambitious with this question, but is it possible to think of or to present a request of the immediate arrest of Netanyahu as a criminal, as a broadcast genocide? Is this possible? Or is this a surrealist question? Or at least in paper, at least by number, at least by international court, and the immediate arrest of soldiers doing this? At least a request, at least on theoretical level. Is this possible, or this is completely a question of surrealism? An example that we all, that we have seen all is the arrest of Saddam Hussein. He was said that he had nuclear arms. So we have to arrest him, we have to execute him, and we have to make a live stream execution of this criminal. After 10 years, the result is he was not terrorist. He had no nuclear project. And then the presidents involved in this who were Tony Blair, Clinton, and Aznar, just said, sorry, this was an error. They had no nuclear project. And now we have a terrorist group who was called ISIS, who was killing everybody in this zone that they have taken the president of it. And it was a worldwide execution, Saddam Hussein. So, I'm just going, I belong to the world of literature, so now I'm just going forward to the law world. Okay, I have numbers, we have documentation, we have everything. So when we are moving to actions, when we will be saying, okay, we have to arrest this criminal, it's live streamed. And to end with, I just don't accept that you say masters and slaves and Palestinians would be the slaves of the 20th century. Never ever. You are the masters of mankind. And that's it. Thank you. Voy a dar una última palabra para ir cerrando, si os parece. No sé si había alguna otra palabra. Ah, perdón. Voy a dar estas últimas, no sé si hay por aquí alguna otra palabra, que antes hubierais levantado la mano. Bueno, doy estas últimas dos palabras y ya les doy la palabra final a las tres intervinientes y cierro un poco la mesa. Quiero preguntar a Sonia una cosa, mencionando el poeta Mahmoud Darwish, y citándole otra vez, diciendo que nos conocen porque conocen nuestro enemigo, por nada más. Y la evolución de nombrar los palestinos como palestinos, no como solo árabes, para justificar su ida a otros países árabes. Ahora bien,
¿hasta qué nivel puede aguantar el derecho de retorno en comparación con el derecho de nacimiento que tienen los judíos en todo el mundo? ¿Hasta qué nivel podemos luchar por eso? Porque si cuando yo cumplo 18 años y soy judía y nazco en Nicaragua, puedo volver. Pero yo, Palestina, sin nacer en Palestina, no puedo. Gracias. My question is more about the two-state solution that you spoke about. How we can speak about a two-state solution when one hasn't one invented its right to exist over an oppressed country that really has its right to exist. And if there's two states, how Palestinians could live with a neighborhood who tried to erase them from the earth. How we can accept this when we see a lot of people that become refugees. As she said, they hasn't its right to return over people that can settle without any punishment, that can kill Palestinians without any punishment. There's no state solution for this. I mean, ideologically, Israelis, not talking about the government, but the population of Israel, they really believe about their supremacy over the Arabs, over the Palestinians. And this is not going to change with a two-state solution, because they will still try to create its state, its Jewish state. We're seeing it. They didn't stop in Gaza. They didn't stop in the West Bank. They went to Syria, went to Iraq, went to Yemen. So, how we can talk about that? Muchas gracias. Vamos ya a ir cerrando. Okay. I will start in the opposite order. I'm here to talk about international law. It has its limitation. Now, I think at this point, the discussion whether we should have one-state solution or two-state solution is not constructive. In what sense? Because even if I personally believe in the one, like if we look, one-state solution is the one that makes more sense for the long run. But there is one problem with the one-state solution, for now, is that in international law, statehood is irreversible. We can talk and write books about the partition plan, that it was unjust, that it was violation of the right to self-determination of Palestinians. Few people here would disagree with you. But as one Palestinian politician said, and he used a metaphor which is very crude, but I have to use it, said, we understand that a child who was born out of a loving relationship between her parents have exactly the same right to live as a child who was born as an act of rape. Once they are born, having said that, that's why I emphasized recognizing statehood, that there's an incident of state, doesn't mean you have to recognize it as a racial supremacy state, as an apartheid state. You have a legal obligation not to recognize apartheid, not to recognize racial supremacy. So the problem with one-state solution is you cannot achieve it. It's not a problem, it's the obstacle for now. You cannot achieve it without the consent of the Israelis. For them, it's an act of external self-determination. You can achieve it only if they agree that they want to form one unit. But when I talk about self-determination, in relation to international law, distinguishes between internal and external self-determination. External self-determination is like, typical colonialism, we want independence. Internal is then when you have plurinational state that has more than one nation. International law is very clear. The state must identify itself with both groups equally, recognize the right of both groups to self-determination, both nations, both people on an equal footing. It cannot just recognize one and ignore the other. So this is not
it's not conditioned by the agreement of Israelis. That's international law. When I go and say Israel must be decolonized from inside, I don't need to have the consent of the Israelis. That's international law. Israel cannot define itself only as a Jewish state where only Jews can exercise self-determination and treat 17% of Palestinians living there in their homeland as residents. We're not even citizens. That's not citizenship. What kind of citizenship that you are not considered as, someone who owns rights over the land, and you cannot even change the political system. It's just like some sort of residency, like you're there, and whenever we feel like it, you can go out. So that's why I think focusing on self-determination, it has transformative power on both sides of the Green Line. And it's not dependent on Israel is accepting it or not. I think decolonization from inside opens the door to other political solutions, including the one-state solution. And why also it's important, the two-state solution now, if they recognize. I mean, what's the point of recognizing the state of Palestine when you're not willing to do anything to punish those who are violating international law? For me, it's an instrumental thing. Spain recognized, very good. Occupation is still there. The settlements are there. Using the natural resources of Palestinians are still going on. Transfer, everything. So what next? The court said it. You have to take measures to end it. It has a name, sanctions. And that's why I think this is more appropriate. As for your question about the international law, unfortunately, only an international tribunal can issue an arrest warrant of a serving head of state who's still in office. The International Court of Justice had a series of decisions saying if the head of state is serving, like still serving, other states cannot arrest. But an international court can. So for now, if Netanyahu decides to visit, I don't know what country, they cannot arrest him because he's a serving head of state, with the exception of international tribunals, including the ICC. So that's the state of affairs now. I mean, I'm not responsible for it. I'm just telling you the state of affairs. Thank you. Chantal, no sé si quieres decir unas últimas palabras finales, por favor. Yes, I think it's not really necessary because everything has been said. The only thing that maybe I would like to conclude with is regarding the question that was posed before, how can you still, believe in justice or work towards accountability and so in front of this situation. I think for me personally, my only inspiration comes from people like Raji Sourani and the other colleagues in Palestine, from Palestine, and until they don't give up, and he says clearly we don't have a right to give up, we will not give up. And I think, I mean, we don't want to surrender, right, to this logic. So I think there is a lot of work to be done. It will be for our entire lives and for the next generations, but we don't have the right to give up. So again, thank you for having me today, and I hope the event was useful. Thank you very much, Chantal. I think we have to remember what the Israelis are labeling human rights activists and lawyers in Palestine. They call them, first, terrorists in suits. They call them, they are misusing international law, international humanitarian law, and the human rights. They accuse them of harboring terrorism. They are accusing them of doing lawfare. Can they challenge us at the ICC? They cannot. They cannot. Can they challenge us at the ICJ? We will beat them. They know they are losers. Look what they are, just in the last few days, what they are saying.
they are saying, Guterres, Secretary General of the UN, persona non grata in Israel. I mean, the Secretary General of the UN, they say this institution entirely of the UN, anti-Semitic. ICJ, anti-Semitic. The judges, anti-Semitic. The ICC, anti-Semitic. The prosecutor, anti-Semitic. I mean, they are sick. And they know they are in a deep shit, sorry. They know. And because this is real, professional, stubborn, strategical work, we did over the course of years, a group of the most fantastic, committed people for rule of law, for dignity of man, for a freedom. Palestinians, Europeans, Americans, Africans get together and did this work. We are not alone. All the free committed people across the globe supporting this. And we have the right to have this moral, legal superiority. You know now why we are strong, because of the support of free, committed people across the globe, people like yourself. Thank you. Resulta difícil resumir y sintetizar tantas emociones. Hemos hablado de frustración, de vergüenza, de falta de esperanza, de enfado, de impotencia, de lloro, de sufrimiento, de dolor, de trauma, y hemos acabado recogiendo y reconvirtiendo todas esas emociones en esas palabras optimistas y en la creatividad de tantas personas de utilizar los instrumentos jurídicos y políticos internacionales para dar esperanza, para hablar de derechos, para hablar de autodeterminación y para creer que con todo eso podemos ganar a Goliat, porque David lo que tiene es el derecho, la justicia, las palabras y, como Raji ha dicho, estamos todas y todos aquellos que estamos hoy en redes de solidaridad internacional apoyando esa defensa ante los tribunales internacionales del pueblo palestino, estamos cambiando el relato y haciendo que Goliat no pueda imponer sus palabras y que palabras como apartheid, ocupación ilegal, genocidio, impunidad estén hoy en el centro de esa conversación o batalla política a nivel global es gracias al accionar de las y los defensores de derechos humanos en Palestina y la utilización del derecho internacional, que no solo es una imposición occidental, especialmente el derecho de los derechos humanos, sino que es el logro del día a día de millones de personas desde hace décadas para cambiar los derechos humanos, que también han tenido un proceso importante de decolonización. Y hoy el derecho internacional no es solo un instrumento de los poderosos, sino es el contingente resultado de luchas de esas millones de ingobernables que siguen soñando que a través de la palabra y la paz podemos hacer que desaparezca toda esta violencia. Os esperamos esta tarde a las 15:45. Tendríamos la tercera sesión donde hablaremos de actores, procesos de negociación, lecciones y desafíos, y posteriormente la cuarta y última sesión sobre los desafíos del día después en Palestina e Israel. Vámonos a comer, que hay que cuidarse para seguir soñando juntas con otro mundo posible. Thank you, Chantal. Chantal, thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much.
¿Cambiamos ahora?
Oye, ¿no está sonando por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Retomamos el Seminario Internacional con esta tercera sesión dedicada a actores y procesos de negociación, lecciones y desafíos, en las que vamos a tener 3 participantes que presentaremos según vayan hablando. Muchas gracias a todas y todos por vuestra asistencia, tanto por la mañana como por la tarde, a estas maratonianas jornadas, pero espero que también sean fructíferas. Y después de lo que hemos oído por la mañana, quizás parezca un tanto utópico hablar de procesos de negociación en un escenario tan pesimista como el que hemos visto, ¿no? Hablando crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, hablando también de genocidio. Pues cuesta mucho trabajo ponernos en esa fase, ¿no?, de qué puede pasar a partir de ahora. Pero bueno, es algo que se va a intentar hacer en esta mesa. Y bueno, contamos con la presencia de 2 embajadores, el embajador del Estado de Palestina, Hosni Abdelwahid, y también con la embajadora, muchas gracias por su asistencia, de la Embajada de Sudáfrica, Sanki Mentembi Manjele, y con la presencia también de Haitham Amira Fernández, al que muchos de vosotros también conoceréis. Y quizás en este escenario que mencionábamos antes de pesimismo ante la pasividad o incluso la complicidad de buena parte de la comunidad occidental, no solo de Estados Unidos, no solo de la Unión Europea, con el genocidio que está teniendo lugar en la Franja de Gaza y con la expansión de la guerra por el conjunto Oriente Medio, quizás la experiencia de Sudáfrica nos puede dar muchas lecciones, ¿no? Esa larga, continuada y costosa lucha contra el sistema del apartheid, yo creo que es sin duda un modelo, una referencia a seguir. Y además, no solo eso, sino que la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra Israel, también dentro de ese túnel oscuro en el que estamos metidos, sin duda alguna, yo creo que es un motivo, ¿no?, que nos ayuda a ver al menos el final del túnel, ¿no? Es decir, que en este juego, ¿no?, de políticas internacionales que buena parte de los países están escondiendo la cabeza como un avestruz para no denunciar las violaciones de los derechos humanos, pues haya algunos países que no están dispuestos, ¿no?, a seguir ese mismo juego y que consideran que hay que luchar porque se haga justicia para la cuestión palestina. No me voy a dilatar más para dejar tiempo a los verdaderos protagonistas y, en primer lugar, me gustaría presentar al embajador Hosni Abdelwahid, un buen amigo de muchos de nosotros y un luchador, ¿no?, que tiene una dilatada experiencia dentro de varios ministerios dentro de Palestina,
pero también como embajador en otros países. Ha sido segundo de la embajada en Venezuela, en México, después fue embajador en Argentina y, bueno, también en Palestina ha estado destinado, sobre todo muy vinculado a toda su carrera, al Ministerio de Asuntos Exteriores y también al Ministerio de Planificación. Así que, sin más dilación, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Hosni, por acompañarnos. Buenas tardes. Primero que nada, yo quiero agradecer a los organizadores por permitir este debate necesario. Todos los tópicos planteados son importantes y yo pienso que este es un aporte que puede servir al menos para algunos. También quiero agradecer al público por su participación y quiero agradecer a la excelentísima embajadora de Sudáfrica por lo que representa y por el país que representa. Un país que ha estado bajo el yugo durante tanto tiempo y que ha logrado liberarse y ha mantenido el mismo espíritu libertario y no se olvidó del sufrimiento que han padecido durante tanto tiempo. Por eso ha tomado el liderazgo de seguir en esta senda y realmente el aporte de Sudáfrica es invaluable. Bueno, entrando en el tema, la verdad es que cuando escucho hablar de esto me trae recuerdos de mi infancia, porque este tema es desde siempre y parece que va a ser eterno. Pero me recuerda que en el año 1972 llegó la electricidad al campamento de refugiados donde crecí. Y, lógicamente, pocos tenían televisores, casi nadie. Y había una comedia siria, y supongo que algunos de los aquí presentes recordarán Sahannom, de un personaje cómico sirio, pobre de Siria, que en un episodio o en varios episodios, un periodista que pretendía preparar un reportaje y decía una frase que repetía en cada capítulo: para entender lo que ocurre en Italia hay que saber qué pasa en Brasil. Nos causaba mucha risa y nos parecía algo incongruente, pero la verdad es que hoy, para entender lo que pasa en un sitio, hay que saber qué pasa en el resto del mundo, porque vivimos en el mismo planeta y lo que sucede en un sitio necesariamente repercute e influye en los demás lugares. Y viviendo en el mismo planeta, hay que entender que el sistema está en crisis. El sistema produce sus propias crisis y hay dos tipos de crisis, porque las crisis son cíclicas. Hay crisis magnas y hay mini crisis. Yo diría que hoy el sistema está pasando por una crisis magna, macrocrisis, que para mí tiene mucho en común con lo que ha vivido el mundo a principios del siglo XX. A principios del siglo XX también había un momento de transición y transformaciones. Y hoy vivimos un momento de transición y transformaciones. ¿Qué significa esto? Que hay un desorden de todo tipo y que se manifiesta en distintos lugares de diferentes formas. Pero nada es casual, porque en política no existe la casualidad. En este momento yo diría que tiene el paralelo con principios del siglo XX, que hay una crisis y esto va acompañado del crecimiento de la extrema derecha. En el siglo XX
esto concluyó con el triunfo del fascismo y del nazismo en Europa y concluyó con la Segunda Guerra Mundial y todo lo que todos sabemos, y más que nada lo que se sabe es el Holocausto. Se olvida prácticamente todo y se recuerda el Holocausto. Y lógicamente hay que recordar el Holocausto y hay que aprender de la lección, pero no para repetir, sino para evitar. Lamentablemente no hemos aprendido, o nuestros amigos en Occidente no han aprendido porque están repitiendo lo mismo. Y cuando hablamos de nuestros amigos en Occidente, yo quiero que sepan que no tenemos nada absolutamente en contra de Occidente. Todo lo contrario, personalmente me declaro admirador de la civilización occidental, que se autodenomina judeo-cristiana. Y esto de por sí es exclusivo y excluyente. Y lo estamos viviendo hoy de una forma flagrante. Esta exclusividad y esta exclusión, porque solo vale lo que es la civilización y sus componentes judeo-cristiana. Lo demás o no importa o no existe. No fueron los árabes ni los africanos los autores de la Revolución Francesa con sus consignas realmente encantadores. ¿Qué más hermoso que fraternidad, libertad, igualdad? ¿Pero para quiénes? Está claro que no para todos, sino para algunos. Y especialmente los del tercer mundo o los de otro color no gozamos de los mismos derechos y privilegios. Y en Palestina estamos viviendo esto. Bueno, decía que estamos en este proceso de transición y transformaciones donde la potencia hegemónica, y yo sé que durante unos 30 años, desde la caída de la Unión Soviética, se hablaba de la desaparición de los ideologismos. Y suena retrógrada hablar de ideologismos, pero la verdad es que esto es un arma que ha utilizado el eurocentrismo para amedrentar a aquellos que tienen reivindicaciones. Los ideologismos nunca desaparecieron. Y más que nada en Europa y en Estados Unidos nunca han desaparecido, siempre han estado presentes. Pero como son los que tienen el relato dominante, entonces son los que imponen la agenda, los valores, los conceptos y demás. Entonces, hablar ahora de hegemonía para algunos suena ideologismo. No, esta es la verdad. Esta es la verdad. Hay una potencia hegemónica que es Estados Unidos con sus aliados, que son los europeos principalmente. Claro que hay fuera de Europa y de Estados Unidos otros, pero la fuerza hegemónica es Estados Unidos y Europa. Esta potencia hegemónica pretende mantenerse lo más que pueda dominando el mundo, la política, la economía, lo militar y todo lo demás. Y, por supuesto, hay otras potencias emergentes que buscan situarse y ocupar un lugar que le corresponde o que piensan que le corresponde. Entonces, dentro de esta confrontación estallan. Yo sé que en Occidente les gusta utilizar el concepto de conflicto y esto es para evitar hablar de la esencia de lo que pasa, porque estos no son conflictos. Estos simplemente son procesos que pueden denominar de distintas formas. En el caso de Palestina, en el caso del mundo árabe, hay un
cuerpo que fue creado, injertado, que es un proyecto. Israel es un proyecto colonialista e inversionista. Y ustedes, los estudiantes, han puesto en evidencia la esencia de este proyecto al denunciar las inversiones que tienen las universidades. Nunca se pudo imaginar la dimensión de las inversiones de universidades, casas de estudio, centros de investigación, etcétera, en las universidades, centros de investigación, etcétera, en Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué no en otro sitio? Porque es su proyecto, es el proyecto de Occidente. Y, lógicamente, como es su proyecto, es su interés mantenerlo, defenderlo, protegerlo, blindarlo y promocionarlo, porque hay una promoción del modelo que se presenta como el modelo ejemplar, perfecto. Pero la verdad es que nada más y nada menos es un proyecto colonialista para mantener los intereses de Europa, de Estados Unidos, de las grandes potencias en nuestra región. ¿Quién paga el costo? Es sabido, porque durante mucho tiempo en Europa ha habido una persecución en contra de los judíos, y son los europeos los que masacraron a los judíos. Pero ¿quién paga el costo? No los europeos. Han exportado esto para que otros paguen el costo. Lo lógico y lo justo hubiera sido que se creara el Estado de Israel en Alemania, porque fueron ellos quienes masacraron a los judíos. Pero ellos no pagaron el costo y ahora no han abandonado sus posiciones supremacistas, raciales, y hoy cambió simplemente el objeto de su supremacía. Ahora, no sé si habrán visto la semana pasada un video que recorrió las redes sociales de media tropa de policías alemanes persiguiendo a un niño palestino simplemente por izar la bandera palestina. Este es un crimen, izar una bandera. ¿Pueden imaginar cuál sería la reacción si le pidieran a un niño o a un hombre que levantara la bandera israelí? ¿Cuál sería la reacción? De condena total, antisemita, antijudío, que esto no puede pasar. ¿Y cuál fue la respuesta frente a la persecución de un niño de 10 años? Nada, simplemente nada. Bueno, esta es la realidad. Ahora, en Palestina, no solamente el proyecto es propiamente de dominio sobre Palestina, sino de toda la región. Seguramente más de uno de ustedes habrán visto los mapas que muestran tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como otros ministros. Presentan mapas de Israel que abarcan parte de Siria, del Líbano, de Jordania, de Arabia Saudita, de Egipto, y no lo esconden. Yo siempre digo que la política y los políticos israelíes tienen un gran mérito, que no dejan nada para la imaginación ni para el análisis. Simplemente lo dicen, lo anuncian. Pero ¿qué pasa? Nadie quiere creerles, sabiendo que hacen lo que dicen. Ellos han anunciado que iban a cortar el agua, que iban a impedir el ingreso de la comida, de los medicamentos, de combustible, etc. ¿Y qué pasa? Pobres palestinos, hay que brindarles ayuda humanitaria. Bueno,
La hambruna que sufre el pueblo palestino no es por una catástrofe natural, ni por la sequía, ni por la pobreza. Es simplemente porque hay un Estado genocida que está implementando todo tipo de métodos para aniquilar, para exterminar al pueblo palestino. Simplemente. Y cuando hay alguna iniciativa de un cese del fuego, ahí está el veto norteamericano. Hace un mes o un poco más tal vez, el Pentágono, nada menos el Pentágono, publicó unos datos de que en los 10 y pico meses que habían transcurrido desde el 7 de octubre, Estados Unidos había suministrado a Israel 50.000 toneladas de armas. 50.000 toneladas de armas en 10 meses. A través de 107 barcos y 500 vuelos. Quiere decir, por día un vuelo y medio y cada 3 días un barco. Por día y por 3 días. Y luego, nuestros amigos norteamericanos se presentan como intermediarios, buscando una solución pacífica. Para llegar a un alto el fuego, son intermediarios. ¿Pueden creerlo? Vetan las resoluciones del Consejo de Seguridad, suministran las armas y luego son intermediarios. La verdad es que es un chiste de muy mal gusto, pero esta es la verdad. ¿Por qué esto ocurre? Simplemente porque lo pueden hacer. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque se les permite. ¿Quién se lo permite? El resto. Entonces, en este contexto, ¿realmente es posible un proceso de negociaciones y de paz? Seguramente saben que en noviembre del año 1991, aquí en Madrid, comenzó un proceso de paz que tuvo sus altibajos y uno de sus productos fue los acuerdos de Oslo, con defectos y virtudes. Los acuerdos de Oslo hay que juzgarlos en su contexto. Pueden encontrarle 1000 defectos y pueden encontrarle 1000 virtudes. Pero esto fue producto del momento dentro de un contexto. Aquello significó para muchos una ventana de esperanza y prometía un futuro mejor. Pero ¿qué pasó? A los 2 años de la firma de los acuerdos de Oslo, el fundamentalismo judío que gobierna el Estado de Israel asesinó al artífice israelí de este proceso y de aquella firma, Yitzhak Rabin. Y con esto prácticamente comenzó un proceso de retroceso. Mucho se hablaba del proceso de paz. Y yo puedo afirmar que tanto los norteamericanos como los israelíes estaban muy enamorados del proceso, pero muy enemistados con la paz, porque hubo mucho proceso y nada de paz. ¿Por qué? Simplemente porque ellos tienen su política, su plan y lo han ido implementando de a poco. Ahora, muchos hablan de la necesidad de un proceso. La verdad es que más que un proceso, lo que se necesita es aplicar, es implementar lo que se negoció durante tanto tiempo. Porque la verdad es que se negoció absolutamente todo. No queda ningún aspecto por negociar. Yo quiero resaltar la postura de algunos, porque yo generalicé cuando hablé de Europa y de Occidente, pero también hay otros que
han sido distintos y que han mantenido una postura equilibrada y, yo diría, comprometida con sus propios valores, como España, Irlanda, Noruega, Eslovenia y otros, que en este contexto su esfuerzo es doblemente valioso, que no solamente han reconocido el Estado de Palestina, sino lo han reconocido como un paso necesario hacia el logro de una paz justa y duradera. Miren, todo conflicto, nuevamente, el concepto occidental de conflicto, toda guerra, toda confrontación termina en un acuerdo político. Por lo tanto, estamos conscientes que al fin y al cabo tenemos que sentarnos y tenemos que negociar. Pero ¿cuándo y qué? ¿Cuándo lo vamos a hacer y qué vamos a negociar? Si vamos a seguir con la misma dinámica que ha impuesto Estados Unidos durante tanto tiempo, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Porque la intención del Estado de Israel es expandir la guerra e involucrar a otros actores, y le encantaría que esto llegara a dimensiones mayores. De hecho, cuando Estados Unidos y Europa hablan de la necesidad de no extender la confrontación, la verdad es que me parece, no sé cómo calificarlo, porque si Estados Unidos dice que busca un cese del fuego, y hubo una iniciativa franco-norteamericana la semana pasada, se acordarán, para un alto el fuego, y se suponía que lo habían consultado con el Estado de Israel y con Benjamin Netanyahu. Llegando Netanyahu a Nueva York, descalificó y desautorizó tanto a franceses como a norteamericanos. Curiosamente, el mismo día que descalificó y desautorizó la iniciativa, Estados Unidos le aprobó 8.700 millones de ayuda adicional. 8.700 millones de ayuda adicional. Entonces, ¿de quién se burlan? ¿Acaso piensan que la gente es tonta? Bueno, hay gente desinformada, pero los informados no son tontos. Y pueden engañar a todos por un tiempo, pero no pueden engañar a todos todo el tiempo. Miren, nadie anhela la paz más que aquellos que padecen de la falta de la paz. En este caso, el pueblo palestino y los pueblos árabes. Porque hoy el Líbano está siendo duramente castigado por ninguna culpa. Y están repitiendo lo que han hecho en la Franja de Gaza. Están demostrando su capacidad destructora, nada más. Destrucción, muerte. Esto es lo que están demostrando, porque yo apuesto que esto no es ninguna victoria, porque la victoria tiene otro significado y tiene otros resultados. ¿Qué hace falta? Hace falta que la comunidad internacional se ponga seria, que haga cumplir su voluntad, porque muchos hablan de que el Estado de Israel nació por una resolución de Naciones Unidas, pero esta resolución tenía dos partes. Una parte que se refería al Estado de Israel y la otra al Estado de Palestina. La comunidad internacional hizo todo para cumplir la primera parte y hizo todo para que no se cumpla la segunda parte.
Otro elemento importante es que Europa, que es nuestro vecino, porque estamos a las dos orillas del Mediterráneo. Estados Unidos está muy lejos. Lo que ocurre en nuestra región repercute automáticamente en Europa, no en Estados Unidos. Entonces, debe ser de interés de Europa actuar de una forma distinta y no seguir dependiendo de la política norteamericana. Otro elemento importante es romper este monopolio norteamericano. Y yo quiero agradecer a Borrell, que la semana pasada dijo que Estados Unidos no puede seguir siendo el único intermediario. Claro que nunca fue intermediario. Estados Unidos, amigas, amigos, ha sido un administrador de la guerra. Nunca ha buscado una solución. Estados Unidos busca perpetuarse como la gran potencia que goza de su condición, de la gran potencia que explota y que impone. Es el momento de que cambie la dinámica, es el momento de que todos busquemos un futuro mejor para todos. Y esto significa justicia, libertad, igualdad, paz para todos, no solo para algunos, y no imponer que Israel se convierta en la potencia regional que domine a todos. Fue Palestina, ahora el Líbano, el día de mañana, quién sabe, Jordania, Siria, Egipto, otro, quién sabe. Mientras siga esta lógica, la guerra es segura. Lo que buscamos es una solución, pero para esto hay que cambiar. Me han llamado la atención que terminé. Gracias. Muchas gracias, embajador. Como os ha dicho en la mesa anterior, el derecho internacional no se negocia, se aplica. A continuación, tiene la palabra la embajadora Sanki Mtembi Mahanyele. Me disculpo ya por no pronunciarlo bien. Y voy a leer algunas líneas sobre su dilatada trayectoria en el ámbito político, vinculada siempre al Congreso Nacional Africano. Fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Congreso Nacional Africano durante 25 años. Ha sido, a partir del año 2002, con el fin del apartheid, miembro del Parlamento de Sudáfrica. Ha sido también viceministra nacional de Bienestar y Desarrollo de la Población. Ha sido ministra nacional de Vivienda en Sudáfrica. Ha sido después secretaria general adjunta del Congreso Nacional Africano. Y en su labor diplomática en Europa ha sido también embajadora de Sudáfrica, primero en Suiza y posteriormente del año 2022 embajadora en España. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Thank you very much for organizing this sitting. It's very important for people to have the opportunity to look at the situation, because on a daily basis, people are being mowed down in Palestine. It's an honor and a privilege to be afforded this opportunity to participate in this esteemed roundtable on a topic that is very close to the South African people. We're just going to go through the experience of South Africa on negotiations, and that should not suggest that the same formula should apply to Palestine, but we can look at potential possibilities
of what could happen. But just to share with you, because the suffering that is going on in Gaza and West Bank now, it's similar to what South African people went through, exactly similar. There would be a change here and there, but the outlook and the mind frame is the same. People are separated on the basis of color, on location, they're starved of adequate education, adequate health, same. Except that now this is at a different level. South Africa's position towards the Palestinian cause, as well as other human rights issues, flows from our own history. Among other things, our freedom was a product of the importance that we gave to negotiations in our struggle against apartheid. This year, South Africans celebrated the 30th anniversary of the first democratic elections held in 1994. Initially, many of our leaders, including Nelson Mandela, were convinced that the only way of achieving people's freedom was by force of arms. This was the only possible approach back then in the 1960s and 1970s, given that every attempt to address the inhuman and unjust system with the successive white governments over the previous half-century had been violently and contemptuously rebutted. And given to the enormity of the injustice to which the 85% of the population who were not white had been subjected to since the beginning of colonization of the Republic of South Africa. However, our leaders learned that South Africa's people had far more in common, that they had points of difference, and worked very hard to pave the way to democracy. Political persuasion was key. President Mandela and other ANC leaders took the decision to focus on uniting South Africans, irrespective of their color, creed, or religion. In the mid-1980s, South Africa was at war with itself. It was internecine war within the country. Then the state of emergency was declared by the regime, and this led to the army occupation of the townships. Anti-apartheid activists, young and old, were jailed, they were tortured, and many lost their lives. However, the spirit of resistance persisted in towns, villages, in schools, in churches, trade unions, and everywhere. And people were asking and demanding for fundamental change that would overhaul the apartheid system. Economic sanctions and other measures against the regime put pressure on apartheid to change. And under the pressure of isolation of the regime by the international community, rumors of negotiations surfaced. Talks about potential negotiations became a possibility, and the interest increased to pressurize the regime to give negotiations a chance. That moment was generated to effect potential negotiations. And approaches to the ANC by the regime through different ways resulted in the agreement that some discussions should start to take place. It started by people from everywhere, the West and Scandinavian countries, coming to the ANC to say, start thinking about negotiations, because the war had gone on for a very long time. So the process of negotiations took place in three distinct phases. There was the 1985 to 1990 period. That period is when the conducive conditions to start planning for elections took place, to look at the future and nature of negotiations that should take place. That was the first phase to introduce the issue. Then later, it was the period where there were meetings between the ANC
different institutions from South Africa, different influential Afrikaner people from South Africa, people from the church, the youth of the Afrikaner, the women, the academia, the writers, cultural activists from South Africa, met with their equivalents in the ANC. Just to lay the ground and start to talk and understand each other of where we come from in terms of the positions that had been taken over the years. And those interactions were very critical in two ways. First of all, many people from the Afrikaner society began to confront the truth because they were given facts about what was happening in the country. Because there was this boogie that the ANC was communist, it's going to get inside the country, take people's wives and property and everything, all the worst things you can think of people you don't like. So first, they confronted the truth of what the situation was. Secondly, they were talking to human beings who looked like them. They were not khokhas. They were not creatures. They were not violent, actually, because it was the time to talk and know each other. And the elections in 1988 brought F.W. de Klerk, who was a pragmatic reformist, to the presidency of the apartheid government. He sought to action activities that resulted in dismantling of aspects of apartheid, because they'd been trying to tweak and come up with some kind of reforms. You can have the colored parliament, you can have this going on, you can have different people of ethnic languages living in different parts. It wasn't working. So the next phase was for them to look for what could work. So he did exactly that. And in December of 1989, the Mass Democratic Movement in South Africa, where its 4,600 delegates passed the resolution in support of the ANC's Harare Declaration, which was setting out the preconditions for negotiations. The Harare Declaration was a document produced by the ANC after consultation then with the Organization of African Unity, with presidents of the frontline states, with friends of the ANC, with progressive individuals and the anti-apartheid organizations in the world who were fighting alongside the ANC to change the system in South Africa. We had to understand that it was time to look at the next step and the next phase of the struggle. So you need to communicate with the people you were working with. So that's what we did. And after that, we produced the ANC, the Harare Declaration in 1989, to lay the basis of the nature and conditions of what to negotiate, when to negotiate, who were the viable parties to negotiate, and where the negotiations needed to take place. And one of the preconditions was that the negotiations needed to take place inside South Africa, not outside of South Africa, because you would have a lot of interference and influences and all of that. They needed to take place in South Africa. So that's the outline that the Harare Declaration gave to us, and central to the document was that the negotiations should be focused on looking at a democratic dispensation, on looking at equality, and on completely forgetting the issue of wanting to promote minority rights, because that in itself at the time meant that you would have clusters of individuals and people based on color. And the color issue was at the center of the conflict in South Africa. So we needed to get that off the way and to come back and address it differently in the constitution that was crafted, to say how do you deal with people's concerns and fears. That would be discussed in the constitution, and it was discussed in the constitution. And that violence needs to stop.
The prisoners need to be released unconditionally so that everybody who has had an interest in the change in South Africa should be involved. They can't do that from prison. They need to be free, be able to move, and be able to associate. And the next phase was the 1990 to 91 period, where we had the historic breakthrough of 2nd February 1990, when de Klerk opened Parliament with a speech announcing the unbanning of political organizations, the release of political prisoners, and free conditions for political activity, and the return of the exiles back home. And Nelson Mandela was also released, and together with the leaders of the ANC, they started setting up the agenda for negotiations. But at the center of getting people to want to negotiate, something needed to happen, one of which was seized by Nelson Mandela, and with the authority that he had, to convince the warring parties that nobody is going to win when there's a war. Everybody is going to lose. No matter how many people you kill, you are a loser. The best option was for us to go to negotiations. Remember, you are talking about people who have been pressed for many years and had suffered and had lost families and loved ones. And the period of the 80s was the peak of the violence, where every day people were dying. Similar to the condition we are experiencing in Gaza. And his explanation was that, with the leaders of the ANC, was that we need to be aware of the fact that we are going to have in our midst people who will not want to have negotiations, and those will want to perpetuate the war. And that's what we're having in Palestine. Somebody doesn't want the war to end. There must be a reason for it to continue so that they remain in their current position of power. For whatever reason, we had the same situation. Now, you can imagine how difficult it is to convince people under those circumstances. But there was a lot of political communication and dialogue within the people in South Africa. People were part of peace committees, political parties, all political parties without exclusion, street committees, all institutions and bodies that could bring people together. We were encouraged to sit down and discuss the situation in the country and come up with solutions, particularly around the issue of violence, because it was identified that the violence that was continuing to increase, particularly in parts of Gauteng and KwaZulu-Natal, had a hand from the security forces of the old regime. They were making sure that it was happening. So people had to now form themselves into bodies to protect the civilians, to protect their communities, to protect their properties, to protect everything. So people began to participate and be part of what needed to be looked at in the overall package of what should be negotiated. That in itself assisted because it got people involved. It wasn't left just to the political parties, so it was the communities and the parties having also an opportunity of discussion and report back and working together towards a particular goal. And one of the interesting issues that was discovered, because there was an investigation conducted, it was that the violence was increasing to pressure the political parties away from the democratic outlook, which is what we're having now. The violence we're having in Gaza is to keep people, one, away from negotiations, away from the talks for ceasefire, away from negotiating the future of the Palestinian people, allowing them to negotiate for their future, and distracting people from the real issue. Now the war must move out of Gaza and the West Bank to other parts of the region. It's a distraction.
We also had that. At the point when people were sitting to negotiate at what was called the Trade Center, a group of right-wing forces in an army, hippo, came in and broke through the glasses of the negotiating hall, got into the hall and started punching and beating people, not wanting people to sit and negotiate, insulting them, spraying the walls and intimidating people. And the reasonable people within the country on both sides said, this is a distraction, they are in the minority, we continue with negotiations. And at that point, when the faces of, because it was, let's talk about negotiations, we agree. Let's now have a sitting where we talk about the negotiations and what to talk about. That was another phase. And after that, when there were those agreements, the negotiations would move and stop because of lack of agreement on critical issues, because of disturbances, because of increased violence. But there was always the voice of reason that says, there's been sulking on both sides, moving away, and for weeks and months there's no negotiations. Let's come back. The future of this country depends on negotiations. We've got to face each other and talk. And no interference from people outside. Our friends will come in where we need them for help, but let South Africans resolve the issue. That was a critical element that was put across on the table during the negotiations. And the issue that managed to see us through to finalize the negotiations was that there was the collapse of the Berlin Wall, the Cold War mentality was softening up, and there was now no cause for the West and the East to use or to find people grouping towards their inclination because of this Cold War. And it was now easier for the international community to push for negotiations, including the West, which, by the way, was not very keen on supporting the liberation struggle. We were labeled and tagged as terrorists, we're communists, we're all sorts of things. But at that point, there was a push to get negotiations going. But at the heart of it all was the stopping of supplies of arms to the regime that was receiving support and submarines from their friends. They stopped that. We hear, well, some of them were going through, but in the main, they stopped. And for the liberation movement, we continue to have support for preparations for elections. So you can imagine that the mind frame and the environment changed. And then we got into focusing on negotiations. And 1994, there were elections. And there was an agreement because it was very difficult and hard to agree on critical issues. So there was an agreement that we'll have an interim constitution to allow the new parliaments to sit and be able to work and in the process finalize the final constitution. So June 1996, the final constitution was adopted in the Parliament of South Africa. But what we need to push for is for the international community to respond to what His Excellency has spoken about. There must be a need and practical action for a ceasefire. A ceasefire is very critical for the process of moving forward. Humanitarian aid to the people of Gaza. Because if you starve people and you create and manufacture famine, you are not supporting any conducive environments for negotiation. People cannot live in those conditions without proper health facilities, water and basic services, allowing international institutions and associations to move in, distribute food, medication, assist people. Those are basic issues that need to provide an environment for the bigger issue of negotiations. The international community has to take a decision and put into actions
the resolutions that they've agreed on 74 years ago, when it was decided that we're going to have the state of Palestine. Action the decisions and the provisions and measures that have been released by the ICJ after South Africa submitted its case to the ICJ, which relates to the issues of basic services, allowing people health and all of those issues, and asking the international community to uphold the values and principles they signed on when the UN Charter was drafted. We've been, younger states and nations have been hearing and learning about democracy from those who've been in democratic institutions and nations for years. People are beginning to say, is that true? Are those values being upheld? Are they respected? Is international law and humanitarian law being applied equally to everybody in the world in the same way? And the answer is they are not. You'll have one form of passion and sentiment for the war that's going on in Ukraine, but you have no action from the war going on in Palestine. What does it tell us from the commitments of the international institutions and bodies that have been there for years? And that is why the emerging economies and countries are consistently saying there has to be a way in which the UN Charter is revised. There has to be a way in which the UN General Assembly is given more power for action. There has to be a way in which the United Nations Security Council is transformed and allows all the voices, representative of people all over the world, to sit and deliberate and conclude on issues that affect people all over the world. Africa is a very big continent. It has no seat in the UN Security Council. So is Asia. But most of the problems in certain situations relate to those parts of the world. We're saying there has to be a democratic way of dealing with problems in the world. The longer we wait, the more havoc and damage and devastation and losing faith in institutions which over time since the Second World War have tried to unite the people around basic human rights principles. If we don't respect that, what are we expecting should happen to the world, especially emerging economies and nations? Would like to see a bit of change. Would like to see things happening, not just for those institutions to feel better, but to save the world from further decline. If we have peace in Gaza, it's not just for the reason, the Middle East. It's going to benefit all of us. If we have peace in Ukraine, the war and the conflict in Ukraine and Russia stops, it means globally we'll have the time to look at the Sustainable Development Goals, to look at the challenges that are brought about by climate change, to look at the challenges that are brought about by lack of enough energy. We're unable to do all of those things because we're at a crossroad where there's no action taken on issues that bear heavily on the lives of people. So we really would like to see action happening. And just to conclude, to say, Excellency, we do appreciate those countries that have stepped forward, that have taken the courage to support the issue of human rights. Spain, Ireland, Norway, and Belgium in its small corner is also trying to push for other things to happen. We appreciate them and honor them and continue to look at them as our partners who will hold hands with us, and we move forward to fight this very big battle that is confronting basically the whole world. And we would really say we are finding partners in those nations. And it's not just in their declaration of the recognition of the State of Israel. It's also on the support of the ICJ case by South Africa. Those things go together because they're interrelated, as you effectively and clearly
explained to us. They are related, they are coordinated. We did the cooperation, and as Spanish citizens, we appreciate you for encouraging your government to do that. Thank you very much. Muchas gracias, Su Excelencia. Pasamos a la última intervención de esta tercera sesión. Tenemos a continuación al profesor Haitham Amira Fernández, profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa, al que seguro que también conoceréis muchos de vosotros y vosotras por su larga trayectoria en el Real Instituto de Elcano, donde fue investigador principal del mundo árabe y mediterráneo, también por sus apariciones televisivas. Y no te quiero quitar tiempo, pero bueno, tiene una dilatada trayectoria como conferenciante, como profesor, no solo en universidades europeas, sino también norteamericanas. Ha sido traductor en Naciones Unidas, también ha trabajado en Human Rights Watch, ha hecho estudios, ¿no?, en la Universidad de Georgetown de Relaciones Internacionales y también en la Universidad Libre de Bruselas y en la Universidad de California, Los Ángeles. Y bueno, también conocéis, por supuesto, sus artículos periodísticos, también informes, ¿no?, muy interesantes, ¿no?, sobre todo focalizados en el Magreb, en el Mashrek, y buena parte de libros relacionados con las relaciones euromediterráneas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Haitham, por tu tiempo y esperamos escuchar tus voces y que estés a la altura de las circunstancias. Te han dejado el pabellón bien alto. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a los organizadores. Un placer compartir esta mesa con los embajadores de dos estados que tienen mucho que enseñar al resto del sistema internacional. Se me ha pedido hablar sobre las negociaciones y ahora es un momento muy difícil para pensar en qué se puede negociar y de qué dependen los resultados de lo que salga de una negociación, porque al final se ha dicho, todo conflicto acaba con una negociación política. Bueno, o eso o la aniquilación del enemigo, pero para aniquilar al enemigo, si no lo haces del todo, pues tienes que negociar con alguien. Y aunque se intente aniquilar a parte del enemigo, pues va a seguir estando ahí, con lo cual hará falta una negociación política. La negociación política ocurre en un momento determinado, un periodo de tiempo. La embajadora ha hablado del periodo ese en el que Sudáfrica vio cómo se abrió una oportunidad para negociar entre los que antes era impensable que negociaran. También ocurre en un contexto regional, mundial, doméstico, muy concreto. ¿Qué cosas se pueden negociar cuando hay un conflicto como el que estamos viendo actualmente, con muchas ramificaciones en Oriente Medio? Se puede negociar una rendición. Una rendición significa básicamente renunciar a derechos por parte de un grupo o algunos de los grupos que están enfrentados. También se puede negociar una paz justa. Se puede negociar unas bases de convivencia que permitan mirar al futuro y tener esperanza. Entendemos que la experiencia sudafricana pensaron así los dirigentes que en ese momento hubo, Nelson Mandela y Leclerc. En el primer caso de negociación de rendición se trata de la fórmula del winner takes all. El vencedor, el que gana, se queda con todo. Ya está, lo ha ganado, con lo cual puede dictar las condiciones en las que los demás actores van a tener que asumir su voluntad del vencedor. Pero claro, winner takes all puede ser un objetivo, pero las condiciones puede ser que no den para que eso ocurra y mientras tanto lo que hay son derrotados y sobre todo sociedades perdedoras porque están perdiendo por el camino su tiempo de vida, las personas, en una situación de no paz, de no resolución, de no seguridad. Y ahora mismo en Oriente Medio hay demasiados millones de personas perdiendo tiempo vital de sus vidas humanas en un periodo de no paz, de no seguridad y de no esperanza. Y están en
los distintos bandos. Se puede negociar para alcanzar un arreglo temporal, una fase que parezca de calma, transitoria. Bueno, esto pues un poco de tranquilidad que no resuelve ningún problema de fondo. Simplemente alarga la búsqueda de una solución que sea sostenible, que sea duradera, todo lo duradera que pueda ser. Claro, para negociar hacen falta líderes que necesitan tener unas características, necesitan tener una legitimidad, necesitan también tener valentía. Se dice mucho que los líderes valientes son los que hacen la paz, porque hacer la guerra, pues no hace falta mucha valentía realmente para hacer la guerra cuando mandas a tus soldados al campo de batalla. Eso parece la parte más fácil. Hace falta también un contexto que dé elementos favorables, con dificultades, con los spoilers a los que se refería la embajadora en el caso de Sudáfrica, aquellos que quieren descarrilar el proceso. Pero hace falta un contexto donde se sienta que los cálculos no parezcan demasiado claros de que winner takes all, el ganador se lo lleva todo. Y para que esto ocurra hay que ver las percepciones que tiene cada parte de su posición, dónde se ven a sí mismos que están en cada momento, cuál es su percepción de dónde están, qué apoyos tienen, con qué apoyos cuentan, quiénes les permiten seguir con la percepción que tienen o si algo ha cambiado que les haga modificar la percepción de dónde se encuentran en ese momento, de qué posición tienen. Claro, todo esto es teoría. Se puede hablar mucho de resolución de conflictos, mucha teoría académica. ¿Y esto cómo se aplica a lo que está pasando ahora en Oriente Medio? Aquí en los cálculos, cuando hablaba al principio de cuáles son las fórmulas de negociación, durante unos años, los últimos años, sobre todo desde el año 2020, había una percepción extendida, al menos durante casi 3 años, de que lo que se iba a negociar en lo relativo al conflicto israelo-palestino era una rendición de los palestinos y su causa, por una liquidación de su causa, puesto que el mundo ya no le prestaba atención, había habido una caída en picado de la prioridad que se le daba al conflicto israelo-palestino en la agenda internacional, comparado con décadas anteriores. Hasta hace exactamente 1 año y 2 días, seguramente si se organizaba un evento como este, pues no sé si habría 20, 10 personas, 5, algunos familiares. Había caído en el olvido prácticamente la cuestión israelo-palestina, la causa palestina. Y la rendición vendría porque los palestinos se quedarían solos, porque los estados árabes irían por una vía de una normalización con la otra parte, con el Estado de Israel, por unos acuerdos que vendrían auspiciados desde la gran potencia estadounidense, con un nombre nefasto, que eran los acuerdos de Abraham, se llamaron así en 2020, el pobre Abraham, ¿qué tiene que ver con esto? Y que sería prácticamente unas transacciones con regímenes árabes que acabaran normalizando la situación de Israel en su entorno. Esa era la negociación a la que se quería llegar. La secuencia para resolver el tema palestino, según esa visión lanzada desde la administración estadounidense de Donald Trump, junto a su yerno, que declaró en una entrevista que había leído 25 libros sobre el conflicto israelo-palestino, Jared Kushner, es que la secuencia era: cogemos a los estados árabes por separado, cada régimen, qué es lo que necesita, hacemos el intercambio y conseguimos de esa forma liquidar la cuestión palestina, se quedan solos. Y van a tener que aceptar lo que se les ofrezca porque no va a haber nadie ahí que les arrime el hombro. Claro, hace ahora mismo
¿qué son? 363 días prácticamente. Todo esto cambió. El 7 de octubre fue el recordatorio abrupto, brutal, de que los problemas que no se resuelven y los problemas que son los que conectan con otros problemas porque son el núcleo, es lo que está en el centro, si se meten debajo de la alfombra, acaban apareciendo de forma más brutal. Ocurriera lo que ocurriera el 7 de octubre, ya sabremos con los libros de historia, los archivos que se abran, las comisiones de investigación que se lleven a cabo, qué se sabía, qué no se sabía, qué ocurrió. Fue una sacudida para el mundo entero y no quedó ahí. Algunos intentan presentar que el conflicto israelo-palestino surge el 7 de octubre. Los aquí presentes sabemos que no, que eso fue un reinicio de un conflicto que viene de muy atrás y que tiene unas causas muy concretas. Y el conflicto tiene un origen territorial al que se le añaden otras capas de conflicto por encima y una complejidad enorme. Y algunos se quedaron en el 7 de octubre, es que los ataques de Hamás y todo lo demás es por los ataques de Hamás, como si todo lo ocurrido desde entonces no debiera ser también evaluado, considerado, analizado, juzgado por los hechos, las acciones, y no solamente por lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado. Claro, el cálculo de rendición total porque se van a quedar solos puede que ahora mismo sea una tentación que esté ahí. Puede que sea una tentación de vamos a utilizar la secuencia que pensamos que era muy brillante, con los estados árabes uno a solas y ya se acaba el conflicto con los palestinos. Y algunos piensan, y el yerno de Donald Trump lo acaba de decir hace unos días, que este es el momento adecuado para rediseñar el Oriente Medio. Lo llevan rediseñando tantas veces que no les ha quedado bien a ninguno de los que han intentado rediseñar el Oriente Medio. ¿Cuántas veces ha habido el nuevo Oriente Medio en títulos de informes, de artículos, de mil y una cosas? El nuevo muchas veces se parece al viejo. Y es que no se ha resuelto cuestiones de fondo, cuestiones de autodeterminación, cuestiones de justicia, cuestiones de normalizar de verdad la convivencia entre sociedades, y no solamente con unos regímenes autoritarios. En el momento en el que nos encontramos ahora mismo, hay un actor central, que es el actor que ha permitido que la tendencia desde el 7 de octubre pasado hasta hoy haya sido una tendencia de escalada incesante y cada vez más amplia y extendida en lo geográfico y en las líneas rojas que se han derribado, de las que había antes. Los conflictos tienen líneas rojas, normalmente. Y ese actor principal, pues la cabeza es un presidente en Estados Unidos en sus últimos meses de vida política. Una administración que desde un primer momento optó por jugar un juego que, como bien decía el embajador del Estado de Palestina, pueden engañar a algunos y dar la apariencia, por desgracia lo consiguen dentro de Estados Unidos con demasiados, de que ellos lo intentan. Intenta esa administración actuar como mediador, intentar que no se extienda el conflicto y se convierta en una guerra regional, pero es que, claro, no le hacen caso. Es que el gobierno de Israel un día dice una cosa, pero al día siguiente pues no nos sigue lo que hemos acordado. ¿Cuántos titulares han visto ustedes en los últimos meses sobre la frustración del presidente Joe Biden con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu? Ya la palabra frustración, claro, ya al final se convierte en una broma de mal gusto, por un motivo muy simple que lo indicaba el embajador. Si yo estoy frustrado con alguien y soy yo quien le da la garantía de que pueda seguir haciendo lo que está haciendo, armas, dinero, vetos en el Consejo de Seguridad,
inteligencia para hacer lo que está haciendo. Claro, si yo estoy frustrado, lo primero que le digo es, chato, que te corto el grifo, permítanme esta expresión. Si no se hace, pues significa que no solamente es cómplice, es que es socio. Claro, Estados Unidos es un actor clave y sobre todo por el derecho de veto que ha ejercido. ¿Eran 3 veces o 4 veces? En el Consejo de Seguridad 3 veces y en la Asamblea General también votó en contra. Bien. ¿Qué ocurre con el resto del mundo? El resto del mundo, desde octubre, ha habido un clamor mundial pidiendo un alto el fuego en Gaza, humanitario, que permitiera la llegada de ayuda humanitaria, salvar las vidas de los civiles y liberar a los rehenes israelíes, que es lo que se había planteado desde Hamás y desde los grupos palestinos y desde otros actores, como había ocurrido anteriormente. Es decir, los antecedentes estaban ahí, no era inventar la rueda, no era nada nuevo, la dimensión era diferente, el impacto emocional era diferente, sí, para todos. Lo que ocurre es que ahí nos encontramos con el factor humano, los líderes, los cálculos y qué plan puede haber más allá. Y nos encontramos con un primer ministro israelí, con el gobierno más escorado hacia la derecha, extrema derecha, y con postulados en ocasiones mesiánicos y con socios de coalición de gobierno que en cualquier otro lugar del mundo pues tendrían nombres muy feos, que por un lado no puede permitirse ese primer ministro perder el puesto, porque si lo pierde, pierde la inmunidad que le da el puesto y se va a la cárcel. Y tampoco puede permitir que le pidan cuentas por sus fracasos, y sus fracasos son muchos, empezando por el 7 de octubre, si realmente fue un fracaso por inacción. También por querer aprovechar el contexto. Esto, de nuevo, es como si alguien va probando hasta dónde puede llegar. Esas líneas rojas voy a ver dónde me las marcan. Y si no le ponen ningún freno, y si no hay un límite, y si siente una impunidad absoluta, es lógico y humano que vaya cada vez a más, a más, a más. La pregunta es, ¿quién es el socio principal en la alianza estadounidense-israelí? ¿Quién es el socio junior? Esto lo veremos con el tiempo. A veces hay un poco de dudas de quién es el socio junior. Me remito a memorias de Bill Clinton, cuando tras una reunión con Benjamin Netanyahu, creo que fue, salió de la reunión enfadadísimo, le dijo a sus ayudantes, creo que el término fue algo así como "Who the fuck is the great power here?" ¿Quién es la gran potencia que viene aquí a darme la lección? ¿No? Lo ha hecho con varios presidentes de Estados Unidos. Y no hay más que ver. ¿Le dejó micrófonos en el baño? Eso se lo hizo a Boris Johnson para poder luego vender su libro y sus memorias. Claro, concluyo con 2 ideas. Estados Unidos de hoy, a día de hoy, por la forma en que funciona Washington y los procesos de toma de decisión, hay poca esperanza. Y está muy vinculado a varios factores de poder económico, de poder industrial, militar y de cómo se financian las campañas. Recordarán aquí todos ustedes y quienes os están siguiendo online el aplauso, pues supongo que recordaría un poquito a la Asamblea, era Asamblea del Pueblo en Bulgaria, el Parlamento búlgaro en la época soviética, cómo se aplaudía en ese momento, cuando apareció por ahí el primer ministro israelí Netanyahu hace poco tiempo. Solamente una representante de la Cámara de Representantes no aplaudió. Rashida Tlaib. ¿Qué ocurre con el resto del mundo? Ahí es donde está la clave. Y acabo con esta idea. Y la clave tiene mucho que ver con lo que ha presentado la embajadora de Sudáfrica. La clave tiene que ver con los incentivos y desincentivos para la sociedad israelí. La clave es con la sociedad israelí. Una sociedad traumatizada,
una sociedad compleja, una sociedad, me voy a atrever a decirlo, secuestrada por su régimen. El miedo a la amenaza existencial, nos quieren eliminar, nos quieren arrasar, hay que ser duros, hay que unirse en torno al liderazgo fuerte, porque si no nos aniquilan. Claro, el liderazgo fuerte lo que está haciendo es salvajadas. Os han anestesiado ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la humanidad del otro. Os han anestesiado, habéis perdido el rumbo, habéis perdido el norte. ¿Esto os va a traer seguridad? ¿No os prometieron que el Estado de Israel era el lugar donde los judíos del mundo podrían vivir en seguridad y prosperidad? ¿Es esta la promesa que os hicieron? ¿Hay algo que ha fallado en la fórmula que habéis aplicado durante décadas? La fórmula ha sido de la fuerza aplastante, porque tenéis la fuerza, tenéis los medios, tenéis los cazas, las armas, bombas de 2.000 pounds, libras, 2.000 libras, sí, sí. Y las podéis lanzar por docenas porque os las vamos a reponer. ¿Esa fórmula que habéis estado aplicando todo este tiempo os ha funcionado? ¿Hay alguna fórmula alternativa? ¿A alguien se le ocurre algo creativo como negociar pacíficamente y escuchar a lo que se están diciendo los países del entorno donde queréis ser normales? La voluntad de la sociedad israelí es que se les vea como una sociedad normal. Es decir, que sea reconocida por los países vecinos. Ahí están los mal llamados acuerdos de Abraham. Claro, ¿por qué? Porque quieren que se les trate como normales. Quieren ir a pasar el fin de semana a Dubái, no sé, de shopping, supongo, y quieren participar en Eurovisión y en las competiciones deportivas porque quieren ser normales. Pero no es un país normal, no es un Estado normalizado en su vecindario. No lo es, no hay un reconocimiento recíproco abierto, no hay un reconocimiento humano entre sociedades, no hay muchas cosas que faltan en eso. Hay propuestas, la Liga Árabe, la Iniciativa de Paz Árabe, la Organización de la Cooperación Islámica, lo están diciendo, vamos a dejar ya esto, que esto está haciendo daño a todo el mundo, lógicamente a los palestinos primero. Vamos a hablar en términos de reconocimiento recíproco, empezando por el reconocimiento recíproco entre los dos pueblos y los dos estados. Y ahora mismo, a día de hoy, es un reconocimiento desigual, porque el Estado de Palestina, reconocido por cerca de 150 Estados miembros de Naciones Unidas, sí reconoce al Estado de Israel. El Estado de Israel no reconoce al Estado de Palestina, y muchos de los que forman el gobierno de Israel ni reconocen la existencia del pueblo palestino. Ahí es donde hay que dar a la sociedad israelí, con incentivos y desincentivos. Incentivo, que funcionen como un país normal, que es lo que quieren. Desincentivos, presión internacional y señalar con el dedo. Lo que ustedes hacen es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, que es el mandato principal de Naciones Unidas. Por eso se creó. Y por eso declaran al secretario general persona non grata. ¿Por qué? Bueno, pues porque está aplicando su mandato, está diciendo cosas que parecen revolucionarias. Con esta idea de los incentivos y desincentivos termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes en esta mesa. Yo creo que se han extraído unas lecciones muy claras, ¿no?, de los paralelismos que existen entre el caso sudafricano, el caso palestino, el apartheid, también la importancia, ¿no?, que pueden tener de cara a un futuro el establecimiento de sanciones internacionales a Israel, tal y como se hizo con el régimen del apartheid sudafricano, las condiciones de la negociación. Se han mencionado muchas ideas interesantes, quizás una de las más relevantes, evitar esas interferencias internacionales y, sobre todo, que no tenga la voz cantante Estados Unidos, que es un país claramente identificado con una de las partes, ¿no? No me quiero extender, tenemos, es cierto, poco tiempo, así que si os parece bien podemos coger varias preguntas, varias cuestiones y después ya responden los participantes en esta mesa. Empezamos, si os parece, por ahí. Ruego un poco, si es posible, de brevedad, por el factor tiempo. Primero de todo, dar las gracias a las
personas que están aquí hoy, pero mi pregunta va hacia lo que ha dicho el señor Haydn de la normalidad de la sociedad israelí y también con lo que ha nombrado los dos estados, ¿no? Habla de normalidad de una sociedad que quiere ser normal, la sociedad israelí, pero ¿qué normalidad se puede esperar de una sociedad que sale en masa a manifestarse a favor de soldados que están acusados de violación contra presos y presas palestinos? ¿Qué sociedad se puede esperar? O sea, ¿qué normalidad se puede esperar de una sociedad que en las escuelas se oye a los estudiantes israelíes, en las escuelas, en las universidades, gritar muerte a los árabes, vuestras aldeas van a arder? Lo veíamos en un vídeo que se hizo viral en Beersheba, donde una niña era acosada por sus compañeros de clase israelíes, judíos, gritándole: vuestro pueblo va a arder, vuestra casa va a arder, os vamos a matar. Dices que la sociedad civil israelí quiere ser normal, pero es esa misma sociedad la que no los gobiernos, ya hablando de gobiernos de izquierda, derecha, porque también ha habido de las dos partes en Israel, sino el fondo de la sociedad, la gente de a pie, no quiere una normalidad, no quiere a los árabes, no quiere a los palestinos y los quiere fuera, los quiere exterminar. ¿Qué normalidad se les puede pedir y qué convivencia se les puede pedir a esa gente? Yo creo que debería tener el micrófono apagado porque había dicho preguntas breves y a lo mejor no se me ha escuchado. Preguntas breves, si es posible. Bueno, la mía va en línea con la suya. Ya no solo es eso, sino que la normalidad que ellos quieren no es una normalidad de paz, es una normalidad del status quo que han tenido hasta ahora. Entonces, eso no estamos hablando de una paz, como queramos llamarlo, o una normalidad de decir, por ejemplo, estabas comentando que la sociedad israelí quiere poder viajar a Dubái o ir a Eurovisión. La sociedad palestina, la cual, disculpe, pero no ha nombrado, quiere vivir. Entonces, creo que esto mismo muestra muchísimo la desigualdad entre los deseos de ambas sociedades y la desigualdad en cómo lo tratamos desde fuera. Y eso es importante también reflejarlo. Muchísimas gracias. Hay varias cuestiones. Vamos a coger las dos o tres que están pedidas y ya cerramos el turno de palabra. Manal. Sí, es una cosa solo. En cuando hablar sobre negociaciones en el marco de invadir el Líbano ahora, eso es lo que nos tiene acostumbrados el Estado de Israel, invadir el Líbano para obviar el masacre que está ocurriendo de Gaza y luego negociaciones sobre esto. Entonces, la otra parte de la pregunta, el papel de la Liga Árabe, los estados árabes, más allá de mandar ataúdes a los palestinos. Y termino por one word of love and appreciation and gratitude for Her Excellency, the Ambassador of South Africa, from all the Palestinians in the world. Thank you very much. Sí, muchísimas gracias. Yo quería preguntar qué interpretación se hace del papel de los gobiernos europeos que, han mantenido una complicidad con la situación en el que no se entiende, incluso muchas veces al margen de sus propias sociedades, que no comparten esa complicidad con la actuación del gobierno de Israel, ¿no? O sea, es decir, el caso de Alemania es como muy particular, pero bueno, es que tenemos otros, ¿no? Y otros gobiernos, ¿no? Y esa dificultad incluso para que la Unión Europea pueda tener una voz. Entonces, bueno, ¿cuál es la interpretación que se hace? Gracias. Bueno, pero muy breve, por favor. De acuerdo. Si es posible. Primero de todo, muchas gracias. Y después, quería saber si actualmente hay líderes, tanto palestinos como israelíes, que estén luchando ahora mismo por esas negociaciones y que velen por ese reconocimiento recíproco para quizás dejarnos un último mensaje de esperanza para el futuro. Gracias. Muchas gracias. Y una última cuestión, rápida también, por favor. Y después contestamos en el mismo orden, si os parece bien.
Bien, vale, muchas gracias a la mesa. Ha sido muy interesante. Yo voy a hacer una pregunta bastante sencilla, teniendo en cuenta todos los factores que se han enunciado aquí hoy, tanto en la mesa como por parte de los asistentes. Quería preguntarles qué posibilidad ven en unas negociaciones, no sé si mañana o más adelante en el futuro, con el fin de obtener un solo Estado donde todos sean iguales, con las mismas condiciones para todas las partes, para todos los ciudadanos de ese único Estado. Porque, en las mesas de negociaciones hasta ahora siempre se ha hablado de dos Estados, pero a partir del pasado 7 de octubre, creo que ha progresado la idea de un solo Estado. Mucha gente lo ve con más claridad. Yo quisiera saber, ustedes que conocen de negociaciones, qué posibilidades ven a esto. Muchísimas gracias, muy pertinente. Así que sí, la misma brevedad que he pedido al público la ruego también a los miembros de la mesa. Si me permiten, voy a comenzar con la última pregunta. La verdad es que quiero que se sepa que la idea original palestina era un Estado democrático y laico para todos sus ciudadanos. La solución de dos Estados no es un invento palestino. La solución de dos Estados es mucho más reciente de lo que se piensa. Fue una propuesta del presidente norteamericano George Bush hijo en el año 2002, quiere decir hace 22 años. Que ha adoptado el mundo y como que ahora se presenta como la solución mágica. La verdad es que nuestra idea original, el mismo Estado para todos, en igualdad de condiciones. Como vamos, todo indica que el Estado de Israel está haciendo imposible la solución de dos Estados. Aunque nosotros preferimos dos Estados, porque esto permite que dos pueblos viven en sus estados propios, pero en igualdad de condiciones. Todo indica que Israel no lo va a permitir. Pero ahora, de hecho, estamos viviendo en un solo Estado con dos sistemas. Uno de democracia para los judíos y uno de apartheid y discriminación para los palestinos. Israel está imponiendo hechos consumados sobre el terreno para hacer imposible la creación del Estado de Palestina. Quiero que sepan que a lo largo de la historia, Palestina fue ocupada 24 veces, 24 invasores. Y a lo largo de todo este tiempo, los invasores han pasado y hemos permanecido. Nosotros, en un Estado o en dos Estados, estaremos en nuestra patria, en nuestra tierra. Y lucharemos por el futuro de nuestros hijos y los hijos de los demás. No importa cuánto dure esto, al fin va a llegar la solución. Ahora, con respecto a la sociedad israelí y vivir en normalidad. En un principio, el Estado de Israel fue creado como un modelo progresista, al punto que los de izquierda se identificaban con el Estado de Israel y muchos iban a pasar temporadas en los kibbutz a vivir aquella experiencia de cooperativismo y otros hacían el paralelo entre los kibbutz y los soviets, etc. Pero la verdad es que la esencia del Estado de Israel, la esencia del sionismo, es un movimiento, es una ideología colonialista, expansionista y supremacista, por esencia. Por lo tanto, es imposible que sea lo otro que se presentaba al principio. Ha habido un proceso de adoctrinamiento a lo largo de todo este tiempo y el resultado es que hoy hay una sociedad israelí adoctrinada de extrema derecha, fundamentalista y fascista. La sociedad, no estamos hablando del gobierno, es la sociedad israelí. Fíjense, hace poco
se hizo una encuesta y lamentablemente estas informaciones no se difunden sobre si Israel implementaba la fuerza excesiva en la Franja de Gaza. Tan solo el 2% asentía que sí, que había exceso de uso de fuerza. 2%, 98% estaba de acuerdo con lo que se hacía. Quiere decir, la totalidad de la sociedad israelí. Ya no hay diferencias ni matices siquiera en la sociedad israelí. Yo sé que siempre hay individuos, hay casos que sí, y hay instituciones como B'Tselem y otros que luchan por la libertad, por la igualdad, etc. Pero no son significantes en la sociedad israelí. Yo concuerdo con los incentivos y desincentivos. Lamentablemente, hasta el momento, todos han sido incentivos negativos. De hecho, desincentivos. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias. I think Ambassador has covered quite a broad scope, except to say that there needs to be an in-depth search for the soul of the Israeli citizens. There needs to be that. They need to begin to understand that the lives of Palestinians are worthwhile. There needs to be that political exercise, because if we're having 2% which thinks that the IDF is doing well, then we're in trouble. We are in really, really serious trouble, because it means we can't have an internal intervention. Besides the right-wing cabinet ministers there, it means even outside government, we don't have the sympathy of the citizens. It's a problem. Sí, brevemente, 3 puntos de los que se han planteado en las preguntas. La sociedad israelí, ¿cómo de normal puede ser? La sociedad israelí, cuando empezó el llamado proceso de paz aquí en Madrid, las encuestas decían que había una esperanza, y las encuestas de esa época, tanto dentro de la sociedad israelí como la sociedad palestina, hubo esperanza. Es decir, es posible. Es verdad que el viaje hecho desde entonces ha sido, en el caso de la sociedad israelí, hacia una derechización y hacia un secuestro por parte de las posiciones más duras y reflexivas, la anestesia moral. Las sociedades a veces también tienen que hacer introspección, se ha dicho. Tienen que mirarse al espejo. Y para mirarse al espejo muchas veces hace falta que les despierten desde fuera, porque van como zombies. Y desde fuera es como se les tiene que hacer despertar y mirarse al espejo y decirles, ¿os gusta lo que veis? No podéis decir que no lo sabíais. Igual el argumento de es que no lo sabíamos podía existir en otras épocas donde la información no circulaba, o era más difícil, o estaba más controlada. A día de hoy, ¿se puede decir no lo sabíamos? No. Si no lo sabías es porque no quisiste saberlo. Porque miraste a otro lado, tapaste los ojos y dejaste hacer. Esta es parte de la normalización necesaria, porque o eso, o cuál es la alternativa. Por otro lado, Estados Unidos, hemos hablado del papel que juega y cómo da el cheque en blanco, que hace sentir una superioridad absoluta, y la impunidad crea monstruos. La impunidad para los individuos, a una persona le das impunidad absoluta, pues seguramente lo más probable es que crees un monstruo. Si a un Estado le das impunidad absoluta, creas un monstruo seguro. La ley de la selva, creyendo que tú eres el que domina la selva. Pero en Estados Unidos está cambiando una cosa que es muy importante, que es la brecha generacional en la sociedad estadounidense en su percepción del Estado de Israel, las acciones de Israel y el apoyo estadounidense a Israel. Todas las encuestas están indicando que una generación joven que no se había enterado mucho del conflicto israelo-palestino porque estaba
desaparecido, despiertan a la crudeza del conflicto con los vídeos que les llegan a sus móviles de monstruosidades contra civiles, contra niños. Esa juventud, que una parte se juega al tipo en los campus, porque los echan, porque les hacen la vida imposible, otros no se movilizan, pero en las encuestas dicen, no, esto no está bien. ¿Qué percepción tiene graduación sobre el Estado de Israel? Los jóvenes cada vez dan una percepción más negativa. Los padres y madres, bueno, están ahí. Los abuelos todavía tienen una visión de un Israel un poco idealizado, un poco un Israel que, claro, pues el milagro de transformar el desierto en vergeles, ¿no? Que es la generación de Biden, aparte de los intereses que pueda tener él. Eso es lo que está cambiando. Eso al final también se verá reflejado de alguna forma en toda la maquinaria de toma de decisiones dentro de los Estados Unidos. Llevará tiempo. Durante mucho tiempo la carga, el peso, ha sido hablar de la cuestión palestina. ¡Puf! ¡Qué lío! Cuidado, se puede convertir en la cuestión israelí, la carga. Se puede convertir... Es que Israel ya vuelve otra vez a hacer estas barbaridades. Cuando va el primer ministro a hablar a la Asamblea General de Naciones Unidas, se levanta un número muy alto de las delegaciones presentes y aquellas que mantienen algún representante sentado delante del cartel del país, algunos se van y solo queda uno para tomar notas. Cuando tiene que llevar a un grupo de ruidosos aplaudiendo en el gallinero para que aparezca que no está solo, significa que está solo. Si llamas al secretario general de Naciones Unidas persona no grata, eres un paria. Si tu apoyo, aparte de Estados Unidos, es Micronesia, Nauru, Tuvalu, Marshall y algún ultra tipo Hungría, la Argentina de hoy, por desgracia, significa que estás solo. Significa que tienes interés en que esos ultras sean los que dominen en el mundo. Significa que quieres que vuelva Trump y que los Orbán se extiendan por el planeta. Tu agenda es la misma de ellos. ¿Hace falta explicar algo más en nuestro contexto? ¿Cuál es? Acabo con una idea rápido. No me mates, señor Nacho. Países europeos. Estamos en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Europa supo mantener una unidad cuando Rusia atacó a Ucrania. Violó el derecho internacional, la soberanía de un Estado. Tuvo una unidad con ciertas dificultades. Los 27 plantearon una visión, plantearon unas demandas, unas acciones, no siempre del todo coherentes en la energía, pero hubo una visión. 2 años después, un año y 9 meses después, 8 meses, de repente saltó por los aires la unidad europea y la fractura es visible ante todo el mundo. Se hace de una forma sin complejos. Cuando se vota en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿qué decimos sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024 sobre la ilegalidad de la ocupación israelí del territorio palestino ocupado? Los 27 países miembros de la Unión Europea votan de 3 formas diferentes. Algunos, bueno, intentan mantener una coherencia de respeto al sistema multilateral, al derecho internacional, al sistema internacional basado en normas, y votan a favor. Otros parece que no va con ellos, no les preocupa, eso debe ser otro planeta, se abstienen. Alemania, no le debe afectar. Y otros dicen, no, ocupación bien, votamos en contra. De nuevo, los mismos ultras de antes. Claro, esto es una desgracia para la Unión Europea, lo digo aquí en esta sede y lo digo con mucha pena. Es una desgracia porque Europa, como poder normativo que se presenta a Europa como defensor del multilateralismo, la Unión Europea como un defensor de un sistema internacional basado en normas, se hace daño a sí misma cuando está minando ese sistema internacional basado en normas. Porque mañana igual hay que pedir al resto del mundo o al sur global condenar agresiones o sumarse a sanciones. Y en ese día te van a mirar la cara y decir, ¿perdón? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas Gaza? ¿Recuerdas Líbano? Y va a ocurrir. Acabo con la idea final del trilema de Israel. Esto es algo que está trabajado por académicos, investigadores,
algunos hemos escrito alguna reflexión sobre el tema. El trilema de Israel es el siguiente. El Estado de Israel se ha presentado como que quiere tener tres elementos, conjugarlos, combinarlos y que existan a la vez. Y el trilema te dice que no puedes tener los tres a la vez. Tienes que elegir dos y deshacerte de uno. Y el trilema de Israel es querer presentarse como un Estado democrático, es una democracia, un Estado judío, claro, es el Estado-nación para los judíos del mundo, y además tener el control del territorio todo con la población que hay allá adentro en cada momento. Los tres no pueden ser, y ese dilema es el que hace saltar por los aires cada 2 por 3 que esto no se puede mantener así, salta por los aires. O eres democrático y judío, con lo cual tienes que dejar el control del territorio palestino ocupado, 2 estados, o quieres ser democrático y mantener el control de todo el territorio, con lo cual pues ya no puedes ser un Estado exclusivamente judío, tienes que buscar una fórmula de un solo Estado, binacional, lo que sea, la fórmula que sea. Pero si quieres mantener el control del territorio y ser un Estado judío, no puedes ser democrático. Y el mundo cada vez mira más a Israel en esa clave, en un estado de apartheid. Y apartheid no puede ser democrático, por definición. Gracias. Hacemos un pequeño descanso de 5 minutos, que realmente serán 10, por eso hay 45. Vale, muchísimas gracias a todas y a todos.
Vamos a retomar la cuarta sesión, por favor. Se van sentando. Bien, pues vamos a iniciar la cuarta sesión, que tiene por título los desafíos del día después en Palestina e Israel. Y contamos con 3 intervenciones. En primer lugar, intervendrá Donatella Rovera, de Amnistía Internacional. Luego, Inés Abdelrazek, del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública, que lo hará online desde Ramallah. Y finalmente intervendrá Xavier Aboueid, politólogo y antiguo miembro del Departamento de Negociaciones de la OLP. Les presentaré cuando vayan a intervenir, pero diré unas palabras sobre el objeto de esta última mesa, ¿no? Esta mesa, cuando se concibió este seminario, tenía por objeto reflexionar sobre elementos, digamos, que deberían tenerse en cuenta en ese escenario de posguerra, ¿no? Y la verdad es que sin caer en lo especulativo o en una perspectiva, digamos así, de superficial, la prolongación de la guerra, de la violencia, su extensión, las características que está tomando, la verdad es que hacen de esta temática pues algo bastante complejo. Pero creo que si nos intentamos atener, ¿no?, a la idea inicial, y es cuáles deberían ser los ingredientes, ¿no?, de ese momento posterior, ¿no?, a la guerra, podemos quizás barajar elementos de debate sin caer en lo especulativo. De hecho, fijaros, a los pocos días después del 7 de octubre ya empezaron a aparecer especulaciones diversas, artículos, columnas de opinión, incluso algunos análisis más elaborados sobre lo que se ha conocido como el día después. Y es una especie como ya de categoría, ¿no? Una categoría de análisis, y hay decenas, ¿no?, que han aparecido en medios internacionales, en think tanks, sobre... y la mayor parte de ellos se han orientado un poco en cierta forma, a dar ideas sobre cómo gestionar Gaza después de la masacre, ¿no? Y nos encontramos con propuestas de lo más variado, ¿no? Voces que han reclamado la reocupación por parte de Israel, la limpieza étnica, la gestión del territorio y de su población por parte de una autoridad internacional o por parte de un gobierno transitorio de tecnócratas, o aquellos que han sugerido, ¿no?, que sea la autoridad palestina o el Estado de Palestina, ¿no?, de Cisjordania quien se haga cargo de la gestión del territorio. Pero en la mayor parte de los análisis, sobre todo que provienen
de Israel, nos encontramos siempre con dos constantes, ¿no? Una es que Israel se reserva una especie de visto bueno, ¿no?, en función de sus necesidades de seguridad. Es decir, percibe que ese futuro, no debe ser en ningún caso un riesgo para Israel y por lo tanto siempre pone la condición, ¿no? Supervisaremos todo lo que tenga que ver con seguridad en ese territorio. Y lo segundo es que la reconstrucción la pague la comunidad internacional, porque Israel no va a asumir ningún tipo de responsabilidad, ¿no?, ni de reparación del territorio, ¿no? En todo caso, yo creo que todos estos debates han puesto en evidencia varias cuestiones, ¿no? Una es que, como bien han señalado los intervinientes de la anterior mesa, Israel está instalado en una posición en el que no quiere renunciar, digamos, a su proyecto estatal, a sus privilegios, a su, digamos, situación en el orden regional que ha condicionado durante todos estos años, que no ve con malos ojos, aunque sería difícil traducirlo, una, digamos, perpetuación de la lógica que había debajo de los acuerdos de Oslo, es decir, de nuevo alargar la situación, de nuevo posponer para un futuro, ¿no?, acuerdos definitivos, de nuevo, ¿no?, digamos, establecer un orden que le permita consolidar su control y la ocupación, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está el derecho a autodeterminación en todo esto? ¿Dónde podemos ver elementos que nos permitan, no sé, imaginar que las recomendaciones del dictamen de la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, que recuerdan que una ocupación indefinida es una forma de anexión y por lo tanto de colonialismo, ¿no?, se cuestionan y pueden llegar a su fin, ¿no? Les voy entonces a pasar la palabra en el orden que he comentado. Primero a Donatella Rovera, que es investigadora de crisis y conflicto de Amnistía Internacional en Londres, que lleva mucho tiempo, más de 2 décadas largas, ¿no?, participando en un gran número de misiones en diferentes escenarios, siempre analizando, recogiendo testimonios sobre crímenes de guerra, sobre el respeto de los derechos fundamentales en situaciones de conflicto, en escenarios tan distintos como Libia, Siria, Yemen, Nagorno-Karabaj, República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía, más recientemente Ucrania, ¿no?, y también Palestina e Israel, ¿no? Su trabajo ha tenido siempre como propósito tratar de arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de conflictos y es buena conocedora de la cuestión palestina y por lo tanto es un privilegio tenerla en la mesa. Tienes la palabra. Donatella intervendrá en inglés. Si es necesario luego en las preguntas también se lo pueden hacer en castellano porque entiende castellano, aunque responderá en inglés. Muchas gracias. Disculpe si el español, el idioma del corazón, el inglés, que tampoco es mi idioma, pero me resulta más fácil en inglés por el idioma del trabajo. So, not an easy task to think in the absolutely desperate situation of today, to think about what it's, what it can be. After the day after, it remains to be defined what the day after is. I will start with a bit of optimism from the desperation of the depth of the desperation of Gaza and everywhere beyond. But basically, the fight, the massacre will stop one day. One hopes that is sooner rather than later. And eventually Gaza will be rebuilt, bigger and better, I think, for many reasons. One is that amongst the many speculation that started right at the beginning was that was there a chance that Israel would succeed in expelling the entire population of Gaza?
And is Gaza going to be reoccupied, and will settlements be rebuilt? We've seen, including events, conferences organized by some of the particularly extremist parts of the settlement movement within Israel and from outside, about selling lands to, build your villa in Gaza and so on. That isn't going to happen for a number of reasons. Most of the Israeli population understands that Gaza, the presence of Israelis living in Gaza is over, has been over for some years. The removal of the settlements in Gaza by none other than Ariel Sharon, not known for being a pacifist, to say the very least, known as the butcher of Sabra and Shatila. That happened not as a political concession. That happened because it was recognized that the settlement project of Gaza had failed. After decades, they had managed to attract a few thousand settlers. There were something like 9,000 registered. That were actually living in the settlements in Gaza was more like 5,000. And it just wasn't working. They weren't managing to attract more settlers after decades of trying. It was very costly, it was not sustainable. Even, getting water, the aquifer by then, by 2006, when the settlements were removed, was totally damaged. So it was because of that the settlements were removed, and it's partly because of that, because any project is not going to be it wouldn't be more successful today anyway, and also because the Palestinians are not going anywhere. They are not going anywhere for two reasons. One is the reasons that was mentioned before by the ambassador, that many Gazans don't want to leave. Even many who want to leave today, and they would leave if they could, because the situation is so desperate, but they don't want to ultimately to leave Gaza. And so, and also because that outside world, which has been so inactive and has allowed the situation to deteriorate to the way that it has, is not ready to accept the Palestinians from Gaza anyway. So it doesn't matter how many more Palestinian the Israeli army is going to kill, because unfortunately it looks as though they are not stopping yet. There are going to be many Palestinians. There's more than 2 million Palestinians who are going to be in Gaza. And there are many parties in this world, whether it's countries of the European Union individually or the European Union as an institution, or the Americans who were prepared to waste $230 million about dollars to build this so-called humanitarian pier to deliver humanitarian aid, in quotation, to Gaza, that was completely useless, and it worked for a few days and at very reduced capacity. So the Americans too will want to be part of the reconstructions of Gaza, as will many other states, for many different reasons, from the Gulf to Turkey to Indonesia, many other countries. It is going to be a much, much bigger endeavor, and the ones who are paying the price in the meantime are the Palestinians of Gaza. That's, there is no escaping from that. But because we are supposed to think in this session about what's going to happen in the day after, and much where the big changes on the grounds are happening, have happened, and will continue to happen, that endanger the prospect of a solution to the Palestinian question, is really in the West Bank, and it is something that is being so even more neglected since what's been happening in Gaza. Now, it's a coincidence. The first peace process started here in Madrid 33 years ago, in October 1991. It was sort of diverted, and it became the Oslo process, which was, and I think even
many of those that were part of that process at the time recognized that it was a very bad deal for the Palestinians, the Oslo Agreement. It had some particularly bad points that have contributed to allowing the situation to deteriorate to the state that it has. I will quote really only two. One is that it created it was an unworkable agreement, even without the absolute bad faith on the Israeli side that there was very little intention to respect the agreement, but it was an agreement which was so easy to violate because it was bad. The control of most of the sort of not densely populated land remain under full Israeli control. And water, that is so crucial for every aspect of life, for the development of any sector of the economy, whether it's agriculture or industry or tourism or anything, not to speak of the well-being of the Palestinian population. Oslo institutionalized Israel's control over water, a very unequal control over water. And it gave the Palestinian Authority and the Palestinian Water Authority no control, but it gave the responsibility for managing a very insufficient water resources, in the same way as it gave the Palestinian Authority responsibility for collecting the rubbish, but not control for being able to develop an economy and so on. And to the root of all that is what is the real sickness, which is the settlement project, the settlements. So 2022 was the highest expansion of settlements since 2012. 2023, before the 7th of October, there was like 180% increase in expansion of settlements. And if we look at since Oslo, since 1993, so Oslo was supposedly the beginning of the peace process, of the peacetime. And in 1993, when the Oslo Agreement was signed, which is, also at this time of the year, September, 31 years ago, there were about 250,000 settlers in the West Bank, including East Jerusalem, about 110,000 in the West Bank and 140,000 in East Jerusalem. East Jerusalem is part of the West Bank, but it's under two different regimes. So 30 years later, there are now 700,000 settlers. It doesn't mean that it's not possible to remove them if there is the political will, but certainly it's going to be a lot more difficult. Also, so basically during the peace years, Israel expanded settlement at a much, much faster rate than it had ever done prior to the peace years. That is precisely an indication of the lack of will. There was so much interest in sabotaging what was feasible within the Oslo Accord. And of course, it's not just the expansion of the settlements, but it's the expansion of the whole infrastructure that has gone with the settlement. That is walls, fences, barriers, bypass roads, and I'm quoting this because it's the sole development of a vocabulary which has been used to sanitize what should be an apartheid vocabulary, because that is what has been happening. So that's why because that's why they call them settlements rather than colony. It's a colonization project, but they're called settlement, which sounds a lot more benign, and the roads are called bypass. They're in fact they're apartheid road, because they're worse than apartheid road, because even during apartheid South Africa,
there weren't roads necessarily that were only for one people, whereas here we do. We have roads that are only for Israelis, but not for Palestinian. The process continued, the development of settlements, the development of the infrastructure, all done officially and legally, and the myth of the outpost, this kind of two-tier system within the Israeli justice system that allowed the international community, and the big chunk of that is the European countries that were, in a way, the most engaged, alongside with the United States, to excuse some of these developments, which would start as being outposts of settlements, which were considered illegally, even by Israel, but the Israeli justice system never did anything about it. So, and then, of course, those outposts were illegal, but they would be connected to electricity, to water, to the Israeli grid of water and electricity, and they would be provided with security. And that provision of security included when the settlers attacked Palestinians in rural communities. And so this double failure of the international community and of the Israeli justice system, of course, is what needs to be addressed. There isn't really another solution. It's really quite pointless to try and find a new formula. There isn't another one. There is a formula that entails the end of an occupation, which has now been recognized by the International Court of Justice as being illegal. Better later than never. I think that, I mean, of course, military occupation per se is not illegal. That's why there are laws under international humanitarian law that codify what can and cannot be done. But it's supposed to be temporary. Now, I think that even if we stretch the definition of temporary to the limit, it's not going to stretch by several decades. So now, much later than it should have happened, but the occupation has been recognized as being illegal. The fact that the system within Israel is, and the occupied territory is one of apartheid, has now, with some exceptions, but by and large, it is recognized that that is the situation. And so, in a way, there are perhaps more tools, and that is what I work for an international human rights organization, one, Amnesty International, one that relies on membership, on the power of individuals to act, because in a way the Palestinians have been told over a decade that really they need to negotiate and they should not use violence. But the problem has been that when there isn't violence, all this goes on, the settlements continue to be expanded, which is something that affects everyday's life for Palestinians. That is why it's impossible for any sector of the economy to develop. Apart from, I don't know, maybe call centers, but even that, any sector of the economy requires the free movement of people and goods. And that, with the settlements, is just not possible. And so that's why daily life for Palestinian is impacted every day of the year, every year, but the international community does nothing about it. And the international community only gets interested when there is an explosion of violence. And then, of course, there are calls for ceasefire and calls for renewed negotiation, and all the things that have been made much more difficult by the inaction during the period when there was no violence. And in a way, the sort of coincidental developments that happen in Gaza also, perhaps wrongly, led at least
those Palestinians that support the armed groups that are carrying out armed actions, some of it legitimate because against military targets, Israeli military target, other unlawful, illegal under international humanitarian law because they target civilians or because it's indiscriminate violence. But that's Gaza. So at the same time, we've seen the settlements being removed from Gaza, not, as I said, as a political concession, but for other consideration within Israel. But that looked as though it was happening because of increased armed actions by, and so it encouraged, in a way, those that believe that perhaps armed action is the only way. And then, of course, that developed into an internal problem as well when we saw the, in a way, Hamas taking control of Gaza, and that division has persisted and certainly hasn't helped with promoting a future solution. But I mean, that is what, if there is one thing that we as citizens, as individuals, whether within the context of campaigns by organizations or just as citizens that live within the European space and the United States too, within North America, where there is the possibility of putting pressure on our elected representative, is if there is one thing that is worth doing, is to keep up the pressure to push for meaningful action. There are countless tools that the European Union as an institution, and that every individual country, members of the European Union or not, that have recognized the illegality of the settlements. There are UN Security Council resolutions that are being ignored. The latest one, which specifically has to do with settlements, is Resolution 2334 of 2016, which demands immediate and complete cessation of all settlements activities in the occupied Palestinian territory, and that includes East Jerusalem, and that it's specifically highlight that it would not recognize any changes to the 4th of June 1967 lines, except if those are changes that are made by mutual agreement between the Palestinian and the Israeli parties. So, and this is the expansion of settlements in the shadow of what's been happening in Gaza has yet increased. 2002 we saw a big increase, 2020, 22 and 23 even more before the 7th of October, and since the 7th of October it has skyrocketed. In February and March of 2024 we saw the declaration of first 300 hectares in East Jerusalem and then 800 hectares, mostly in the Jordan Valley, of Palestinian land. Declaration of state land, this land, Palestinian land, being declared as public Israeli land. Declaration of state land, again, less translated into normal language. It means expropriation. It means theft. That's essentially what it means. Without really having seen any pressure whatsoever from the countries that supposedly are absolutely in total agreement that this is an illegal action, that it's totally unacceptable, whether under international law or politically. And the only place where the pressure can come is on us as citizens, on our governments and our elected representative, so that they feel that pressure and they can put that pressure on Israel, because without that they clearly have not done it, and there is no indication that they will do so. And because of what Haitham mentioned earlier about it's true, there is a generational change. We are seeing a level of engagement by younger people now, which is greater than what was, 20 years ago. And it is also being facilitated by the existence of social media and so on. And so
it's a question of directing that energy into something that can, into concrete pressure that that can bring us to where the solution is, because I can't think of another solution other than one that brings us to the end of the military occupation and the place where the Palestinians, like all other people in the world, can enjoy their basic rights. So for that, because of this generational change, I feel a little bit optimistic. Thank you. Muchas gracias, Donatella. Vamos a dar ahora la palabra a Inés Abdelrazek, que es codirectora del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública en Ramallah, una organización palestina independiente centrada en el trabajo internacional, en la movilización internacional y en las campañas digitales por la justicia y la libertad en Palestina. Antes de ocuparse de este centro, de este instituto, Inés trabajó en distintos organismos internacionales, por ejemplo, aquí en Barcelona, en la Unión por el Mediterráneo, trabajó en Naciones Unidas, en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi. También trabajó en la Autoridad Palestina, en Cisjordania, en la oficina del primer ministro palestino en Ramallah. Inés participa en muchas iniciativas de información alternativa y destacaría su participación también en una red de análisis del think tank Al-Shabaka, que os recomiendo que le prestéis atención, ¿no? Al-Shabaka es una red de analistas de distintos orígenes, pero fundamentalmente palestinos, del interior, del exterior, de la diáspora, que independiente y que hacen un análisis crítico, me parece muy interesante, ¿no? Además, Inés comenta con regularidad, participa en medios de comunicación, la podéis ver en Al Jazeera, en Middle East Eye, en medios francófonos, en medios hispanoparlantes. Ella habla español, aunque intervendrá en inglés. Y le paso, por lo tanto, la palabra. Inés, bienvenida a la jornada y un saludo de Madrid a Ramallah. Tienes la palabra. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, lo siento no poder estar con ustedes. Vi muchos amigos en la sala, entonces les saludo a todos. Como Donatella, creo que por ser cansada y también por trabajar más en inglés, lo voy a hacer en inglés, pero parece que no es un problema. So, you know, when I was preparing for my talk today, I was thinking I'm absolutely exhausted. And I'm tired, and I was, questioning, I mean, it's a great space with great people, but also questioning, is going to talk in conferences and having those discussions something that is disconnected from really the dire need for urgent change that for our people. And so when I thought about that, I then realized that this is also what Israelis want. They want us to be exhausted. They want us to demobilize. They want us to, resort to despair and to paralysis. And so I think that these, the dire, the sheer level of violence that we see now that has extended to Lebanon, is something that obviously Israel is trying to carry forward in the long run as part of its project. I think it's determined now without limit to pursue some genocidal acts and policies. And I think that part of those tactics is to demobilize us. And I think it's linked to the day after. Because again, it's hard to think about the day after, but we Palestinians
I think at this crucial moment in our history, when I think, let's face it, it's probably, it's without a doubt, I think, the worst historical moment for our people since the Nakba in 1948. And, you know, for a lot of us, I think for Palestinians, the Nakba is not just the event of 1948. It's a process. It's a continuous process that has not ended. And we see it today. And I think part of the tactics that the Israeli regime is using against us is trying to break, to crash any form of resistance or any form of willingness to organize, to defeat apartheid, to defeat colonialism. And I think this is our responsibility today. It's we Palestinians, we need to resist those obstacles, those attacks, these tactics, so that, you know, so that we fight that fragmentation that is imposed on us, that we fight this, you know, these attacks for us to be silent. And I think it's important to talk a bit about that, because it all relates to the need today to rebuild our Palestinian agency, and I think to reclaim, you know, our legacy, like to reclaim a national movement for the liberation of Palestine, because we are, I think, in a struggle for the liberation of the Palestinian people from colonial domination. And I think so at this moment, I think there is a lot that, you know, we need to build an infrastructure politically. And I think first and foremost, it is to put in place also different mechanisms, both of defense and of offense. Defense, because just last week, for example, you know, I have a friend who got arrested, and you spend one day, entire day, just speaking to lawyers, speaking to NGOs, trying to locate in which prison he is, when is going to be his trial. And all of that obviously it's a distraction. I mean, you have to do it, but it's clearly a tactic also to prevent us from doing our job, to prevent us from mobilizing in the offense. But we do need those infrastructures. And so I think we need to also be conscious that the arsenal, again, for us to stop having a political conscience, having a political apparatus, are tremendous. In the tech, you know, in the tech sector, if you think about just the reports that had been emerging on how Israel carried out the pagers terror attack in Lebanon, and the reports on the Lavender system, on like AI-driven systems of surveillance of Palestinians, of how they carry out the massacres and the bombings using, you know, this type of advanced technology. I think it's also important for us to be on the defensive against that, and to be also thinking about how in the 21st century, our struggle is different from the way that the PLO carried it out in the 60s, 70s, and 80s. And so I think that, you know, this is the moment we are today. We have to both reclaim our agency, do that internal work, so that we can, I think, repair and rebuild a Palestinian unified national movement. And we need to fight the Israeli regime and its allies that are trying to prevent us from having such a unified movement. Another factor that is very important is that we're in a moment where the international community, especially Western, you know, powers, the Europeans and especially the United States, are trying to tell us who will represent us. You know, who is a good leader, who has the best sponsor, that should be the person that should lead us or represent us. And I think that is very dangerous. I think we have seen in history and in other liberation struggles, in other colonial situations, how that has played out. And I think it's very important for us to fight that. And I think it's very important for our allies to also understand that. Because countless times in the past year, I've been asked,
who do you think can be the next, president or leader? Or it is not about a person. I don't represent the Palestinians today. No one does represent the Palestinians. Unfortunately, yes, we have a president and we have, a PA leadership, but we all know they're not legitimate anymore and they don't represent what the Palestinians want. And we need to renew that leadership. And so I think it's very important not to also fall into those traps of prompting individuals, specific, personalities that respond and are accountable more to their sponsors, whether it is the UAE or Qatar or Iran or the United States. And we need to be able to choose for ourselves. So I think that's what we are, that's where obviously the international community has a responsibility, because that's one also of the obstacles that we see, is that not only there are all of the Israeli repression of our organizing politically, but there's also the international community buying into forms of renewal of the Palestinian leadership that are completely disconnected from actual Palestinian legitimate and inclusive representation. So that representation needs to include all Palestinians. I think Palestinians have shown that they're not Palestinian. The Palestinian people is not just the Palestinians in the West Bank or Gaza or East Jerusalem. The Palestinian people are one. They also live in 1948. They also live in exile in refugee camps. And I think this past year has also shown that we will not rebuild anything, and we will not build a better future without Palestinian refugees having their right fulfilled. And that's the right of return, and that's the right of reparations. Of course, when we're saying that in diplomatic circles, we are often obviously gaslighted, or we are often told that we are unrealistic, that Israel will not accept it. Nothing that we will put forward and nothing that will lead to our self-determination right now, Israel will accept. Nothing. So we just need to not count on that. And I think the second point I will make is that the international community has to understand that we cannot go back to failed processes. But I'll finish on the part of the political leadership. I think it's really important, also because the new generations have understood that we are in a colonial struggle, and we conducted pollings actually in Europe, and it's clear that the Gen Z, the 1824, the 1834, they understand there's apartheid, that there is a genocide, and that there is that the Israeli, the question of Palestine, the question of the conflict is a colonial conflict. But they haven't grown with the PLO struggle. They don't know the difference between the PA and the PLO. Our people, you ask any Palestinian in Ramallah or Bethlehem, they don't know the difference. And I think that's a big problem, because eventually the international community has also played a role in de facto transforming our political body that was representing us, the PLO, emptying it completely of its legitimacy of any sort of functionality, and basically putting all of the emphasis on state building and building the PA. But we have to remind ourselves that the PA was born out of Oslo, these bad accords that Donatella talked about. And the PA was never given sovereignty on anything. The PA only controls civil affairs within 60% of the West Bank, and that's within the cities. And even then, the Israeli army can come, close the Al Jazeera office in Ramallah, come and burn the vegetable market like they did a couple of months ago, and nothing happens in the PA Heights. So I think it's very important to understand that it's not just a question of undemocratic leadership or our leadership that doesn't want to go. It's a question of institutionally
the PA should not be the representative, the political representative leading the national project of the Palestinian people. The PA is important to administer at the moment services for the people, essential services like health, education, and all of that. And I think that's where it's important to think about the day after, because obviously whatever solution or not solution, but whatever day after there is in Gaza, which will not be a solution and will not lead to the freedom of Gaza or the freedom of Palestine yet, at least the PA can be involved, because of, there will need to be some form of management, and that has to be Palestinian. It cannot be Israeli or US controlled. And so I think it's important to make that distinction, because when we're asked about, why don't you have PA elections, or why don't you reform the PA? This is not the question. We can reform the PA as much as we want. They built the ministries, they did their reforms, they have all kinds of, anti-money laundering and corruption mechanisms. Yes, we can function as a state, but we were never given the attributes of a state or any attributes of sovereignty. And so I think that's the core of the problem. We today need the renewal of a Palestinian political body that represents all Palestinians. That means that there needs to be a table that includes all existing factions, including Hamas, and that needs to also involve all of the non-affiliated people, because Palestinians for many years, and the polling shows that at least 35% of Palestinians in the West Bank and Gaza, and that's even more when you think about the Palestinians in the diaspora, they don't feel they don't trust neither Fatah nor Hamas nor any of the existing factions. They want something else, and they want a representation where also they have a voice in there. And so I think that table needs to be able to exist. And again, the problem is that the international community doesn't want that, and Israel wants to make sure that doesn't happen. The day after doesn't look like anything if Hamas is not brought on the table. And the day after doesn't look like anything if the international community continues to boycott elections where Hamas will have seats. And this is the big error that was done in 2006. Yet, unfortunately, after a year of genocide and the situation we're in, it seems that this discussion is still not making any progress. And I think we will not make progress until that changes. And, we're told who's good for us or not. Hamas is not good for you. This is not for you to tell me. I perfectly know who I want to support politically or not, but it's not for the international community to decide for Palestinians who's good or not for us. And so I think that's very important. But as I said, I think nothing of that will happen if there is no wake-up call that nothing that we do, nothing to build a just future in Palestine and in the entire territory, or today controlled by Israel, which includes basically the entire territory from the Jordan River to the Mediterranean Sea, Israel and the occupied territories. Any solution, 1 state, 2 states, 3 states, confederation, needs to be understood and framed in the entire territory. Why? Because Palestinians had the right to determination in their homeland. And the entire land is our homeland. My family was expelled from 1948. So they don't want to return to the West Bank. That's not their home, is the village that was destroyed in 1948. And so I think that's important. And I think that the wake-up call today, and again, it's tiring, it's exhausting to think that after all that happened, with all of the horror that is happening, with the invasion of Lebanon now, the international community continues to assume that Israel has either good intentions or good faith or some form of legitimacy in what it does, or some justifications, whether it's security or whatever other disinformation and sort of fake news or framing that basically just supports Israeli interests. And so the wake-up call needs to happen now. If we want a just future, Israel needs to be held accountable. There needs to be sanctions. There needs to be pressure. And I think Donatella, she mentioned a few of the tools and the tactics that can be used by people.
But it is important to change that software. The software is that there needs to be the end of that impunity, because it's primarily dangerous for our people. We're in a phase of extermination, let's face it. And so, but it's also dangerous for the entire world, because Israel is burning every red lines there is out there. And I'm sorry, because again, I missed the first session, so I'm sure you discussed that with the court, the session about the courts, the ICJ and ICC. But it's important to understand that the model that Israel is building here is one that is projecting values that will lead the world to more fascism and more supremacy and more racism, and we just don't accept that. And so I think the world doesn't, has to wake up and not accept that. And so again, a lot of the times, when I speak to diplomats or people that are outside, they ask me to be pragmatic. And I hate that word, to be honest, because what does it mean to be pragmatic? Again, I know what it means when we Palestinians are asked to be pragmatic. That means you just have to accept all of the facts on the grounds, all of the fait accompli that Israel has created. But nothing is reversible. The apartheid, the very sophisticated, humiliating apartheid system in place, the entire destruction of Gaza. They want to make you believe, and they have over the years put in every step of the way new facts on the ground, so that in 67 they would occupy the entire land. The international community would ask them to move away, remove and end the occupation. Fast forward, after the settlements were built and they were asked to remove the settlements. Fast forward, they were just asked to freeze new settlements, and fast forward, then you have European countries that are doing tripartite dialogues between Palestinian and Israelis to get a bit more permits, for farmers to be able to go to their lands, for workers and so on. That's not okay. We cannot surrender to this type of blackmailing, to this type of, entitlement. And so I think it's also something that, Palestinians are not ready to give up. It's the idea that, yes, we want all of our rights. These are our rights. These are not aspiration, dreams, and so on. And I think it's very important to emphasize that. And so therefore, I think that we have no choice but not go back to 6 October 2023. The 6th of October 2023, there was no peace, there was no calm. The violence against Palestinians was every single day. Gaza was under a 16-year blockade. 2022 and 2023 were the most devastating years for Palestinians in decades, in terms of people killed, in terms of children killed in the West Bank. And so that's the problem that I see today with the international proposals that are on the table. We cannot rehash or retry debunked processes. The bilateral negotiations, the whole Madrid framework or the whole Oslo framework, whether you make it a bit more multilateral, it just simply won't work, because Israel has zero interest in negotiating, nothing whatsoever, and they control everything. So when you control everything, what can Palestinians bring on the table? What can they come and ask, What cards do they have in their hands? What cards do we have in our hands is that we're still there. After a century of oppression, we have our people who are steadfast on the ground. They are there. And I think that's what I think has been tremendously difficult, is that you have 2 million Gazans today that are literally concentrated, what has become a concentration camp in Deir al-Balah, in the south of Gaza. And I think it's an impossible choice for people. It's either you stay and
you cannot live, you just survive, or you're going out, you exile, and you don't know when you will be able to come back. And that's the most difficult decision that any Palestinian has to make. And I know that, talking to people in Gaza over the past year, this has been horrific, but at some point you just want to live, and so you just leave. But you live a part of you when you just have to leave your country. You never know when you will be able to come back, because we know that that's what Israel does, Obviously, they want to isolate us, expel us, and replace the entire population. So I think that we cannot do and spend diplomatic capital, diplomatic energy into conferences, peace conferences, dialogues among Israelis and Palestinians, even if that has, a UN person in it or not. Because again, that's exactly serves Israeli interests. Israel wants to continue having these different mantras, like we prefer, we will resolve this through negotiations. We will negotiate a ceasefire. We prefer to continue negotiating. The process is ongoing, so don't do any unilateral steps. We know all of that. That song has been sang for decades. And so I think right now the only choice we have is build alliances, like strategic alliances with the people. So societies that are sometimes disconnected from their government's willingness, and with the governments in countries like in the global south, like South Africa, like Brazil, like Colombia. I think in Spain there has been progress, but not enough. With all of the countries that have a bit of a political courage to stand up for Palestine and to stand up against Israel. And so the day after really has to change the way the world is thinking its relationship with Israel. If that doesn't change, I think that we will go back to 6 October, to some form of status quo, with Gaza completely destroyed, with the Palestinians even further exterminated. And I wish I would share the optimism right now of my colleague. I do believe in liberation, but I believe in the short term, we're in an existential situation. And I do think that if there is not a radical shift from the way that the world understands and operates its policies with Palestine and with Israel, things will just just go back to worse, and we might have another October 7 and another genocide and end of the Palestinian people. So to end on a positive note, the key is in two things: the power of the people internationally, and I think new generations, and strategic alliance that have to look at strategic interests, because we do know also that states don't work on moral and human rights, unfortunately. And supporting Palestinian political organizing and agency processes and spaces, an environment that is able, to, I think, foster and strengthen the possibility for all Palestinians to have a voice on the table. I'll stop there. Thank you. Muchas gracias, Inés. Me parece muy sugerente tu discurso, y también yo creo que representa, ¿no?, un tipo de abordaje de los nuevos activistas, de los nuevos militantes, de los jóvenes militantes por el final de la ocupación. El tercer interviniente es Xavier Aboueid, que es politólogo, palestino-chileno, o para decirlo de otra forma, chileno con antepasados palestinos, ¿no? No, palestino-chileno. Palestino-chileno. Que ha sido asesor del equipo negociador palestino, miembro del Departamento de Negociaciones de la OLP hasta el año pasado. Ha participado
participado en distintas iniciativas diplomáticas para el reconocimiento del Estado palestino y su admisión en Naciones Unidas. Es autor de un libro muy interesante sobre el papel de las comunidades cristianas en la lucha nacional palestina y actualmente es investigador doctoral en el Trinity College de Dublín. Es además una voz que seguramente habréis leído en la prensa española porque varios medios le han entrevistado, ha participado en otras iniciativas y tiene la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a todos los que se han quedado hasta tan tarde y de tan temprano escuchando, lo que demuestra bastante atención en lo que estamos viendo. Yo intentaré ser lo más breve posible para hablar sobre el tema puntual que estamos tocando en esta sesión, que es el día después. Entonces tengo 5 puntos para exponer y después se quedan algunos minutos para poder responder preguntas. Bueno, lo primero que quiero decir algo que decía Isaías desde un comienzo. Yo creo que se llevaban 2 días de agresión en Gaza y ya se empezó a hablar del día después. Y es muy claro que la Casa Blanca, que está completamente perdida, y una administración norteamericana extremadamente débil frente a Benjamín Netanyahu, ha utilizado toda esta clase de crisis para poder buscar lo que Haytham hablaba con anterioridad, un nuevo Oriente Medio. De hecho, hoy, antes de ingresar en esta sesión, estaba leyendo una noticia que decía que oficiales norteamericanos estaban señalando que ellos creían de que debilitar a Hezbollah en el Líbano en este momento es lo que se debe hacer para que haya un nuevo presidente en el Líbano. O sea, están tratando de definir exactamente, digamos, cómo se va a ver un nuevo Oriente Medio. Y el tema de Gaza, insisto, pasaron 2 o 3 días y ya se empezó a hablar del día después. Y yo fui una de las personas, yo con la muy poca importancia que tengo, pero aconsejando a gente que tiene bastante más importancia que yo, diciendo, no debemos hablar del día después, tenemos que hablar del día antes, porque lo que nos estamos jugando hoy en día en Palestina no es la nueva administración que va a haber el día que se acabe este genocidio, nos estamos jugando la existencia de nuestra gente y la vida de nuestra gente. Por ende, no se debe aceptar el discurso de qué va a pasar el día después. Entonces, para entender el día después, entendamos un poco el día antes. Lo primero, y algo que a lo mejor en esta sala todos entienden bastante bien, esto nunca fue en contra de Hamas, así como lo que se ve hoy en el Líbano no es en contra de Hezbollah. Y eso hay que tenerlo bastante claro. De hecho, el primer ministro Benjamín Netanyahu, en su primer discurso, después del 7 de octubre, estableció que habían 5 frentes en los cuales ellos estaban peleando. ¿Y cuáles son estos 5 frentes? Gaza, Cisjordania, el Líbano, Irán, y fíjense el quinto, los palestinos del 48. Él dijo el frente interno, pero el frente interno se define claramente como el 20% de la población israelí que no es judía. El segundo punto que me gustaría tocar es que lo que estamos viendo hoy en día no es algo que podemos ver desde el punto de vista de lo que hace Israel como algo irracional, pero tiene bastante lógica desde la perspectiva de ellos. Y creo que en las primeras semanas de comenzado este genocidio, hubo 2 documentos que salieron a la luz que creo que explican bastante bien lo que está pasando. Por un lado, fue reflotar un documento del señor Smotrich, que es el ministro de Finanzas, que es muy importante señalar esto porque cuando se habla de Smotrich o de Ben Gvir y se le echa básicamente la culpa, que hay unos pocos extremistas, no, esta gente está bastante bien representada y tienen hoy en día parte del consenso dentro de la sociedad israelí. Y el señor Smotrich tenía un plan desde el año 2017 que establecía básicamente 3 opciones para los palestinos. O nos vamos, o aceptamos vivir como esclavos sin ninguna clase de derechos, o nos matan. No decía los vamos a matar, decía la solución militar, pero se entiende un poco lo que significa desde ese punto de vista. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, no quiero decir en Gaza, en Palestina. Es exactamente esa la perspectiva que se está llevando a cabo, y no solamente en Palestina, sino que en este momento en el sur del Líbano también. Así es que ese documento de Smotrich explica bastante la lógica de este gobierno israelí,
en un contexto que voy a hablar después que no tiene mucha oposición dentro de Israel. El segundo documento es un documento del año pasado, hecho por el Ministerio de Inteligencia israelí, donde se dice abiertamente de que este es el momento claro, concreto, para expulsar a la mayor cantidad de gente desde Gaza. Entender esos dos documentos es entender la política israelí hoy en día. Entonces, no estamos hablando de algo aislado. Probablemente vamos a fallar en entender la lógica de Benjamín Netanyahu desde un punto de vista más racional. Y eso es básicamente lo que yo le digo muchas veces a amigos diplomáticos que me vienen a ver y tratan de buscar análisis y me dicen, pero es que eso no tiene ninguna lógica. Claro que no tiene ninguna lógica desde la perspectiva de los que buscamos una paz justa y duradera, desde la perspectiva de los que queremos un respeto al derecho internacional, no desde la perspectiva de gente como Benjamín Netanyahu y su gobierno. El tercer punto que quiero decir es que, hay un punto entre el segundo y el tercero. Acá se ha visto que, voy a citar de nuevo a Haytham de nuevo, que hablaba de las líneas rojas. Acá ya no existen líneas rojas, ¿ya? Y esto es responsabilidad principalmente de la administración norteamericana, pero también de otros gobiernos. Y acá hay que decirlo, estamos en la sede del Parlamento Europeo. Se ha hablado mucho del rol de la señora Ursula von der Leyen dando la luz verde al genocidio desde el comienzo. Hay que hablar de Roberta Metsola también, la presidenta del Parlamento Europeo, que también le fue en peregrinaje donde Netanyahu a darle una luz verde. El tercer punto es que todo lo que estamos hablando de Ben Gvir y de Smotrich y Netanyahu hoy en día es parte de un consenso en la sociedad israelí. Entonces, acá no estamos hablando de extremistas que se tomaron el poder, porque todavía existen quienes creen de que porque hay gente que ha salido a protestar en contra de Benjamín Netanyahu, existe un campo que está a favor de terminar con lo que está pasando acá. No. Acá hay un consenso israelí al respecto. Las manifestaciones en contra de Netanyahu es en cómo manejar la supremacía judía del Estado de Israel, no en cómo convertir a Israel en un Estado democrático para todos sus ciudadanos. Entonces, en ese consenso tenemos que entender hacia dónde nos estamos yendo, que va desde Meretz a la izquierda. Hoy en día, cuando se vota hace un mes en el Parlamento israelí una resolución para estar en contra del reconocimiento de un Estado palestino, solamente un diputado judío votó en contra de esa resolución, miembro del Partido Comunista, que por lo demás es un partido lleno de palestinos. Todo el resto de los parlamentarios, incluyendo estos pseudo-liberales que vienen a juntarse con la Internacional Socialista en Europa y el Progressive Alliance, esa gente, ninguna, estuvo ahí para levantar su voz y decir que un Estado palestino debe ser inevitable. Y acá, el último punto antes de hablar del día después, yo voy a, con mucho respeto, a poner un punto contrario a lo que dijo Donatella. Yo no creo que la expulsión masiva de palestinos no va a pasar. Y yo no creo de que nosotros deberíamos sentirnos de que esto se ha acabado porque la población en Gaza se mantuvo, perfecto, se mantuvo, pero ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Qué pasa si es que esto se mantiene hasta después de las elecciones en Estados Unidos y Donald Trump gana, por ejemplo? O sea, hay un escenario real de un peligro de limpieza étnica que es concreto. Y ese peligro de limpieza étnica no se ha acabado. Y es más, cuando empiezan organizaciones de colonos israelíes a hablar de la recolonización de Gaza y la colonización del sur del Líbano, yo hace unos 5 años atrás habría dicho, es un grupo de locos. Con lo que estamos viviendo hoy en día en Palestina, digo, no, eso perfectamente puede suceder. Perfectamente puede suceder. A lo mejor no de la forma que había antes del 2005 en Gaza, pero perfectamente puede haber una nueva colonia, partiendo de la base de que la negociación para que haya una especie de buffer zone entre Gaza, que ya no sé qué tierra le queda a Gaza para que haya un buffer zone, esa negociación ya empezó entre Israel y Estados Unidos y algunos países europeos. Y eso está y los planes están ahí. Perfectamente se pueden llenar ese buffer zone de colonias, así como en la zona del Valle del Jordán, en la frontera entre Jordania y Palestina, que se dice que están de seguridad y que no puede haber nadie, está lleno de actividad agrícola de los colonos israelíes. Entonces, eso para considerar antes del día después. Y saltando al cuarto punto, que es el rol internacional.
a lo mejor tomar un punto de lo que ha dicho Inés. Yo creo que es muy importante el tema de las alianzas. Y una de las grandes lecciones que tenemos de lo que ha sucedido desde el 7 de octubre es que hoy en día en Palestina no se habla tanto de la comunidad internacional. Se habla del sur global y se habla de las potencias occidentales. Y en el contexto de las potencias occidentales nos encontramos con una división en la Unión Europea, que es cierta, y estos países como Alemania y como Holanda, e incluso de cierta medida Francia, entienden que el rol que han jugado hasta el momento, Italia también, entienden que el rol que han jugado hasta el momento va a ir en detrimento de sus intereses en el mediano y largo plazo en el mundo árabe y en el sur global. Lo entienden bastante bien. Los técnicos de esos países, los diplomáticos de esos países, no están para nada felices con las políticas que han tomado sus gobiernos, y eso es algo que va a empezar a cambiar constantemente. El cambio de la opinión pública norteamericana también es una oportunidad que Palestina tiene, y espero que en Palestina exista quien sea capaz de hacer uso de esos cambios. Y por ende, si yo estuviese en el liderazgo palestino, una de las cosas que yo impulsaría sería un mayor diálogo árabe-europeo, un mayor diálogo árabe-latinoamericano, un mayor diálogo árabe, y no digo palestino, digo árabe, con los países del sur global, y de esa forma poder capitalizar un poco en poder hacer algo que hemos fracasado por 76 años, que es transformar la solidaridad internacional en acción política. Ahora, entender que en el contexto del rol internacional, todo lo que ha sucedido era completamente evitable. Lo que estamos viendo hoy en el Líbano es fruto de la impunidad dada a lo que sucedió o está sucediendo en Palestina. Un caso a lo mejor folclórico comparado con lo que estamos hablando. Ayer se junta el Consejo de la FIFA con demandas que tenía la Federación Palestina de Fútbol muy concretas en cuanto a las violaciones sistemáticas que comete la Federación Israelí de Fútbol. Y además contar de que en Gaza Israel ha destruido todos los estadios de fútbol y hay casi 400 deportistas palestinos que han sido asesinados. Bueno, una vez más la FIFA decidió llevar hasta un comité y no suspender a la Federación Israelí. Bueno, hoy el secretario general de la Federación de Fútbol de Palestina, mientras salía de Palestina hacia Jordania para acompañar a nuestra selección nacional, fue detenido por 4 horas. O sea, esos son los mensajes que se van entregando en cómo se va generando esta cultura de impunidad. El quinto punto, cómo ir hacia adelante. Es decir, recién ahora me voy a referir un poco al día después. Yo creo que lo más importante en este contexto es encontrar una fórmula que nos lleve de un cese al fuego inmediato a el fin de la ocupación israelí. Nada que sea menos que el fin de la ocupación israelí debe ser aceptable ni por Palestina ni por el resto de la comunidad internacional. Obviamente eso incluye que tiene que haber una retirada completa por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. Y esto por una cosa muy simple. Yo no sé si es que el objetivo israelí sea volver al 6 de octubre. Probablemente es el objetivo de parte de la comunidad internacional. Yo creo que el objetivo israelí es tener una situación incluso peor que la que teníamos el 6 de octubre. Y Palestina, y eso es algo que se debe hacer de forma interna, tiene que entender cuáles son los elementos en los cuales Palestina también puede utilizar para poder prevenir que exista un elemento como el anterior al 7 de octubre, particularmente el tema de la unidad nacional palestina, que debe ser una prioridad en estos momentos. Pero la fórmula para ir de un cese al fuego a el fin de la ocupación es algo que no solamente involucra a palestinos y obviamente tampoco no solamente israelíes, porque lo que nos estamos jugando en este momento es el futuro de lo que algunos llaman the rules-based international order or multilateral international order. Es decir, el fracaso de la comunidad internacional en poder defender esos valores es algo que hoy en día ese doble estándar hace de que hayan ciertas potencias en el mundo, yo no tengo por qué mencionarlas en este momento, que ya están pensando en una alternativa a Naciones Unidas o una alternativa al orden establecido hasta el momento, que yo creo personalmente que sería algo bastante peligroso, pero entiendo completamente la lógica de los que dicen que este orden no ha dado respuestas a un caso que fue creado por el colonialismo británico, realzado por las Naciones Unidas y que hasta este momento no se ha hecho absolutamente nada concreto por terminar con esta injusticia. Muchas gracias.
Bien, aunque estemos un poco retrasados porque tenemos que concluir, ¿no?, esta jornada, vamos a dedicarle unos minutos a una tanda de preguntas. Os ruego brevedad, quizás evitar los comentarios y hacer más bien preguntas dirigidas, y solamente habrá un turno. Y luego habrá unas palabras de los organizadores para cerrar la jornada. Empecemos, sí. Julio, luego... Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería para Xavier. Dentro de ese concepto del día después, quería preguntarte cómo verías tú la llamada seguridad del corredor de Filadelfia, que le ha servido a Netanyahu para seguir, como decía Isaías, postergando esto indefinidamente. Y además de la seguridad del corredor de Filadelfia, donde se barajan hipótesis de fuerzas multinacionales y demás, de fuerzas de países árabes amigos de Israel, ¿qué pasaría con el paso fronterizo de Rafah, ¿no?, que estuvo de alguna forma con un contingente de observadores europeos, comandado por un teniente general del Carabinieri, por cierto, cuando empezó, y luego, pues a partir del secuestro de Shalit y sobre todo, ¿no?, pues cuando ya las cosas se calentaron, pasó a una fase de hibernación, pero siguen estando ahí deseosos de volver a desplegarse. ¿Se puede recuperar EUBAM Rafah o habría que crear otro mecanismo totalmente diferente? Hola, bueno, hablando del día después y viendo cómo Israel básicamente ha minado todas las oportunidades que tiene el pueblo palestino, tanto institucionalmente como económicamente, como ha comentado Donatella, políticamente y evidentemente socialmente, me pregunto, en un día después en el que, planteándonos como que el conflicto acabase, ¿se puede revertir lo que el Estado de Israel ha conquistado durante todo este tiempo? ¿Y es posible que se recupere el Estado de Palestina y vuelva a ser un Estado funcional si la comunidad internacional no está actuando ahora mismo y no cambia su posición frente a Palestina? O sea, ¿se puede recuperar el pueblo palestino? ¿Cuál es el hilo del que tienen que tirar para conseguir esto en un día después? David. Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Parto de lo que se ha dicho en muchas mesas de que estamos, no sé cómo llamarlo, en una era de la impunidad acelerada, ¿no? Porque siempre hubo en muchos sitios, ¿no?, Palestina, hubo muchos, pero ahora acelerada, ¿no? Y yo siento que nos llega a nosotros, también lo ha dicho Haisan y otros, ¿no? La alianza entre Orbán y Netanyahu llega aquí de muchas maneras. El rechazo a las personas migrantes, la extrema derecha, nuestro recorte de libertades, y en el caso de Palestina, en Alemania, Italia, Dinamarca, Austria, bueno, los casos de violaciones de derechos fundamentales, sobre todo de población árabe, europea, árabe, pero también racistamente europea, quiero decir, blancos, ¿no? Quiero decir. Y entonces mi pregunta, con esta pequeña introducción, por no alargarme en el comentario, les pregunto a los dos qué creen, cómo podemos tejer esas alianzas que han sugerido, qué deberíamos hacer, por ejemplo, en la sociedad española, ¿no? Porque el día después no le toca solo al track 1 a los grandes líderes políticos, sino también les toca a las sociedades civiles, a los partidos políticos, a los sindicatos, y hay mucho que podemos hacer ahí, ¿no? Entonces, si podéis contar. Dos más y lo dejamos, Elsa y... Bueno, gracias a los tres por la intervención. Un saludo grande a Inés, a Ramala. Mi pregunta era también sobre todo para Xavier y para Inés, y en línea a lo que comentaba David y de lo que planteaba Inés sobre el tema de no malgastar energía diplomática en según qué iniciativas, ¿no?, que enmarcan más la cuestión como en un diálogo entre Israel y palestinos, donde al foco se pone como si fuera una cuestión de convivencia, ¿no? Y en ese sentido, ¿hasta qué punto creen que es útil o contribuye a la causa palestina en el día de hoy la cuestión del reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Y lo digo porque también es un tema al que se destinan muchas energías diplomáticas en los últimos meses, y bueno, estaría bien conocer la opinión de hasta qué punto es relevante, o si se tendrían que poner más el foco en otro tipo de iniciativas que apunten más a descolonización, a sanciones que ayuden a hacer transformaciones en otra línea.
Sí, muchas gracias a los tres. Y quería pediros una pequeña reflexión al hilo de algo que ha apuntado Xavier ahora al final acerca de la ONU, ¿no? Yo creo que la ONU está en una tesitura muy compleja. Tenemos a un jefe de gobierno que va y tritura la Carta de Naciones Unidas de la propia organización que ha originado el Estado que él representa. Entonces, me parece que la propia ONU está en una situación muy compleja, que refleja las divisiones que estamos viendo a nivel internacional, y me atrevería un poco incluso a elucubrar que un día de después en Palestina es también un día después de la actual sociedad internacional que conocemos, ¿no? Y está en una tesitura muy compleja en la que o se deslegitima del todo o bien sale reforzada de esto, ¿no? Entonces, reflexionar un poco bueno, pues sobre esos diferentes, ¿no?, horizontes de posibilidad que puede existir. Muy bien, vamos a dar entonces ahora la palabra a los participantes. Inés, empieza, si quieres contestar alguna de las preguntas que hayan hecho. ¿Me oyes, Inés? Sí. Ok, voy a contestar aparte de la pregunta de David, y creo que era Pamela. Yo creo que Pamela has contestado a la mitad de la pregunta, preguntado la pregunta, pero yo creo que ya sabes mi posición. Yo creo que no es el hecho, o sea, no es que es malo reconocer a Palestina, pero como lo dices, o sea, con energía diplomática y política limitada, yo creo que es un enfoque y una prioridad errónea. He perdido la sala, no sé si estoy todavía en la sala. Sí, sí. ¿Estoy? Ok. Y entonces, claro, o sea, todo el enfoque y la energía diplomática de momento tendría que ser sobre cambiar la relación que cada país tiene con Israel. Y esto, obviamente, yo creo que no puede venir del acto de reconocer. Ahora bien, si hay la voluntad política de acompañar el reconocimiento de las consecuencias legales y políticas que demanda este reconocimiento, tiene que pasar ya. Y esto me lo dijeron unos oficiales españoles, ¿no? Que obviamente si reconocemos, después hay pasos que se tienen que tomar. Muy bien, yo entonces estoy esperando a ver exactamente lo que se va a tomar como decisión, porque hace muchos meses creo que compañeros están intentando poner en la mesa un cambio de la ley para el embargo de armas. O sea que si la misma energía diplomática y política se pondría en sanciones, entonces estaríamos en otro lugar. Entonces, esto es mi respuesta al respecto. Y yo creo que a nivel europeo, obviamente, yo soy también francesa, así que veo también los debates que hay dentro de estas sociedades. Los palestinos somos una situación o sea, colonial. Y entonces tenemos que descolonizar. Y yo creo que muchos de nuestros compañeros palestinos que viven en países europeos, lo que ven es que obviamente hay que crear estas alianzas para defender valores y derechos para los derechos de los inmigrantes, pero también para apagar o reparar la historia y las prácticas neocoloniales de sus propios estados. Porque cuando Francia está incapaz de mirar a su propia historia con Argelia, de mirar a sus prácticas neocoloniales en África, seguramente entonces no están dispuestos y no ven a la situación que vivimos y a Israel como un estado colonial. Y eso yo creo que será parte del problema. Y no sé, este pensamiento detrás un poco racista, tanto que obviamente las nuevas generaciones vayan también enfocalizado a reparar esta historia propia de sus propias sociedades. Muchas gracias, Inés. ¿Quieres añadir algo, Donatella? Pienso que es necesario jugar en varios frentes. Hay países, por supuesto, que por la relación económicas y
que tienen tal vez más posibilidades de, tan sea de presionar, incluso con sanciones económicas. Por ejemplo, en Europa hay un acuerdo de asociación que normalmente excluye los productos de las colonias, pero el sistema no es bueno porque es un sistema de self-certification y los productos de las colonias siguen siendo vendidos en los países europeos, y eso implica no solamente una cuestión económica, pero también un nivel de reconocimiento político, etcétera. Así que hay cosas que se pueden hacer en diferentes frentes a donde hay oportunidades. Hay países que tienen leyes que permiten de traer a juicios personas que han estado implicadas a todos los niveles, que sean simples soldados, colonos o ministros, que han sido responsables de violación de derechos humanos, de crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Algunas de esas personas, que sean civiles, colonos, soldados o ministros, van a esos países en Europa, etcétera. Y así que hay mucho que se puede hacer para presionar los gobiernos para que tomen las medidas que son necesarias y posibles bajo las leyes de esos países. Hay países que venden armas a Israel, por supuesto Estados Unidos los que lo hace más que todo, pero no es el único. Y ahí también hay mucho que se puede hacer. Y yo vuelvo a decir que si estos gobiernos no están tomando estas medidas, porque no las están tomando, aparte de algunas excepciones, hemos visto, por ejemplo, aquí en España, se han suspendido las ventas de armas, eso es muy importante. Y tiene que pasar, y puede y debe pasar en otros países también. Y así que la sociedad civil tiene su papel a jugar, que sea como individuo, ciudadano o como miembro de sindicatos, de organizaciones, de todo lo que sea, para presionar a esos gobiernos que pueden tomar ciertas medidas de parte convenciones internacionales y leyes propias del país, jurisdicción internacional, etcétera, para que lo hagan, porque al parecer no lo están haciendo solos en la mayoría de los casos. Así que por todo lo que sea de buscar nuevas alianzas en otras partes del mundo, muy importante absolutamente, pero eso también yo pienso que hay que utilizar todas las posibilidades a donde estemos, ¿no? Por supuesto que ciudadanos de países europeos tienen más posibilidades de presionar a sus gobiernos, que están jugando un papel sumamente negativo. Así que pienso que eso es también importante. Y por supuesto lo que es de todas las otras iniciativas en otros países. Una nota un poco menos optimista es que a veces hay intereses incluso en países vecinos. Hemos visto, por ejemplo, jubilaciones en ciertos sectores en Siria, a donde gente que había sido muy reprimida de parte del régimen sirio, y que con la ayuda no solamente de Rusia, pero también de Hezbollah. Y claro, y que eso tal vez no solamente se alegraron de lo que está haciendo Israel en Líbano, pero también tal vez se subieron informaciones de esa ayuda. Así que no está todo así necesariamente tan lineal. Hay también hay divisiones a todos los niveles, y hay que, ser conscientes de esa para poder trabajar en los diferentes teatros de las diferentes regiones con las posibilidades y las oportunidades que existen, ¿no? Buscando, por supuesto, siempre posibilidades nuevas, por supuesto. Javier. Yo conté 4 preguntas que, insisto, intentaré ser breve. En cuanto al corredor de Filadelfia a Rafah,
que es la frontera entre Gaza o Palestina en el sur y Egipto, el primer principio es que no puede haber ningún soldado israelí ahí. Y no se debe aceptar absolutamente ninguna fórmula en la cual Israel esté presente. Y ese probablemente era uno de los problemas que nosotros teníamos con anterioridad, y es algo que se debe solucionar en el día después. Es decir, nuevamente, no se puede permitir que el día después sea igual que el día antes. Y en ese sentido, la frontera entre Palestina y Egipto es una materia soberana de Palestina y Egipto, y se tendrán que tomar todas las medidas de seguridad necesarias que vean dos estados reconocidos, como el caso de Palestina y el caso de Egipto, y si es que es necesario que haya una fórmula donde haya cierta presencia internacional y sea aceptado en el sentido de que no se humilla a la población palestina, en el sentido de que sea algo probablemente nominativo, bueno, a lo mejor se podrá discutir aquello. Pero lo más importante es que Israel no esté ahí bajo ninguna circunstancia, y entender de que la ocupación del corredor de Filadelfia es una violación del acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel, y que nosotros nunca habíamos estado más cerca del colapso de los acuerdos de paz entre Israel y ciertos países árabes, en este caso Egipto. Hay países en la región que se preparan en estos momentos a un escenario de ver 300.000 palestinos en la frontera. Entonces, digamos, es una situación bastante compleja, no solamente política para Palestina y humanitaria, sino que de seguridad también en la región, que está siendo puesta adelante por Israel. Ahora, ¿podremos recuperar todo lo que Israel nos ha robado? Bueno, que ha tomado, se dijo. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo no creo, no me gusta ser tan creativo, porque yo creo que las normas están escritas y se deben implementar, pero yo creo que cuando existe voluntad de implementación, se pueden hacer muchas cosas. ¿Y por qué digo voluntad de implementación? Porque es cierto, yo estuve 12 años, mi única experiencia laboral ha sido el departamento de negociaciones de la OLP. Toda mi vida laboral han sido negociaciones. Pero yo soy una de las primeras personas que va a decir que la fórmula de una solución negociada, no. Nosotros necesitamos una solución que incluya negociaciones. Bueno, en Sudáfrica también hubo negociaciones, en Irlanda también hubo negociaciones, ese no es el problema. Pero hay una diferencia entre negociar la implementación y negociar el principio. Y creo que desde esa perspectiva donde nosotros tenemos que plantear la discusión. El derecho a retorno no se negocia la implementación del derecho a retorno. El derecho de Palestina sobre Jerusalén no se negocia, pero se negocia si es que Jerusalén va a ser una capital dividida entre oriental y occidental, o una capital única con acceso de todos. Eso es lo que se negocia. Por ende, yo creo que mientras exista la voluntad y se cree el capital político, sí, se puede recuperar bastante, en el sentido de que todo el pueblo palestino pueda elegir su futuro. Esto no es como de forma muy caricaturesca muchos sionistas presentan, decir que quieren llenar el Estado judío de palestinos. No es eso. Pero si tú le quieres dar el derecho, entre comillas, a retornar a alguien después de 2000 años, yo creo que lo más lógico es que una persona después de 60 o 50 años se le pregunte si quiere retornar o no a su país, y eso se tendrá que eso a lo mejor, la implementación de eso se puede negociar, insisto, pero no el derecho de esa persona a poder retornar a su país. En cuanto a la alianza entre Netanyahu y Orbán, yo creo que nada se puede responder hasta las elecciones en Estados Unidos, para ser muy sincero. Una victoria de Trump va a fortalecer esa relación y la va a unir con otros. Y no es que está haciendo campaña por Kamala Harris, porque por el rol que ha tenido esta administración en el genocidio es sabido, pero también sabemos de que por lo menos una administración demócrata entiende hacerle un guiño al sistema internacional. A la administración Trump no. Entonces, yo creo que eso también es importante tenerlo claro. En cuanto al tema del reconocimiento del Estado palestino, yo creo que es extremadamente importante el reconocimiento del Estado palestino. Ahora, ¿es lo único? No, no es lo único que se debe hacer. Pero con todo respeto a todos los pueblos del mundo, yo no quiero ser con la situación que tienen los kurdos hoy en día, o que tienen otros pueblos que están repartidos en muchas partes y que no tienen un reconocimiento de una entidad política. Por ende, el reconocimiento del Estado palestino, después de que el intento del sionismo desde antes de 1948 ha sido hacernos desaparecer como entidad política,
yo creo que es extremadamente importante y por eso es que hoy en día Israel está tan molesto con la diplomacia española. Ahora, ¿es lo único que se puede hacer? No. ¿Es lo único que se debe hacer? Tampoco, porque una cosa es un acto político, que yo creo que es lo mínimo que se puede hacer, que por lo demás el Estado palestino fue declarado por el Consejo Nacional Palestino como el año 1988 de común acuerdo en las facciones palestinas en el Congreso de Argelia del 15 de noviembre de 1988. Esa es una voluntad política palestina, pero hay responsabilidades legales que se tienen que seguir, como el tema de no venderle armas a un país que está acusado de genocidio, como el tema de que no se permitan que los productos de las colonias estén acá. En mi pueblo, en Bet Yala, yo salí de Palestina el lunes. El domingo estábamos en el Majrur y yo estaba viendo ahí, la zona verde de Bet Yala, cómo la actividad de 3 compañías españolas que están trabajando para las colonias ahí. Entonces, claro, yo no creo que sea lo uno o lo otro. Es decir, no es no reconozcas el Estado de Palestina, pero haz esto. No. Debes reconocer el Estado de Palestina, pero también te debes enfocar en estas empresas que están siendo parte de un crimen de guerra y que son empresas españolas, algunas de ellas incluso de capital estatal. Yo solo querría añadir algo sobre el corredor de Filadelfia. Yo viví y trabajé en Gaza hace muchos años y estaría en Gaza hoy si pudiera entrar. Y la razón por la cual yo no puedo entrar, otros no pueden entrar, ciertos palestinos no pueden salir, es por la decisión de Egipto. Egipto podría decidir mañana que los camiones llenos de comidas, de medicamentos, de lo que necesita que está en Rafah van a entrar, que el fiscal de la Corte Penal Internacional que hace una conferencia de prensa en Rafah y no puede entrar, Egipto podría decidir. Así que los problemas son a todos los niveles. Que las alianzas con los países del sur son súper importantes, pero hay países vecinos que podrían tomar decisiones y no la están tomando. Y los palestinos de Gaza que salen a Egipto y que están en Egipto hoy día, incluso por tratamiento médico y otro, no están recibiendo muy buen tratamiento. Están bajo una vigilancia brutal. Ni siquiera pueden salir del hospital para ir a comprar un café. Así que hay problemas a muchos niveles y hay que poner la responsabilidad donde está. Y hay países vecinos que no se están portando con la debida solidaridad y que están actuando como policía de Israel, y no de hoy y desde mucho tiempo. Muchas gracias. Vamos a concluir la jornada. Pediría a Elsa, a Itziar y a Ignacio, ¿no?, que se pasen a la mesa simplemente para decir unas palabras de cierre en representación de los 4 grupos de investigación. Y habláis vosotras. Bueno, nada, simplemente daros a todas y todos las gracias, especialmente a todas las personas que habéis estado todo el día. Estamos muy emocionados, no sé cuál sería exactamente la palabra. Pensamos que cuando empezamos este camino hace casi un año, que era importante, ¿no?, también desde la academia, poder contribuir a abrir líneas de conversación y acompañar también procesos que se están produciendo. Hemos visto a lo largo de todo el día, ¿no?, como hay muchas cosas que podemos hacer desde muchos lugares, desde la universidad, desde los grupos de investigación, desde todos esos estudiantes que están en las acampadas intentando movilizar y presionar a los gobiernos de toda Europa y también al de España, porque yo creo que podría hacer muchísimas más cosas de las que hace. Y bueno, este ha sido nuestro pequeño granito de arena, abrir una conversación con gente tan increíble como la que hemos tenido hoy aquí, y espero que os vayáis no con sentimientos de frustración, sino con ese sentimiento de todas y todos podemos hacer muchísimo más para
ir construyendo entre todas y todos pues, la solidaridad que en estos momentos necesita el pueblo palestino y otros muchos pueblos que están sufriendo también en otros lugares del mundo estas violaciones de derechos humanos. No sé si queréis. Y solo añadir nuevamente un agradecimiento no solo a todos los ponentes que han venido hoy, a las organizaciones, ¿no?, que han permitido que esto tenga lugar, tanto por los apoyos técnicos como financieros, sino también a algunos estudiantes que nos han apoyado en este proceso, y en particular estoy pensando en Mario y en Ana, que no sé dónde está Ana, no la veo ahora mismo ahí. Muchísimas gracias por estar aquí también en la organización. Y Carmen, bueno, por supuesto, aquí nos falta una compañera, que es Carmen, bueno, pues que por circunstancias de la vida ha podido estar unos minutos, ¿no?, unas horas al comienzo, pero que se ha tenido que ir. La hemos estado manteniendo informada durante todo el día de cómo ha funcionado esto. Como dijimos al comienzo, se ha grabado todo el acto y el acto estará disponible a través del canal YouTube del Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Danos un poquito de tiempo para que podamos editarlo un poquito y subirlo, pero estará ahí disponible para quienes no habéis podido venir a toda la jornada o que queráis volver a escuchar todo lo que se ha dicho aquí hoy. Muchísimas gracias por haber venido y habernos acompañado. Bueno, yo nada más. Muchísimas gracias a todas, efectivamente, y agradecer sobre todo a Elsa, a Iciar y a Carmen, que fueron las que tuvieron la idea y yo creo que han capitaneado este proyecto. Podría haber sido un desastre absoluto, pero yo creo que hemos tenido mucha baraca, mucha suerte y además incluso algunos de los invitados, participantes que estaban por Palestina, también por Jordania, hasta el último momento no nos han asegurado que pudieran venir, con lo cual ha salido todo a pedir de boca y muchísimas gracias a vosotras y a vosotros.